Egunon denoi, goizeko marrak dira eta astra goaz. Buenos días a todos, apreciadas socias y socios compromisarios. Bienvenidos a esta Asamblea General Ordinaria a celebrar en jornada matinal, lo cual alegra por lo menos el colorido que desde aquí es una satisfacción ver bufandas y camisetas del Atleti en una asamblea, cosa que no era frecuente. Y, bueno, sobre todo en un momento tan especial para esta Junta Directiva como es su primera comparecencia ante el órgano supremo del club, que es la Asamblea, pues darles las gracias por su asistencia y como siempre, por el esfuerzo y compromiso que supone no solo asistir a la Junta, sino la labor del compromisario en el día a día por el bien de este club. Comenzamos con el aspecto formal más importante, que es la conjunción entre lo que establece el artículo 27 y 29 de nuestros actuales estatutos, que marcan en ambos casos, como bien conocen los socios compromisarios, el quórum necesario para esta segunda convocatoria y también el listado de asistencia. Debo decirles que a las 10 de la mañana, ahora son las 10:02 y sigue entrando gente, ya teníamos 280 socios compromisarios que figuraban en el listado de asistentes, lo cual nos permite, con holgura, dar por constituida en segunda convocatoria esta Asamblea General del Athletic Club del día 20 de noviembre de 2019. No les extrañe, como suele ser frecuente, que cuando reciban el acta en unos días, unas semanas de esta celebración o cuando puedan leerla, el número sea superior de asistentes, puesto que estamos hablando de los formalmente necesarios a las 10 de la mañana para comenzar, pero siguen incorporándose y lo seguirán haciendo durante la celebración de la propia Asamblea. Por lo tanto, será un número superior el que figure de forma definitiva en el acta. Debemos decir que hoy comparece, como les he indicado, por primera vez esta Junta Directiva elegida el 27 de diciembre del año pasado, 2018, y lo hace prácticamente en pleno. Estamos 16 de los 17 miembros. Excusamos la presencia de Óscar Beristain, que por labores profesionales se encuentra, lamentablemente para él, porque tenía mucha ilusión de acompañarnos bastante lejos en un viaje profesional. Debo decir también que nos acompaña y damos las gracias al presidente de la Federación Vizcaína, José Ignacio Gómez Mardones, cumpliendo el requisito legal para el funcionamiento de la Asamblea. A quien y a la institución que representa también como Athletic Club damos las gracias. Debemos decir también que actuará como presidente de esta Asamblea el que lo es también presidente del club, nuestro presidente Aitor Elizegui, que en este caso será el que presida la Asamblea, y el secretario del club hará igualmente las funciones de secretario de Asamblea, en este caso Fernando San José, que soy yo mismo. Indicar también que, siguiendo las prescripciones legales, debemos contar con 3 personas voluntarias para certificar el acta, que le ruego que den los voluntarios sus nombres a tal efecto al secretario general del club, Juan Ignacio Aníbar. Decir igualmente, en la fase de aspectos formales, que los estatutos establecen que la dirección de la Asamblea debe figurar en manos del señor presidente, pero también se establece la facultad de delegarla, como en este caso y habitualmente se hace, en la figura del secretario. Por lo tanto, seré yo el que gestione el cauce procedimental de la Asamblea, y por esta razón les voy a ir contando un poco cómo vamos a desarrollar durante esta mañana lluviosa de domingo el procedimiento de seguimiento de los temas a abordar. Inicialmente,
De forma muy esquemática, porque luego las vamos a tratar con profundidad, comenzaremos, como es habitual, pues, con el recuerdo a nuestros compañeros fallecidos durante el año de la familia Athletic Sale, y pasaremos a dar la palabra al señor presidente, que, como es habitual, todos los presidentes comienzan con un discurso anual de apertura previo a lo que es la pura celebración del orden del día. En segundo caso, pasaremos a lo que es el orden del día que tendremos que tienen ustedes a disposición, notificado hace bastantes días ya por el puro hecho de la obligación de convocatoria, donde trataremos, en primer lugar, y como es habitual, el punto primero, que se refiere a la aprobación de las cuentas ordinarias del pasado ejercicio, que defenderá junto al punto número 2, que es el presupuesto, el señor contador, señor de las Fuentes. Seguiremos con ese punto número 2, que figurará en el orden del día, en el orden habitual que suele ser frecuente en las convocatorias, donde someteremos a aprobación, o en su caso lo contrario, el presupuesto para el ejercicio próximo, que en realidad es el que ya nos encontramos celebrando. El tercero de los puntos que ustedes pueden ver es un punto que no es obligatorio ni es habitual, pero que ya se ha dado en este club en los últimos años en varias ocasiones, que es el anuncio de la apertura, en su caso, si así lo aprueba la Asamblea, de un procedimiento de estudio de reforma de los estatutos sociales. El cuarto punto del orden del día está intrínsecamente relacionado con el tercero, en la forma y medida que solo se procederá al mismo si la votación del punto número 3 resulta favorable, y es la designación por mandato también de los estatutos actuales de las 5 personas que formarían, en su caso, si se aprueba el punto número 3, la Comisión de Reforma de los Estatutos. Debo decir a este respecto que tenemos por orden del día una asamblea con bastante contenido. El hecho de haberla trasladado el domingo creemos que nos puede dar la facultad de poder abordarla con presencia numerosa hasta casi el final, o sería deseable que hasta el final, pero en cualquiera de los casos, para economizar procedimientos temporales, ya que hay varias votaciones, vamos a establecer una única votación de los 3 primeros puntos, que luego explicaré, pero en unidad de acto, con 3 sobres independientes, por supuesto. Y así, de esa forma, pues ganaremos tiempo, porque somos muchos a la hora de ejercer nuestro derecho de voto, y entre ello y el recuento pues se tarda un tiempo que luego a última hora pues se nota. El quinto punto del orden del día es un punto formalmente necesario. Cada vez que una nueva Junta Directiva afronta este reto de comparecer en la Asamblea, debe venir con una propuesta de renovación de uno de los órganos fundamentales de lo que figura dentro del día a día del club, que para el socio pasa bastante inadvertido, pero que es necesario, que es el comité de apelación. Dentro de lo que es el comportamiento de la regulación de algunas actitudes de socios, a veces hay expedientes y, por mor de los estatutos, cada vez que una Junta entra debe renovar ese cargo, ese órgano, y debe someterlo a la ratificación, que normalmente se suele hacer por aclamación para no tener que volver a hacer una votación, con lo que supone, se suele hacer por la Asamblea sin mayor problema. El sexto punto del orden del día será proyectos y propuestas de la Junta Directiva, donde veremos luego que traemos cuatro asuntos para explicarles. Este punto ya es el primero, que no es decisorio, que es simplemente informativo, y que a partir de aquí ya nos someteremos a votación, pero sí queremos trasladar 4 asuntos que esta Junta Directiva entiende importantes, o los más relevantes, para que los socios puedan estar informados en todo caso.
El séptimo punto son proposiciones que los socios pudieran aportar con un 10% de votos de los socios de la masa social del Athletic o 2% de los compromisarios. Debemos decir que este punto hoy no será aplicable, no será efectivo, porque no figuran al día de hoy ninguna propuesta por parte de los socios. Como explicaremos, había ciertas inquietudes de temas que van a ir en propuestas en el punto sexto, en los proyectos y propuestas de la Junta Directiva explicándolos. Por lo tanto, nos economizamos sin tener que acudir a una nueva votación, y el punto séptimo dejará de serlo y pasará de serlo el tradicional último punto, que es el de ruegos y preguntas. En este sentido, todos ustedes conocen perfectamente la mecánica del funcionamiento de la Junta, de la Asamblea, por lo tanto, estamos encantados de comparecer ante ustedes y vamos a proceder, en primer lugar, a lo que es el recuerdo a los socios o personas que forman parte de nuestra familia Athletic Sale y que, lamentablemente, en estos últimos 12 meses pues hemos perdido su compañía y tenemos, lógicamente, que recordarlos, porque todos y cada uno han formado parte importante de esta gran familia y de este gran club. Comenzaremos con Felipe Gómez Escudero. Están todos en orden cronológico. Destaca que fue el socio número 8. Agustín López Muniain Vildosla, que era el número 6, socio número 6. Matilde Santiesteban Lezcano era la socia más antigua, la número 18 de los socios del club. Fernando María Gorostiaga Rodríguez, Rafael Mole Sáez, José María Calvo Pesquera, Raúl Sáenz Ten, Jesús Hernández Hernández, Panchique Viló Arana, Gabriel Castro Yeana Ayaña, Catoño Frade Villar, Xavier Andía Berrojalviz, Rafael García Echave Ugalde, José Luis Urricochea Aguirre, Luis Zabala Lombera, Ivonne Urizar Maistiegui, Kepa Arrasate Badiala Nueta, Juan Díez de Ulzurrun Aranguren, Javier Rodríguez Ojinaga, Ángela Brisqueta Santamaría, Ángela Aramendi Asparren, Andrés Alonso Ormaechea, Fernando Simón Guadarrama, Félix Larriga García, José Manuel Arechavala Orbegozo, Josu Lamiquiz Cortaberría, Aquilino Fernández Barragán, María Begoña Ormaeche Bilbao, Gonçal Caballero Corcuera, José Ramón Ordóñez Arostegui, Alberto Oñorga Gutiérrez, Julio Velasco Flórez, Fidel Berriatúa Barrenechea, Javier Barco Moreno, Ángel Sainz Amiano, Luis María Causo García, Asier Sarasúa Isurrieta, Carlos Nieto Chamorro, Ángel Ayaz Zulaica, Javier González de Miguel, José Luis Beascoechea Basaras, Alberto Atucha González, José Manuel Amorortu Pérez, Teresa Arejita Ormaechevarría, María Nieves Saismiera Ortega, Ricardo Bustamante García, Jesús María Bacaicoa López de Di Castillo, Edurne Olascuaga Fonturbel, Jaime Asper Rementería, José Miguel Rivas Azcárate, Iñaki Eiriarte Calvo, José Luis Gavica Aldeacoa Sabala, Luciano García Pereira, José Luis Formies Noval, María Begoña Villa Martínez, Juan Fernando Goyarzún López, José Antonio Irastorza García, María de los Ángeles de Bajo San Cristóbal, Jesús Díez Sáenz de la Fuente, Merche Yurrabaso Arroita, Cosme Benito Gutiérrez, Ramón Sáenz Buesa, Juan Zabala Larrabetti, Tomás Sertucha Llona,
María Begoña Arranz Vivanco, Javier San Salvador del Valle Martínez, Rafael Guardiola Sédano, Carlos Reventería Martín, Jesús María Molinuevo Orue, Teodoro Maniniega Mateos, Mariano Ibáñez Maspule, Juan Ramón Zubieta Zárraga, Yona Juria Velar, José Ignacio Aspiazu Salvador, José Luis Galarraga Varela, José Ignacio Azcueta Gaubeca, José Castro Varela, Ernesto Tellaeche Unzaga, José Ramón Imaz Eguren, Jaime de Luis Lobato, Cristóbal Ruiz More, Juan Estarloa Meñaca, Fernando Vargas Sánchez, Ernesto Erigoyen Ugarte, Pedro María Torre Villano, Juan Ignacio García Bringas, Emilio Escribano Zaldívar, José Miguel Olano Fernández, Juan Antonio Díaz de Tuesta Romón, Consuelo Aparicio Senma, Venancio San Juan Ballesteros, Ernesto López Barajón Arcocha, Enrique Aroca Montaña, Santos José Larrea Echevarría, Rufino Larrucea Echevarrieta, José María Barrenechea Pérez, Luciano Fano Asia, Javier Santos Torca, María Begoña Delgado San Miguel, Arantxa Urrutia Asia, Eduardo Ubieta López, José Ramón Balcha Regúlez, Juan Zárate Ruiz, José Miguel López Pérez, Juan Carlos Valcárcel Arrieta, Felipe Gómez Escudero, Francisco Escudero Barrenechea, José Ramón Vélez Zugazaga, Juan José Olavarrieta Solaun, Iñaki Lezamiz Conde, Edurne Larrínaga Jauregui, José Luis Laseca Tambo, Miguel Iglesias Encinas, Roberto Hernando Huergue, Sergio González Olazábal, Sabino Landaluce Bilbao, Jesús Adolfo Sánchez Cabal, Ramón Benguría Inchurrieta, María Nieves Sasián Iturri, José Santos Bañares, José Luis Herrera Ayerdi, María Nieves Ramírez Gordillo, Alfonso Pardo Arteche, Carlos Gómez Barreras, Luis Finca Martínez, María Begoña Zábal Barrena, Roberto García Osúa, Julio María de Larrea Mendoza, Borja Calle Cuadrado, Chomín Solabarrieta Echaburu, José María Álvarez Torrecilla, Alfonso Arce Truyenque, Miguel Ángel Díaz Urquidi, Luis María Orueta Arrese, José Luis Lómez de Iturriaga Prieto, Rafael Álvarez Martínez, María Begoña Pagazautundúa Sarachaga, Begoña Echave Zulaika, Javier Utrilla Martínez, Iñaki Fabiano Arriarro, Enrique Bárcena Insausti, Luis María Blanco Sobrado, Javier Echaniz Uriano Barrenechea, Javier Amezaga Mota, Joseba de Esa Arza, Enrique Javier Vicandi Jausoro, Andrés Rastrilla Escalante, Miguel Ángel Fernández Esteban, Roberto Vindel Hilardia, José Miguel Andaluce Orbegozo, Manuel Otaola Olano, Alejandro Fullaondo Marcaida, Fernando Pérez Sacristán, Ildefonso Ruiz Gómez, Jesús Montejo Marquijano, Jesús Javier Lejarza Rementería, Ramón María Regúlez Ortiz de Zárate, María Begoña Goyarzún López, Alberto Vaquero Pérez, Carmelo Doñoveitia Echezarreta, Adolfo Guerrica Igoitia Abásolo, Caridad Cigartua Negrete, Miquel Sagardui Mugnacelaya, Javier Jesús García Bilbao, Luis Carro Villota, María Consuelo Frejo Mangas, Juan Luis Larrabeitie Igoyena, Luis Franco Santos, Iñaki Villalón Peña, Javier Urarte Enceta, Jesús Andrés Cubillo Gabancho, José María Cortázar Moral, Teodoro García Martínez, Rafael Unamuno Urtiaga, Juan José Antón Méndez, Coldo Alcíbar Redín, Francisco Villanueva Díaz, Jesús María Llarena Manrique, Ángel López Urquidi, José Luis Coral Resa, Coldo Aguirre Rázaga, Mariano Gómez Izquierdo, Máximo Severino Villar Sobrado, Víctor Allí Peña, José Ramón Crespo Amasuno, Ignacio Arana Llorente, Francisco Javier Martínez Garrido, Julio María Zubirla Vives,
Miren Begoña Gamboa Ereño, Inocencio Fernández Bocos, Jesús Maguregui Lecue, John Mendía Arteche, Julia Bearán Pollán, John Andoni Chausti Arruza, Martichu Serrano Beitia, Benicio Santiago Salvador, José Mari Durán del Barrio, José Ramón Odriozola Chávez, Juan Antonio Dopazo Cerca, Aurelio Arteche Volado, Miguel Redondo Martínez, Luis María Urbieta Manzón, Fernando Ochoa Fernández, Francisco Iruzubieta Sáenz, Luis Vallejo Cantera, Fe María Camacho Arrioaga, Juan Ángel Arana Lecue, José Ramón Arévalo Sánchez, José Martín Martín, José Luis Zugazagoitia López, Javier Barrenechea Gil, Armando Rodríguez Cuesta, José María Garayzábal Santibáñez, Jesús Antonio Galdeano Miranda, Carlos González de Artaza García, Antonio Miraz Román, Teresa Górgolas Fernández, Javier Elespuru Petralanda, Matilde Santiesteban Lezcano, Pedro Ángel Ortiz López, Luis Salvador Llanos, José Ramón Fano López, Iñaki Rentería Uralde, Juan María Galdiz Berriaceatú, Néstor Durango Arandilla, José Luis Bau López, Iñaki Eguren Bilbao, John Cerravite Ocerin, Agustín Andrés García, Luis Moral Ibarrondo, Eugenia Patiño Buján, Julio Lamarca García, José Luis Medina Fernández y José Miguel Arechavala Orbegozo. Mostramos nuestro mayor afecto. Iñaki Calzada, que fue directivo durante la presidencia de Pedro Orteneche, José Ramón Odriozola, también directivo con el señor Uría, José Mari Barrenechea, exjugador de la primera plantilla del Atleti, Ángel Sertucha, igualmente exjugador de la primera plantilla del Athletic Club, nuestro venerado Coldo Aguirre, de reciente fallecimiento, exjugador y exentrenador del Athletic Club, su primera plantilla, José Rivero, igualmente exjugador de la primera plantilla, Fernando Ochoa, quien fuera gerente del Athletic Club, Checho Arévalo, 50 años empleado del Athletic Club, Julio Lamana, exsecretario general del Athletic Club. A todos, por su pasión y compromiso, el Athletic se fortalece con todas las generaciones que han aportado la grandeza a este club. Nos mostramos como club y junta directiva nuestro mayor afecto a todos los fallecidos y a sus familias y pedimos un aplauso para ellos. A este respecto vamos a comenzar ya con lo que es el funcionamiento de la Junta y cedo la palabra al señor presidente Aitor Elizei. Kaixo, kaixo egun on denoi, eskerrik asko, benetan, igande honetan egoteagatik hemen, agian denoteko guz planek gehiago edo politagoak, bata ziur zela bukatzea eguna samamesean. Azterakoan nik uste dut ikusi dezakegu imagen batzut, zenun denon lana batzuetan ikusten dugunean erraza da ulertzea, minutu bat izango dire.
Taupada entzun zalen eupada aberatzenak ez garen arren ez honenak behar bada gure garaipenik handiena garena izatea da. Mitos del Athletic que se ha ido, Koldo Aguirre, y esta es una demostración más de que esta parroquia sabe lo que es la historia. ¡Balón arriba! Athletic gu gara. Bueno, voy a intentar ser breve porque después de estas imágenes será difícil que diga algo parecido a lo que al menos me transmiten. Además, porque creo que es importante para todos nosotros escuchar vuestra palabra, más que las nuestras. Egun on. Ez dago ilusio eta ardura handiagorik Athleticko bazkide batentzat bere eskutua, koloreak, historia ordezkatzea baino, goizero, egunero, minuturo. Egia esan, zuzendaritza batzorde honetako 17 bazkideok azken 10 hilabetetan kluaren alde lan egin dugu gure bizitzako segundu bakoitzean. Athletic irekia eta konprometitua langile eta ahaleginean etengabea bultzatzeko ilusionarekin egiten dugu. Bere balio kartaren errepasoa egiten baitu egunaren lehen ordutik azken ordura. Athleticen dimentsioa gertutik sentitu onduren, klubarekin batera, ukondo arnastu ondoren, aurretik izan ditugun zuzendaritzak gogoratzeko unea da, eta eskerrak eman behar dizkiegu urteetan zehar egindako gure nortasunaren aldeko apustuagatik. Eskerrik asko batzorkidei guztioi bakoitzari zuen lanagatik. Eskerrik asko noski presidente bakoitzei. Oroitzapen hunkigarria urteen utzi gaituzten jokolari, langile batzorkidei, bazkide eta lehen hoientzat. Gure bete beharra da Athletic eurek egin zuten bezala bizitzea. Kirol maldaien ezin dugu ahaztu non geuden pasaden neguan iritsi ginenean. Eskerrak eman behar dizkiegu berriz ere Athletic zale guztiei beharrezkoa izan zenean elkartu egoteagatik. Berezi gaizkagaretan hori. Laster gure konfiantza berritu genien hori. Lantaldeak berengan dufea eta berak lantaldearengan. Futbolarari talde batek osatzen du lantalde hori ilusio pizten ditugun kontratu berritzen indartua. Hau da, etxean geratu nahi diren jokalariak kanpora joateko aukera dutenean. Gure oraingo eta biharko apustua da Lezama, amets egiteko eta lantaldearen beharrezko betxirtzea aurre egiteko etorkizuna. Hain zuzen ere, ahalegin Lezamara iritsiko da, talde konezetuta eta ilusionatuta, emakumezkoen eta Bilbao Athleticen nutrizio plan berriarekin. Konpromisoa, lana, egunero, minuturo. Lezama bazkiderentzat parez zabalik dagoena, bizitatu Lezama jardunarekin. Posa dago gure arrobian, emaitzak ekarriko ditu lan hau. Egunero samamezaleaz
gainezka batekin amets egiteko eskubidea eta beharrezkoa dugu. Katedral zaharra bezala zabaldu genuen gure estadioa salez, futbolez eta balioez beteta. Jai giroa sor dadin saietzen gara, herri armalagaz talde butxa desan eta arekin goza desan, eta orain gure santutegia gotorleku bihurtzeko. Fundazioa aurrera doa, hitz eginez, bere proiektuak bizkoitzuz, genuine lan taldeko apustua egiten eta handitzen, webgune erakargarria zabalduz, jarraitzale eta lagun dituen enpreserekin gora eginez. Peña zalengandik eta gurekin dauden zalengandik gertu gaude, nona nahi, atetiken lagunarekin, bidean, bazkideen, hurbiltasuna dago bilerak egiten ditugu egunero gaiekin, eta haien kezkak entzuten ditugu bazkideen itxan. Ibaigane zabalik dago, egunero. Atetik alai nahi dugu, komunikatiboa, etorkizun hobea bilatu duena, klubaren ideia eta filosofia mundu osora zabaltzea. Marka handia dugu, ahaleginarekin eta balioarekin konektitua. Eta hori bultzada emateko komunikazio arloa dugu, gure historia balioan jartzeko modulan egiten duen talde oso batekin, gogora betxan duena. Sare sozialak eta ikusneko material kluba miretzi honen indarraren parean daude. Zaindu beharreko familia bat gara, oso handia, bai distantzian ere. Ez ditugu gure kideak aukeratzen, ez dugu aukeratuko, gure artean jaiotzen dira, edo errespetuz eta maitasunez hartzen ditugu koloreekin maitasuna erakusten digutenean eta gure eskutua bularrean jartzen direnean. Gutako bakoitza zain dezagun. Ez dago bat bera, ere sobera. 10 hilabete besterik ez daramatzagu ibaiganean, atetiken alde guztia emoten. Ez soilik botoa eman zituguten 9.000 bazkidentza pentsatuz, baizik eta zuri-gorrien unibertso osoan. Atetik guztiona da, bihotzean daramaten guztiona. Egunon berriro. No hay mayor ilusión, insisto, para un socio, para un grupo de socios que intentar representaros, que intentar representar a este club en el día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. En estos 10 meses de trabajo cerca del club, codo a codo con este club, también tenemos que reconocer el esfuerzo que hacen los profesionales del club en el día a día. Todos los días, cada mañana, nos toca agradecer haber estado a nuestro lado en estos escasos 10 meses. También después de sentir el club desde dentro, de sentir esa intensidad, no podemos olvidar ni obviar el trabajo realizado hasta la fecha por las directivas que nos han precedido. Sabemos que han sido años duros, sabemos que han sido años complejos, pero incluso en los malos resultados han sabido estar, han sabido mantener el timón y la identidad. Así que toca decir berriro, eskerrik asko, como no puede ser, a todos los que han compuesto esas directivas, a todos los presidentes, a nuestra presidenta. Lanzar un emotivo recuerdo, lo acabamos de hacer, pero yo creo que nos sobran a todos los que faltan, a todos los que nos han dejado. Seguramente vivir como ellos el Athletic puede ser nuestro mayor legado, nuestro mayor esfuerzo a la hora de realizarlo. A nivel deportivo no podemos olvidar dónde nos encontramos en invierno del 2018-2019. La apuesta fue Gaizka Garitano, enseguida renovamos en él y en su equipo. Nuestra confianza, en él cedimos las llaves para que retomara y reforzara San Mamés. Así lo hizo, a través de esos triunfos, creo que consiguió apuntalar de nuevo el club y de nuevo San Mamés, de donde nos gusta o donde pensábamos que debería estar, rozando incluso una clasificación europea aquel 18 de mayo. Un esfuerzo que pensamos que merecía la pena continuar esta próxima, en la actual temporada, y así lo estamos sintiendo. Pensamos que ha merecido la pena que siga con nosotros y siga consolidando este proyecto. Nuestra apuesta va a seguir siendo, igual que la vuestra, Lezama, el esfuerzo en Lezama. Seguir trabajando por mejorar las condiciones de ese espacio, seguir trabajando, creando un nuevo equipo, una nueva plantilla femenina, seguir trabajando para que el Bilbao Athletic y nuestra plantilla del primer equipo femenina tengan acceso a un plan nutricional integral, igual que el del primer equipo. Seguir trabajando para que esa residencia algún día tenga espacio en el actual edificio principal. Para ello
Para ello pensamos que era urgente afrontar la reforma o el nuevo edificio principal que deje sitio en realidad a esa residencia que todos deseamos hace años, donde pensamos que deben estar cerca de nosotros, cerca del jugador, cerca del día a día, cerca del compromiso, los chavales que son nuestro futuro. Tenemos el derecho, la obligación y casi la obsesión por renovar San Mamés, por recordar la vieja catedral. No queremos renunciar a ni una localidad, no queremos renunciar a ni un asiento vacío, no queremos renunciar a la posibilidad de que ese estadio siga siendo uno de los grandes. Ya lo es, gracias a todos vosotros. Ya lo es, gracias a los fondos. Ya lo es, gracias a la Armaya. Ya lo es, gracias a la gente que hoy en día seguimos creyendo en este proyecto. Pero eso no quita que debemos seguir esforzándonos para conseguir ordenar, para conseguir afrontar, para conseguir crear un San Mamés del que todos nos sintamos orgullosos de cara al futuro. Porque los retos son importantes, los retos son grandes y necesitamos estar unidos en ese campo. Tenemos la obligación de cooperar, promover, impulsar y cuidar esa animación. Es nuestra obligación. Así lo declaramos, así lo manifestamos y así pensamos que tenemos que hacerlo. Hay que agradecer en estos meses tanto el esfuerzo de los socios de Tribuna Norte Baja, de su plataforma y cómo no, de la Ría Armaya, por estar cerca, por estar en todo momento cerca de Ibaigane para trabajar en pos y en favor, cediendo, siendo generosos en favor de este proyecto. La Fundación avanza y la Fundación da pasos al frente. Un nuevo organigrama completo en 10 meses. Un nuevo organigrama que intenta recuperar una imagen digital, una imagen que pueda proyectarse al futuro. Una imagen pactada, una imagen siempre cerca de los valores, siempre cerca de los ODS de la Agenda 2030. Creciendo, despacio, pero creciendo, buscando simpatizantes y buscando, como no, empresas colaboradoras que hagan realidad este proyecto. Hay cercanía, toda la que podamos, con el socio. Abrimos Ibaigane hace 10 meses, Ibaigane sigue abierto todas las mañanas, así va a seguir abierto mientras nos permitáis estar gobernando en ese espacio. Pensamos que Baskide-Nitxa ha sido un ejemplo y puede seguir siendo un espacio donde poder seguir trabajando y por supuesto, pensamos que llega una oportunidad para que todos los compromisarios y todos los socios volvamos a participar del proyecto del club cerca de esa reforma estatutaria donde todos van a tener cabida y escucha. Todos van a tener cabida y escucha. No nos cansaremos de escuchar, no nos cansaremos de abrir ese proceso para todos. Es cierto que en pocos meses, en menos de 9 meses, nos acercamos a la UEFA, nos acercamos a la Federación, nos acercamos a la ECA, a la Liga, donde deberíamos estar, donde ya estaba el Athletic. Pero es cierto que en pocos meses hemos hecho el esfuerzo por escuchar allí donde se hablara de fútbol, allí donde se hablara o tuviera intereses el Athletic que defender. Y allí hemos intentado estar en estos 9 meses. Queremos un equipo alegre, sí, y comunicativo y abierto de par en par también en ese aspecto. Creo que los contenidos, creo que el mensaje para defender, por supuesto, algo de lo que estamos orgullosos, una marca que es verdad que en todo el planeta es admirada, pero que necesitamos seguir trabajando en esa dirección, necesitamos seguir reforzándola, necesitamos seguir lanzando ese mensaje para que sea defendido cada mañana y cada día. Necesitamos seguir juntos en ese mensaje. Para eso también estamos trabajando desde el nuevo área de comunicación. Es cierta ese viaje que hemos hecho a favor, colocando el club en una de las mejores escalas en este momento de la Liga de Fútbol Profesional en ese aspecto, en la capacidad de comunicación digital. Y ya ha ocurrido en estos 9 meses. Gozamos, y es cierto de nuevo, hay que recoger el testigo, hay que agradecer el trabajo de todos los que han estado antes que nosotros en Ibaigane. La salud económica del club es intachable, es un ejemplo en toda la Liga de Fútbol Profesional, pero también hemos reforzado, de nuevo, en cuanto hemos tenido oportunidad, ese espacio, esa hucha, esa reserva para el que venga en el futuro. Pensamos que garantizamos los próximos 5 años para poder seguir comprometiéndonos con una plantilla competitiva y, por supuesto, para que el club siga actualizándose, tanto en Ibaigane como en Lezama como en San Mamés. Que no falte nada para que los profesionales sigan siendo los mejores. Y pensamos que ese compromiso es real. No hemos plantado solo para este presente. Ya hemos empezado a pensar en el futuro desde los primeros 9 meses de estancia en el club. Creo que es importante. Somos una familia enorme, grande, pero también en la distancia. Aquí no sobra nadie. Todos deberían estar a nuestro lado. Todos los que lleven este club en su corazón. Todos los que sientan este proyecto. Todos los que quieran sumar. Todos los que se sientan parte de este escudo, de estos colores, todos están invitados al proyecto.
A todos les esperamos, en casa, en Ibaigane y en Samamés. A todos. Es importantísimo. Hemos intentado en estos 10 meses, con errores, con aciertos, no gobernar solo para aquellos pocos más de 9.000 votos. Hemos intentado acercarnos siempre que lo hemos podido a cualquier socio, a cualquier compromisario, a cualquier socia que nos lo ha solicitado, intentando, desde luego, escuchar, entender, aprender. Eso es verdad, a diario. Y lanzando este mensaje de nuevo, que quiero repetir, que el Athletic es de todos, que el Athletic es de todos cuantos lo llevan en el corazón. Eskerrik asko, aupa Athletic. Eskerrik asko, Aitor. Después del discurso y las palabras del presidente, damos comienzo a la parte más ordinaria de lo que es la asamblea y le cedo la palabra a quien va a desarrollar los 2 primeros puntos del orden del día. Recordaros que después de cada uno de ellos tendremos un espacio de ruegos y preguntas que luego daré paso. Tiene la palabra el contador del club, Jon Ander de las Fuentes. Eskerrik asko. Egun on guztioi. Bueno, en mi condición de contador de la Junta Directiva voy a tratar de puntualizar y poner un poquito más de énfasis en los resultados económicos de la actividad realizada por el club en la temporada 18-19 y en la previsión de la temporada 19-20 para poder someterlas a su aprobación con el máximo esfuerzo por nuestra parte para conseguir su correcto entendimiento. En primer lugar, me gustaría manifestar que, como en ejercicios anteriores, la memoria económica del club es sencilla, creo que es autoexplicativa por el nivel de detalle que contiene y creemos sinceramente que no deja mucho margen a la interpretación. Pero está claro que esta es la ocasión que tenemos en la cual debemos hacer el esfuerzo de no dejar ningún atisbo de duda de lo que es la realidad económica del club ante esta asamblea soberana que representáis los compromisarios que estáis hoy aquí. Como ya viene siendo habitual en otras asambleas anuales, vamos a aportar una visión complementaria a la manera de leer la memoria anual, tratando de explicar todas las variaciones entre los resultados reales de la temporada 18-19 y el presupuesto que se presentó a la asamblea hace un año por la anterior Junta Directiva, así como presentar la evolución prevista para la temporada 19-20 y cómo compara con lo acontecido el año anterior. Bueno, en este primer cuadro os mostramos el resultado que se preveía obtener la temporada 18-19 y cuáles han sido las principales variaciones entre el presupuesto y los números reales. Aquí quiero decir que esta gestión durante los primeros meses ha sido, creo que, bastante sencilla para la nueva Junta Directiva. Primero, porque el rigor y la manera como estaban ya preparados los presupuestos el año anterior, entendemos que era basado en una experiencia ya muy clara y no nos ha dado lugar a ninguna sorpresa. Y, en segundo lugar, y yo creo que lo más importante, porque creo que el equipo de profesionales del Athletic está muy por encima de las juntas directivas que pasemos y son los verdaderos ejecutivos y los verdaderos cuidadores de tanto el patrimonio como las cosas que pasan en el club. Y en ese sentido, pues nos hemos aprovechado también de un equipo ya que estaba bien formado y que nos ha ayudado mucho en este aterrizaje. Bueno, en este cuadro, como podéis apreciar, se preveía un beneficio para la temporada de 60 millones de euros, que finalmente ha resultado ser algo menos de 64 millones. Las variaciones se explican por el lado de los ingresos, en la parte que podéis ver aquí en gris, unos mayores ingresos de 7,2 millones de euros. Estos mayores ingresos fundamentalmente han venido por unos mayores repartos de los ingresos de televisión. Como sabéis, la Liga es quien determina la cantidad a distribuir a cada uno de los clubes a principio de temporada y el club asume la cantidad que la Liga les indica. Y luego hay distintas variaciones. Este año, quizá la más significativa, no ha venido tanto por los ingresos recibidos por los derechos en territorio nacional, sino
por la evolución y el crecimiento que ha habido de las ventas de derechos en otros países, ¿no? Aquí es donde se han producido las mayores variaciones y el mayor crecimiento de ingresos, que ha revertido en un mayor ingreso para nosotros de aproximadamente 4,6 millones de euros. Como veis, aquí también tenemos una cantidad de casi medio millón de euros de desviación positiva en ingresos que nos ha venido de la UEFA. Esta cantidad viene del reparto que correspondería a derechos por haber jugado competición europea la temporada 17-18 y todavía quedaba ahí un remanente que ha sido ingresado en este ejercicio 18-19. Y luego también tenemos desviaciones, por ejemplo, en la parte de taquillas por Liga y Copa mayores de las presupuestadas a principio de año. Y luego, bueno, esto entraremos en más nivel de detalle en cada una de estas partidas a lo largo de la exposición, ¿no? En la parte de los gastos veis que hemos tenido una desviación de aproximadamente 3,5 millones. Aquí también se han producido desviaciones pequeñas en bastantes partidas que luego iremos detallando más. Por centrarme en alguna de ellas, en desplazamientos, bueno, hemos tenido una desviación de 400.000 euros, fundamentalmente por actuaciones y mejoras de las condiciones de equipos de la estructura del club, más allá del primer equipo masculino. Hemos tenido más partidos en San Mamés, 3 partidos más de los presupuestados, lo cual también nos ha llevado a una pequeña desviación de algo más de 200.000 euros. O tenemos una desviación en amortizaciones de más de 700.000 euros, consecuencia de los fichajes de Kenan Codro y de Ibai Gómez a mediados de temporada. Todo ello, como os he indicado antes, nos lleva a un superávit de unos 64 millones de euros, por encima del beneficio presupuestado para este año y, como antes hemos explicado, en gran medida por el rigor en ajustarnos al presupuesto que ya existía en sus líneas fundamentales y por el impulso de este mejor resultado de los derechos de televisión que también hemos explicado, ¿no? También es cierto que en estos derechos de televisión influyen aspectos en los cuales el club sí podemos tener relevancia y ayudar a que sean mejores resultados. Como bien sabéis, tanto elementos como los resultados deportivos, la optimización del aforo del estadio, las audiencias de los partidos en los que juega el Atleti, las cifras de taquillas, incluso toda la zona VIP, y todas estas son cuestiones en las cuales las juntas directivas intentamos aportar lo máximo posible para hacer que crezca esa cifra, ¿no? Bueno, y finalmente, y aunque lo vamos a explicar mejor en la transparencia siguiente, debemos hablar de la provisión extraordinaria para riesgos que acertadamente se creó en la temporada anterior por la anterior Junta Directiva. Como recordaréis, esta provisión tiene la finalidad de aprovechar la obtención de algunos ingresos extraordinarios consecuencia de abonos inesperados de cláusulas de rescisión de contratos de algunos jugadores para poder compensar temporadas futuras deficitarias si no somos capaces de modificar algunas situaciones actuales de nuestra cuenta de ingresos y de gastos. La temporada anterior se provisionaron 76 millones de euros sobre la base de un ejercicio de valoración a futuro de los siguientes 5 años, partiendo de la temporada 18-19 como primer año. Entonces ya se preveía una posible pérdida de casi 20 millones de euros para la temporada 18-19, que finalmente varió consecuencia del ingreso extraordinario de 80 millones de euros correspondiente al abono de la cláusula de Kepa Arrizabalaga. Al cierre de esta temporada hemos realizado un ejercicio similar de estimación a futuro con criterios bastante coherentes con los aplicados el año anterior y nos llevan a considerar la necesidad de unos 40 millones adicionales para poder cubrir las estimaciones de los próximos 5 años. Con esa nueva provisión neta de 40 millones se llega al beneficio que presentamos para su aprobación de este año de casi 24 millones de euros. La siguiente transparencia damos un poco más de luz sobre este asunto de la provisión. Somos conscientes que esta provisión adicional neta de 40 millones, construida como un menos 20 millones y un más 60, ha generado cierta confusión en los socios y en los compromisarios. Es una obligación puramente contable. Se debe aplicar en ingresos la provisión de casi 20 millones
del año pasado porque la razón para la que fue dotada no ha sido de aplicación. Es como si hubiera un beneficio extraordinario. Al haber tenido beneficios y creíamos esa pérdida, evidentemente la tenemos que aflorar. No se trata, por nuestra parte, y creo que lo quiso hacer así la anterior Junta Directiva, de alarmar a los socios sobre si el club tiene o no tiene sostenibilidad. El club, claro que tiene fundamentos, activos y herramientas para ser sostenible. Pero debemos trabajar con algunos escenarios posibles y, en nuestro caso, el escenario está definido. Hemos hecho este escenario sin que crezcan los derechos de televisión. Tenemos ciertas dudas de lo que puede ser en posibles periodos de venta de derechos, sin ingresos adicionales comerciales o de patrocinios, luego hablaremos de esto y en qué línea estamos trabajando, sin bajar los salarios de los jugadores, contemplando poder fichar nuevos jugadores en este periodo de 5 años y sin ingresos por competiciones europeas. Es decir, estamos poniendo un escenario que hoy es real, pero que también es el compendio al mismo tiempo de muchas cosas que esperemos y haremos todo lo posible que no se repitan. Esta previsión nos permite, sin perder un ápice de rigor en nuestra gestión, como ya se ha visto con el cumplimiento del presupuesto del año anterior, o veremos en el presupuesto para la temporada próxima, poder trabajar con la tranquilidad de ver dónde invertir para poder multiplicar nuestros ingresos y que estos sean sostenibles. Este es el gran reto, que lo hemos comunicado ya muchas veces, de esta Junta Directiva. Asimismo, si no hubiera existido esta provisión, difícilmente se podrían haber celebrado las elecciones a la Junta Directiva y nosotros queremos que así siga siendo dentro de 3 años, que finalizará nuestro mandato actual. Con esta aportación de 40 millones adicionales a la provisión ya existente al final de la pasada temporada, llegamos y presentamos un balance con una provisión final de 116 millones de euros. De cara al ejercicio en curso, como veis en la última línea de este cuadro, y ahora explicaremos el presupuesto, en el presupuesto hemos previsto una utilización de 20 millones de euros de dicha provisión acumulada. Esta utilización coincide con la que se preveía utilizar la temporada 18-19 de no haberse producido el ingreso extraordinario de los 80 millones por la salida de Kepa. En la siguiente transparencia ya intentaremos mostrar en más detalle todo lo que hemos comentado hasta ahora de partidas de ingresos, gastos y presupuestos. Bueno, en este cuadro la parte gris corresponde a las principales variaciones entre el presupuesto y el real de la cuenta de resultados del año de la temporada 18-19, y ya lo hemos explicado en la primera de las transparencias, aunque luego ampliaremos algunos más detalles por partidas. En las columnas más a la derecha, que tenéis aquí en color blanco, introducimos lo que sería nuestra propuesta en grandes partidas del presupuesto para la temporada 19-20 y cómo compara con los reales de la temporada 18-19 que hemos terminado. En la parte de ingresos, como veréis, presentamos un presupuesto con 83,4 millones de euros menos que la temporada pasada. El efecto fundamental son las diferencias de no existir un ingreso extraordinario por la salida de ningún jugador, así como adaptarnos a la cifra de derechos de televisión que la Liga nos ha dado para esta temporada 19-20, que es inferior a la real que conseguimos el año pasado. En la parte de gastos, como veis, prácticamente nos mantenemos en la cifra del año pasado. Hemos querido ser lo más rigurosos posibles, considerando que entendemos que esta cantidad es necesaria para el desarrollo de cualquier proyecto que nos permita ser más fuertes a futuro. Y este presupuesto de gastos, además, creemos que es coherente con el hecho de tener que utilizar 20 millones de la provisión existente en el club. Vamos a comenzar con el análisis de ingresos haciendo hincapié en las desviaciones al cierre de la temporada 18-19 y luego también para hablar de cómo planteamos el presupuesto para la temporada ya en vigor. Con respecto al cierre de la temporada 18-19, que es lo que veis en la zona gris, como veis hemos tenido unos mayores ingresos por taquillas,
os decíamos que habíamos tenido unos ingresos también extraordinarios de derechos de UEFA por haber jugado la temporada anterior competiciones europeas y tenemos fundamentalmente una partida positiva, que ya os he dicho antes, de derechos de televisión de casi 4,6 millones de euros adicionales. Luego, cuando veamos de gastos, veréis que aquí hay un efecto también en mayor gasto con respecto al presupuesto, porque de esta parte de los derechos de televisión hay un porcentaje de aproximadamente el 7% que tenemos que revertir luego en aportaciones a distintas instituciones como la Federación, la Liga, etc. En los ingresos por publicidad vemos que tenemos también un incremento de algo más de medio millón de euros por mejoras en ventas de la U televisiva del campo y de patrocinadores. En socios, luego veremos una evolución también de lo que ha ocurrido con los socios, pero veis que tenemos una pequeña diferencia con respecto a la cifra presupuestada. Es verdad que esta Junta Directiva, cuando entró, y sobre todo por este proyecto que luego se explicará de lo que puede ser la reordenación del campo, frenamos temporalmente la incorporación de nuevos socios. En la parte de tiendas, museo, etcétera, también veis una desviación positiva de 425.000 euros, producto de la mejor gestión y el refuerzo del área comercial que ha tenido y que está teniendo el club. Y en otros ingresos, aquí tenemos fundamentalmente la partida más importante tiene que ver con los ingresos por la salida de Kepa Echeverría, pero la desviación que tenemos básicamente viene por liquidaciones adicionales de quinielas o también fondos de solidaridad que recibimos por ventas de jugadores que han sido formados en el club y que luego pueden tener traspasos a otros clubes. En este caso concreto, en este ejercicio nos ha afectado una pequeña cantidad por la venta de Fernando Llorente del Swansea al Tottenham. ¿Vale? Si analizamos el presupuesto, bueno, pues básicamente, como veis, tenemos un presupuesto de ingresos deportivos con una caída de algo cercana a 3,8 millones de euros. Básicamente, aquí, en la parte de taquillas, hemos sido bastante prudentes, pero sí os podemos decir que ha arrancado la temporada mejor de lo previsto, con mayor nivel de asistencia y mejores taquillas de las que nosotros habíamos incorporado al presupuesto. En la parte de Copa, pues hemos presupuestado solo un partido, esperemos equivocarnos. En la parte de UEFA, que aquí tenemos una diferencia importante, tiene que ver porque ya no tendremos ningún ingreso extraordinario como hubo en la temporada 18-19. Y en la parte de San Mamés Barría y todos los servicios alrededor del campo de San Mamés, hemos querido también ser un poco prudentes en el presupuesto que hemos realizado, teniendo en cuenta que algunos servicios del campo, debido a algunos procesos de renovación de los contratos, pues se han retrasado un poquito más de lo previsto y ahí podemos tener algún ingreso menos. En la parte de derechos de televisión y de retransmisiones, como os he dicho ya en un par de ocasiones, el dato nos lo da la Liga. Evidentemente, esperamos seguir creciendo en interés y que la actividad internacional nos pueda dar también alguna noticia positiva, como ha sido en el último ejercicio. Desde luego, por nuestra parte como club, está claro que los objetivos será la mejor clasificación deportiva posible, tratar de ocupar el aforo al máximo, seguir siendo atractivos a las audiencias televisivas y eso también nos pueda ayudar a maximizar las aportaciones de la Liga al final de la temporada. En los ingresos por publicidad, aquí está uno de nuestros grandes retos y es verdad que el resultado y la propuesta que hacemos no muestra una mejoría sobre lo vivido la pasada temporada. La razón es clara, estamos revisando la totalidad de los acuerdos y no hemos querido ampliar la duración de los contratos existentes porque creemos que se puede maximizar si demostramos la verdadera notoriedad de nuestra marca, lo cual se debe objetivizar con aforos, audiencias, impactos en redes sociales, aportaciones al territorio. Y como bien hemos dicho en campaña y seguimos repitiendo, es uno de nuestros principales retos en la presente legislatura. En la parte de socios,
no hemos previsto altas. Bueno, esto no es que no hayamos previsto, esto está bastante ligado, como he dicho antes, al proyecto de reordenación del campo. Evidentemente, sí hay una previsión de ir incorporando socios en cuanto empecemos a arrancar ya con este proyecto, y presentamos unos presupuestos con una congelación de cuotas de socios, como ya ha ocurrido en los últimos años. Al final de mi presentación hablaré un poco del tema de la situación de las cuotas, ¿vale? En la parte de tiendas y museos seguimos previendo crecimientos. Hemos previsto 1 millón adicional. Tiene mucho que ver, como os he dicho, con el refuerzo de toda la actividad comercial y estructura comercial, así como el negocio online, que está empezando ya a dar sus grandes frutos. Y en la parte de otros ingresos, pues como veis, tenemos una desviación importante de más de 80 millones de euros, consecuencia de que no tenemos un ingreso extraordinario por salida de ningún jugador, como ocurrió la temporada pasada. Aunque sí es cierto que seguimos previendo ingresos de unos 918.000 euros, consecuencia de temas ligados a quinielas y algunas actividades adicionales. Podéis ver aquí un poco una relación de lo que han sido los movimientos de altas y bajas en el ejercicio. Como veis, un tema de los que ya he hablado, sobre todo relacionados con las altas, veréis que la diferencia entre la temporada 17-18, con estas altas de 198, y las 85 de la temporada 18-19, parte tienen que ver con esa pequeña congelación que habíamos hecho hasta tener más claro cuál tiene que ser el movimiento importante en la estructura de la grada de animación. Si queréis, vemos ya en esta siguiente transparencia, entramos un poco en un análisis similar al que hemos hecho en ingresos, por esta parte con los gastos. Profundizamos primero en las desviaciones del real de la temporada 18-19 con respecto al presupuesto que se había hecho y el presupuesto que presentamos para la próxima temporada. En la temporada 18-19, bueno, tampoco tenemos aquí grandes desviaciones. Por entrar un poco en detalle, en la parte de compras, estos 150.000 euros vienen, por un lado, en la parte digital, nuevas acciones de impulso a la digitalización del club, la nueva web corporativa, newsletters, etcétera. Hay también alguna desviación en material sanitario y deportivo o en algunos consumibles. Si vamos a la parte de trabajo, suministro de servicios exteriores, que veis una desviación de 400.000 euros, aquí hay parte de refuerzo de servicios en las tiendas por extensión de horario y adaptación al horario del museo. Tenemos también tenemos una parte de algo más de 100.000 euros por reparaciones en San Mamés y en Lezama, megafonía, cubierta, pintura, etcétera. Tenemos también algo más de 150.000 euros correspondientes a personal de San Mamés por apertura de más partidos el campo y personal de seguridad. Y luego aquí también se han producido, como antes se explicaba en el vídeo, pues acciones con los socios o acciones de animación en el campo que también no estaban presupuestadas al inicio de la temporada. La parte de los tributos básicamente se desvían por tasas e impuestos de obras. La parte del personal, vamos a entrar a hacer un foco específico de las variaciones de personal para que todo el mundo las entienda mejor. Y en gastos de gestión, aquí hay variadas partidas que han tenido influencia. Hemos tenido una desviación de algo más de 100.000 euros por costes de arbitrajes. Hemos tenido una desviación, como antes he dicho, de algo más de 400.000 euros en desplazamientos, fundamentalmente por el refuerzo a equipos de la estructura del club, más allá del primer equipo masculino. Es verdad que también teníamos algún déficit, pero muy puntual de presupuestación, por ejemplo, con la pretemporada del año pasado. Y, bueno, básicamente esa es la partida más grande de desviación que tenemos ahí. Tenemos otra partida también que se desvía en aproximadamente 400.000 euros, que tiene que ver, por un lado, como os he dicho, el aumento de los derechos de televisión conlleva una distribución por el Real Decreto de parte de esos ingresos a otra serie de entidades, como puede ser la Federación o puede ser la propia Liga. Y luego también aquí hemos tenido un par de
desviaciones, una ligada a las aportaciones al Bad Basket Team que se había comprometido el club a lo largo de la temporada pasada, y algunos proyectos más de la Fundación que luego veremos en otro apartado de esta presentación, ¿no? La parte de gastos financieros corresponde fundamentalmente a temas de compras, comisiones por compras online y mayor venta de entrada. La parte de amortizaciones, como he dicho también en la primera transparencia, corresponde fundamentalmente a los fichajes de Kenan y de Ibai a mediados de temporada y lo que es la amortización de esos fichajes. Luego también lo veremos más en detalle. Y la provisión, la parte de la provisión extraordinaria ya la hemos explicado anteriormente, y lo que sería la ordinaria, básicamente aquí son provisiones de tráfico por obsolescencia de ciertos materiales de tiendas que aprovechamos años con superávit para poder hacer una limpieza. Y también aquí tenemos algún saldo que no consideramos que es incobrable, pero sí estamos teniendo alguna dificultad de cobro por algún servicio y la hemos provisionado al 100%, ¿no? Si vamos a la parte de la derecha, el presupuesto, yo creo que lo más destacable de este presupuesto de la temporada 19-20 es el rigor y disciplina con el que hemos construido el presupuesto. Evidentemente, como podéis ver, hemos tratado de evitar inflaciones en el mismo, aunque sí planteamos una distribución de estos gastos de una manera diferente a cómo ha sido el real de este año, porque consideramos que es importante reforzar algunas actividades que creemos estratégicas para el crecimiento y para la sostenibilidad económica del club. En compras no me voy a detener, prácticamente es la misma cantidad. En trabajo, suministro y servicios exteriores, básicamente seguimos con trabajos de digitalización, como puede ser el tema del carné digital, que ya muchos de vosotros habéis probado, y temas también como que hemos presupuestado algunos partidos más en San Mamés, en concreto 3. Tributos es una estimación, no tiene una desviación significativa. Personal, como he dicho antes, vamos a hacer foco específico en los gastos de personal para que los entendáis bastante mejor. En gastos de gestión, aquí seguimos consolidando acciones dentro de lo que son desplazamientos y mantenimiento de equipos inferiores, tanto de manutención, de toda la parte de nutrición y control de la misma. También seguimos considerando aquí aportaciones a temporada completa al Bad Basket Team y seguimos, como decíamos antes, reforzando toda la apuesta del fútbol de cantera, dotándoles de los medios para que puedan ir acompañando su crecimiento a este estadio profesional. En gastos financieros, básicamente la mejora es por aprovecharnos de la coyuntura de tipos de interés negativos y mejoras en algunas acciones concretas aquí. Las amortizaciones, la diferencia y el crecimiento viene porque este año vamos a amortizar el 100% del coste del fichaje, el 100%, la parte que nos toca al año completo de los fichajes de Ibai y de Codro, que sería prácticamente el doble que lo que fue el año pasado. Y en las provisiones de inmovilizado es una provisión que hacemos de deterioro de San Mamés Barría, producto de lo que es la propia evolución y amortización de esa inversión. Bueno, entramos, como os he dicho, en un mayor foco en lo que es la evolución de los gastos de personal. ¿Por qué hacemos un foco específico aquí? Pues es evidente, es una partida que supone prácticamente el 70% de los gastos del club y es interesante que podamos entrar un poquito más en detalle, ¿no? Como veis, en el cierre de la temporada 18-19, con respecto a la previsión que se había hecho para el año, estamos muy en línea con el presupuesto. Es cierto que aquí, en las variaciones que se pueden producir, cuando se hacen los presupuestos, habitualmente todas las juntas y sobre todo a sugerencia del equipo de gestión, prevemos posibles variables por éxitos deportivos que luego se aplican si se consiguen esos éxitos o no. En este caso concreto, lamentablemente,
tocamos Europa con los dedos, pero no lo conseguimos, con lo cual tiene un efecto de no aplicación de esos variables en la plantilla deportiva del primer equipo. En la parte de restos de equipos, como veis, prácticamente estamos al nivel de lo que se había puesto en el presupuesto, y lo que sería en personal no deportivo, bueno, aquí se han producido algunas desviaciones por desvinculaciones de algunos miembros del equipo profesional del club, y también el inicio de reforzamiento de algunas áreas de la estructura, como podía ser el área de innovación, el área comercial, el área de comunicación, y la incorporación de nuevos recursos para cubrir hasta ahora algunos gastos externalizados que teníamos, por ejemplo, como puede ser en la gestión de redes sociales. Luego haré foco un poco en estos departamentos que hemos reforzado, explicaros cómo están estructurados estos departamentos en el club. Para el presupuesto de la temporada que viene, como os decía antes, la desviación es una desviación muy poco significativa, en el entorno del 0,30% de lo que había sido el presupuesto real de gastos de personal en la temporada que terminamos. El primer equipo se ha presupuestado el contener los gastos globales de las fichas de jugadores y primer equipo y equipo técnico, perdón. Evidentemente, aquí tiene influencia todos los movimientos que se han producido. Por hacer un poco recordatorio de cómo hemos planificado esta temporada, como sabéis, ha habido una serie de bajas en jugadores como Susaeta, Iturraspe, Rico, Remiro, y jugadores que estaban cedidos como Echeita y Sabin Merino. Tenemos jugadores cedidos en otros equipos a día de hoy como Perú Nolascoain o Andoni López, de la primera plantilla me refiero. Son altas para el 100% de la temporada Ibai y Kenan Codro, o hemos renovado jugadores como Yeray Williams o Raúl García, y también a Gaizka Garitano y todo su equipo técnico. En la parte de restos de equipos, que sí veis aquí que hay bastante crecimiento, bueno, aquí tiene que ver la nueva dirección deportiva y el staff de Lezama, tanto en las secciones masculinas como femeninas, los mayores esfuerzos de refuerzo en la estructura de equipos filiales masculino y femenino, tanto en estructuras técnicas como en jugadores. También el refuerzo en áreas como metodología, psicología o atención al menor en el staff de Lezama, y también hemos hecho aquí un incremento de lo que sería todo el staff de seguimiento del fútbol femenino dentro de la estructura del club. Tenemos claro que toda esta inversión adicional la consideramos básica para la mejora del rendimiento de nuestra principal fuente de suministro de talento y de activos al club, que son los jugadores. En el personal no deportivo también seguimos incrementando aquí el esfuerzo. Es cierto que la temporada pasada una parte tiene que ver con indemnizaciones extraordinarias por desvinculación de algunas personas, pero como veis seguimos apostando por el personal no deportivo. Ha habido nuevas incorporaciones en el área de negocio, en el área de comunicación, en redes sociales. La inversión en recursos para el impulso del negocio a partir de la actividad comercial, la innovación y las acciones de impulso de valor y notoriedad de la marca a través de iteraciones con el exterior son para nosotros pilares básicos sobre los que debemos cimentar el crecimiento de ingresos de esta legislatura. En este incremento, aparte de salarios fijos, se introducen fórmulas de mayor gasto variable orientado a toda la plantilla no deportiva y ligado a la consecución de ingresos y resultados operativos. Pensamos que esto es importante. Hemos hecho también un esfuerzo de análisis de cómo están muchos de los equipos con los que nos queremos comparar en la consecución de ingresos y en la consecución de mejoras de introducción de esos ingresos para el club, y evidentemente sí habíamos visto que había ciertos déficits que, en nuestra opinión, debían ser reforzados, ¿no? Si queréis, un poco en estas transparencias entrábamos claramente a ese nivel de detalle que os he ido explicando hasta ahora.
Y por profundizar un poco más y daros un poquito más de color en estas áreas no deportivas que hemos querido hacer hincapié. Y digo las no deportivas porque la deportiva, en la memoria tenéis un extenso organigrama de cómo ha quedado la estructura deportiva del club. No recuerdo muy bien la página, me parece que es la 268 sí, 267, 268, ¿vale? Entonces, como ya está en la memoria, no queríamos ser reiterativos. En la parte de personal no deportivo, veis aquí la Dirección de Comunicación tiene bueno, pues varios frentes en los que estamos trabajando, toda la parte digital y web, que aquí tenemos también la parte de redes sociales y la parte del canal de televisión, toda la parte de prensa, en la cual tenemos ya un foco claro también en lo que es seguimiento primer equipo femenino y toda la estructura de Lezama, y luego toda la zona de publicaciones, fundación, incluso fotografía, que hemos considerado que se tenían que ir reforzando. Y en la parte de dirección de negocio e innovación, que es la otra importante, la primera nos alimenta de muchos datos y de muchas iteraciones para que esta parte pueda aterrizar acciones comerciales. Tenemos, por un lado, todo el departamento de innovación, donde hemos incluido la oficina de proyectos, toda la parte de sistemas y activos digitales que tiene el club. El desarrollo de negocio, que, a ver, para que os hagáis una idea, realmente actividad comercial pura en el club la desarrollaban 2 personas en pura actividad comercial. Creemos necesario que esto sea reforzado. Aquí tenemos la parte de explotación del estadio, que tiene un nivel de ingresos y de posibilidades muy grande. Toda la cuestión relacionada con patrocinios y soporte comercial, y todo lo que es el mundo retail, con lo que sería el comercio electrónico y todo lo que tiene que ver con el merchandising, que, como habéis visto, tanto en los datos reales del año pasado como en el presupuesto que presentamos este año, en esta pata ya se ven bastantes resultados. Y luego un área que la identificamos también como separada, que es toda la gestión del área internacional, que creemos que es muy importante. Es decir, todo el tema, muchas veces la parte de los patrocinios la hemos circunscrito a patrocinios que estaban interesados en el mercado puramente nacional, pero al igual que os hemos dicho antes, que los derechos de televisión nos han dado alguna alegría por toda la actividad que la Liga está haciendo en terceros países, nosotros también creemos que con nuestra propia marca y con nuestros activos tenemos capacidad de obtener recursos fuera de la península. Bueno, con esta parte he cerrado un poco el capítulo de revisión de lo que sería la cuenta de resultados. Voy a entrar ahora un poco de lo que sería la parte del balance y la situación patrimonial del club, que evidentemente nuestra calificación es de muy saneada, producto pues, de la gestión, como antes ha dicho Aitor también en su discurso, de la buena gestión de todas las juntas directivas previas que hemos tenido, ¿no? Por entrar un poco en orden cronológico a cómo está establecida la memoria, bueno, en este cuadro estamos viendo todo lo que sería la evolución del inmovilizado intangible. El inmovilizado intangible, como sabéis, fundamentalmente se compone por parte de software y sistemas, pero fundamentalmente por el coste de compra de jugadores. Como sabéis también, por ser un club de cantera, aquí estamos penalizados en el balance porque casi todos los jugadores que tenemos los hemos creado nosotros y no están activados como un activo del club. Aquí solo vendría aquellos jugadores por los que hemos tenido que pagar algún traspaso. Aquí veis que básicamente las inversiones en el ejercicio han sido 4,3 millones de euros, 3 millones de Ibai, 1 millón de Kenan Kodro y 279.000 euros del fichaje de Nico Serrano. En la parte de amortizaciones veis que en la temporada hemos amortizado unos 15 millones de euros y prevemos una amortización para la temporada que viene de 15,5, básicamente, como os decía también, por la aplicación a temporada completa de Ibai y de Kenan. Este cuadro
muestra lo que dice la nota 7 de la memoria, que serían las variaciones del inmovilizado material. Aquí estas variaciones, estos 6,9 millones de euros, básicamente corresponden a 1,3 millones de compra de terrenos en Lezama por la adquisición de unos 40.000 metros cuadrados que hemos incorporado a toda la instalación que tenemos de la ciudad deportiva, y el resto corresponderían a urbanización y viales en Lezama, que, como sabéis, el detalle lo tenéis bastante bien señalado en la memoria. En este cuadro vemos lo que indica la nota 10 de la memoria, que recoge las inversiones en empresas del grupo y, más concretamente, la inversión del club en San Mamés Barria. Como principales variaciones que refleja este cuadro estaría estos menos 736.000 euros. Bueno, esto corresponde a que cuando se hizo la reparación de la cubierta, el 100% de la reparación de esta cubierta la asumió el Athletic Club, y esto se ha capitalizado como un mayor volumen de participación del Athletic en San Mamés Barria. A partir de ahora somos el principal accionista en San Mamés Barria, y bueno, en la liquidación final que se ha hecho de esta inversión, pues quedó un remanente que al final no ha sido realizado y que se tiene que corregir en nuestras cuentas. Y, por último, en relación al balance, pues indicar cuál es la situación del patrimonio neto. Partimos al inicio de la temporada 18-19 de un patrimonio neto de 134 millones de euros. Como os he dicho antes, os proponemos aprobar unos resultados con un superávit de 24 millones de euros, lo que nos dejaría a cierre de la temporada 18-19 un patrimonio neto de casi 158 millones de euros. Y en el presupuesto estábamos planteando un resultado de 226.000 euros para la temporada que viene, que haría que el patrimonio neto creciese muy ligeramente en esos 158 millones de euros. No voy a insistir más en la parte de lo que dice la nota 15 de la provisión a largo plazo del balance, porque ya hemos hecho referencia anteriormente. Y, finalmente, sí haceros una referencia a las variaciones de los activos y los pasivos corrientes, ¿no?, que nos dejan una cifra positiva de casi 75 millones de euros. Aquí, ¿dónde lo veis cuando analizáis el balance en la memoria? Pues veis un crecimiento de la tesorería, veis un crecimiento de las inversiones en activos financieros a corto plazo, que también es una liquidez a corto plazo que tiene el club, y una reducción significativa de las deudas a corto plazo del club, fundamentalmente por el pago de las cantidades que se adeudaban por los últimos fichajes de Yuri y de Íñigo Martínez. Bueno, por ir concluyendo mi exposición, el informe del auditor, como en ocasiones anteriores, es un informe limpio, sin salvedades, y que incluye, creo que es interesante la lectura del mismo, pues aquellos aspectos que considera el auditor son los más relevantes en un club como el Athletic y donde se tiene que hacer quizá más foco a la hora de analizar las cuentas. Y, finalmente, con respecto a las cuotas para la temporada próxima, como hemos dicho antes en el análisis del presupuesto, proponemos las mismas cuotas que la temporada pasada. Vamos a mantener los 2 medios días del club, con una novedad, y aquí os explicamos un poco cómo funcionaría. La novedad es que vamos a dar al socio la posibilidad de que suscriba los dichos 2 medios días del club al tiempo que se paga la cuota anual en el mes de diciembre. Por el anticipo en la contratación de estos medios días del club se aplicará un descuento del 20% sobre el precio habitual que tienen esos suplementos, y aplicaremos también un 10% adicional a aquellos socios que hayan asistido al 100% de los partidos de la temporada 18-19. ¿Vale? Aquí, una de las cuestiones que se han suscitado a lo largo de reuniones previas con compromisarios es ¿qué es esto de de tener que comprometernos a medios días del club sin que esos medios días del club estén predefinidos? Evidentemente, tendríamos la opción
de decir en diciembre cuáles prevemos que pueden ser los más interesantes en función del calendario, pero también es cierto que confiamos en que podamos tener la oportunidad de, bien por el desarrollo deportivo, tanto de Liga como de Copa, de que pueda haber algún partido de máximo interés a lo largo de esa segunda parte de la temporada, con lo cual preferimos no cerrar esos medios días del club. ¿Cómo compensamos ese ejercicio de fidelidad del socio por adelantar los medios días del club? Pues uno, con el tema de los descuentos que antes hemos mencionado. Dos, evidentemente dando la oportunidad al socio, si por cualquier situación, cuando ya anunciamos cada uno de los días, circunstancias personales o de calendario le impedirían acudir, pues nosotros garantizamos la recompra de esa acción al precio que había pagado. En principio vamos a pedir, ya informaremos debidamente, pero pediríamos que esa comunicación de la devolución se haga en el periodo que solemos abrir para los socios, para la retirada o para el pago de esos medios días del club, de forma que también a nosotros nos dé capacidad de gestionar esas entradas para el club, ¿no? Y luego hay otro tema que tiene más que ver quizá con la situación de la campaña electoral y que también ha suscitado mucho debate en reuniones previas, cuando hablaban de que habíamos dicho que íbamos a absorber estos medios días del club. Bueno, dentro de lo que es la parte de la reforma estatutaria, creemos interesante debatir este tema de la absorción de los medios días del club, ¿no? A día de hoy, tal y como están los estatutos, es verdad que es una situación complicada porque es un derecho de la Junta Directiva el fijar estos medios días del club, pero también entendemos que es un derecho del socio el suscribirlos o no suscribirlos, con lo cual tampoco nosotros podemos obligar vía absorción de los mismos, ¿no? Pero es un tema que, insistimos, creemos que si va adelante el tema de la reforma estatutaria puede ser un tema interesante. Entonces, yo por mi parte, esto era la exposición que os quería hacer para complementar la información que aparece en la memoria. Y, señor secretario, si eso continúa. Es que ricasco, Jonander, por la exposición de los puntos número 1 y 2 del orden del día. Ahora, como es frecuente y habitual, vamos a dar paso a un turno de preguntas con relación a esos dos puntos. Debo recordar solo 3 cosas. Una procedimental, que cuando suban al estrado las personas que vayan a intervenir manifiesten su nombre, apellido y código de socio. En segundo lugar, recordar que tenemos una asamblea con mucho contenido, por lo tanto, sin cercenar ningún derecho de exposición ni de opinión, que seamos conscientes de la importancia de los tiempos. Y tercero, tratar de ceñirnos lo más posible, y sé que siempre hay un debate sobre este tema, a lo que son las cuestiones puntos números 1 y 2 del orden del día, recordando que luego tenemos, para terminar, un último punto de robos y preguntas general, donde podremos responder y ustedes cuestionar o plantear cualquier tipo de consulta, duda o requerimiento a la Junta Directiva. Así que damos en este momento por abierto el turno de preguntas y procedemos al mismo. Gabón, egunon. Como en innumerables asambleas anteriores, señalar y lamentar que nos encontremos votando de manera conjunta cuentas anuales y gestión. Seguimos planteando al socio compromisario la disyuntiva de dar más peso a una u otra cuestión. Esperemos rectifiquen en futuras asambleas. Lejos de enumerar todas sus promesas electorales, creo oportuno recordar que nos encontramos, como en muchas ocasiones anteriores, ante una asamblea extraordinaria en el Palacio Euskalduna, no en Lezama ni en una asamblea de 3 días, ni ha habido una extraordinaria en junio, ni cuando el equipo alcanzó los 40 puntos ni la salvación la temporada pasada. Personalmente, no veía necesarias estas variaciones, pero demuestra la improvisación a la que nos viene acostumbrando. Antes de prometer, medite un poco más, señor presidente. Quisiera centrar mi queja en algo que sí deseo cumpla, como se pidió a anteriores directivas.
Fue usted quien en entrevista en Radio Nervión, dispongo del corte, se comprometió respecto al formato de votación en la Asamblea diciendo, y abro comillas, no se va a poder votar hasta que no se terminen de descargar los diferentes contenidos. Se va a volver al método de escuchar a la Junta Directiva y a los socios para luego votar, aunque fuere a las 4 de la mañana. Creo que no es así y la verdad es que siendo algo fácil, muy fácil de cumplir y que está plenamente en sus manos, no alcanzo a entender razón alguna para desdecirse. Leves apreciaciones respecto al método utilizado para constituir y votar en la Asamblea. Las urnas debieran estar cerradas hasta que el último interviniente finalizase su aportación al debate. Tampoco puedo olvidar que se comprometió a plantear un plan económico a 3 años y creo recordar auditorías a principio y final del mandato y presentarlas en la Asamblea de socios compromisarios. A día de hoy no disponemos ni de uno ni de otras. Posteriormente, me extenderé más, pero del foro de debate y posterior propuesta de grada de animación que iba a presentar en la Asamblea para que ésta decidiese, nada hasta que se ha producido una recogida de firmas. Tenemos alguna referencia por comunicados de Íñigo Cabacas Serri Armaya y de la recogida de firmas de los socios afectados y la bronca consiguiente, pero poco más. Entraré a valorar ya lo relativo a cuentas y gestión. Salir aquí a discrepar sobre la forma en que gestionan el club supone exponerse al ácido ataque de quienes aplauden con las orejas cuanto ustedes hacen y en lugar de analizar opiniones discordantes, se centran en la crítica hacia el crítico. Quienes libremente han ejercido una feroz crítica durante años a quienes ocupaban su sitio, nos quieren llevar al pensamiento único, a juzgar al discrepante como viudo de alguien o de algún otro momento. Simplemente gente que no ha sabido perder las elecciones, unas elecciones a las que no nos presentábamos. Creo que es así como se divide. Tras vuestro discurso, centrado en el aplauso, valoro lo que considero sombras, considerables errores. Grada de animación. Señor presidente, no ha hecho sino demostrar su carácter improvisador, la nula preparación de un proyecto trabajado, cuestión que pensábamos perfectamente estudiada y que, como garantizó, pasaría por una previa exposición a los socios antes de decidir nada. Se ha visto obligado hasta una recogida de firmas, estábamos en otro escenario. Insisto en la improvisación. Usted no ha cumplido con dicho compromiso previo de exponer y posteriormente actuar. Comprobada su capacidad de incomodar, algunos dijeron sentirse intimidados, hay quienes se han sentido intimidados, señor presidente, empujados a un inevitable traslado a otras zonas donde ni siquiera les garantizan permanecer agrupados con familia o cuadrilla. Ahora parece que la solución que aportaba usted para hacer una grada de animación, a tenor de lo visto en un reciente comunicado de la Íñigo Cabacas Serri Armaya, no satisface ni a unos ni a otros. A ver cómo realiza su proyecto de grada de animación de unos 4.000 como prometía. El proyecto debiera estar preparado y muy detallado antes de nada. Me ha parecido entender, según se publica, que se plantean una obra en el estadio. ¿Han consultado con el resto de propietarios del mismo? ¿Están de acuerdo con dicha reforma? ¿La aprueban? ¿Hay ya un proyecto arquitectónico que goce del plácet de la sociedad San Mamés Barría? ¿O es todavía un proyecto? ¿Nos lo va a presentar, como afirmó Aría, para que entre todos decidamos aceptarlo o no? Es un tema troncal, de esos que dijo que escucharía al socio, según prometió. De momento, ha trasladado al futuro el debate, frenando el impulsado por los afectados. Caso Vivian. Nuevamente, frente a la promesa electoral de que las decisiones troncales se adoptarían tras consensuar, debatir y ponerlas en común con la mesa social, nuestra filosofía no es considerado por ustedes digno de un debate a fondo previo a tomar unilateralmente la decisión de contratar a Vivian Schulz. Perdóneme. Mire, yo estoy encantado de plantear esto. Estoy hablando de gestión. De esto no estamos debatiendo. Estamos hablando de gestión. Estamos hablando con perdón. Es decir, entonces, con perdón. Todo es gestión. Por lo tanto, si aquí llevamos todos los puntos que pudieran acometerse, me deja terminar y si luego, si quiere, pregunta, que estaré encantado de contestarle y además le contestaré a usted. Lo primero, le hubiera pedido que se identifique, que creo que no lo ha hecho. Perdón. César García, socio 67.250. Tiene toda la razón. Milasker. Los nervios. Y yo no lo voy a limitar en modo alguno su capacidad de preguntar, de cuestionar, porque para eso estamos y además
estamos abiertos a debatirlo, obviamente con la limitación temporal del partido del Athletic Club, del primer equipo, pues estaremos encantados. Estamos perdiendo más tiempo, ¿eh? Lo que trato de decir es que si en este momento no preguntamos las cosas referidas, estrictas al punto número 1 y 2, lo que vamos a diluir es la explicación que muchos socios quieren conocer. Bien. Igual incluso hay algún otro socio que encuentra ya resuelta su consulta. Esto es gestión y han agrupado cuentas y gestión. Lo que trato de decirle es que hay un ruegos y preguntas final donde temas como yo no voy a volver a subir, trataré de ser todo lo escueto que pueda, pero por favor le agradecería no me corte en temas de gestión. Se lo agradeceré, pero centrese lo más posible en temas que tienen consecuencias económicas. Bien, sí, ¿vale? Sí, no. Cuentas y gestión. Estoy hablando de gestión. Luego hablo también de cuentas, pero estamos perdiendo tiempo. Yo creo que estamos ordenando la Asamblea, pero en todo caso, con todo el aprecio y respeto, le digo que intente centrarse en las cosas. Gracias. Tengo una consulta sobre el caso Vivian y la voy a hacer ahora. No quiero volver a intervenir y volver a subir. Siga, pero gracias. Creo que lo he dejado claro. Bien. Vivian, jugadora alemana de 20 años, no formada deportivamente en Euskal Herria, motivo por el cual el Athletic había desestimado su fichaje en al menos 2 ocasiones, es fichada por ustedes para el segundo equipo. Lo primero, desear lo mejor para Vivian y lamentar profundamente que por su constante improvisación la hayan puesto en una situación harto incómoda. Lamentar que su forma de proceder, sin el apoyo y consenso prometido y su empecinamiento en acometer un fichaje cuando menos polémico, la haya podido hacer sentir mal acogida, no querida. El error es suyo, señor presidente, no es culpa de ella. Si quiere tomar atajos, dar un cambio a nuestra concepción de la filosofía, dé previamente la palabra a la masa social. Esto es mucho más serio que dejar en sus manos la capacidad de decidir. Esto no va de mirar a los ojos y con esa mirada suya testar y decidir quién sí y quién no puede jugar en el Athletic. Sentar peligrosos precedentes y dejar abiertas puertas a futuras decisiones o decisores se nos antoja peligrosísimo. Por ello, varios colectivos secundaron nuestro paso y se manifestaron en contra de dicho fichaje. Prometió debatirlo con la masa social. Esto no va de filtrar partidas de bautismo, certificados de empadronamiento o fotos infantiles. Ha contratado a una jugadora alemana de 20 años que toda su formación la ha recibido allí y que nunca llegó a estar federada en ningún equipo vasco. Por más que se sea descendiente de Belauste y de los marqueses de Socorro, ni ha nacido ni se ha hecho futbolísticamente en Euskal Herria. Exactamente igual que un Marco Asensio, a quien usted sí considera fuera de nuestro concepto de jugador fichable con solo mirar a los ojos. Ambos hijos de vasco, nacidos y hechos futbolísticamente fuera, ambos, por cierto, hijos de Athletic Sale, pero usted mira a los ojos y decide que en un caso sí y en otro no. Curioso. Una vez más, enormemente contradictorio. Usted, que afirmaba que no da carnets de vasco, demuestra que en ocasiones se permite hacerlo. Dirección deportiva. Entendiendo que tiene todo el derecho del mundo a no contar con el anterior director deportivo, respetando que no cuente con José María Morortu, usted opta por otro candidato, Rafa Alcorta, y un proyecto que inicialmente no era para usted, sino para otro posible candidato, el señor Jainaga, como afirmó él mismo. Apuesta para un cargo de tal relevancia por un brillantísimo exjugador del Athletic, pero cuya vinculación con la dirección deportiva es nula en club alguno. De élite o no, ninguna. Nunca había ejercido como tal. Representante de jugadores, comentarista, segundo entrenador, pero director deportivo, nunca. Pudiendo aspirar a todo director deportivo del mundo, dado que no hay limitación filosófica para tal cometido, decide apostar por alguien sin currículum. Meses después, lo de siempre. Lezama patas arriba. Sobran unos, entran otros. Perfiles cuestionables. Se renuncia al bagaje de gente que llevaba mucho tiempo para dar acomodo a otros cercanos a quien debe configurar su equipo. Algunos ya no hablan de amiguismo. Curioso. En fin, lo de siempre, lo que se ha achacado a unos y otros. Lezama patas arriba tras cada proceso electoral. Dicha dirección deportiva ficha a 2 jugadores sin excesivo peso en los planes del entrenador. Uno de ellos pagando una cantidad fuerte en concepto de traspaso para tratarse de alguien que en 4 meses quedaba libre. Me cuesta muchísimo creer que, de la cantidad de contactos a los que aludía en campaña, no haya podido fortalecer realmente la plantilla con alguien que aporte una mejora exponencial. Para el resto, cantera. Estos fichajes taponan a quien viene reclamando oportunidades desde abajo. Se da al entrenador, contra su deseo, una superpoblada plantilla por la pésima gestión a la hora de colocar en cesiones a aquellos jugadores que requieren minutos y que aquí no los van a tener. Por si fuera poco, se llega a minusvalorar en declaraciones públicas a un jugador internacional al cual deseamos renovar. ¿Realmente tan solo el Melilla de Segunda B es de un acomodo factible para Odey Oleaga? ¿Realmente es lógico, repito, en un club de cantera taponar al máximo goleador de todos los grupos de Segunda B como se ha hecho? Por no obviar el pésimo trato recibido por nuestro capitán.
Markel Susaeta, quien con más de 500 partidos en el Athletic y con independencia de que se decidiese renovarle o no, recibió un trato impresentable. Más allá de colgar pancartas en Lezama alusivas a su partido 500, lo que se espera a la hora de tratar o despedirse de referentes es otra cosa. La dirección deportiva a día de hoy manifiestamente mejorable, señor presidente. Política de comunicación. El número de personas contratadas en dicho departamento ha crecido y creo que considerablemente. Sin embargo, la web y medios del club ha dejado de ser con frecuencia... Le vuelvo a reiterar, por favor, que sí, limite su exposición. Me queda un pequeño esbozo y entro en cuentas. Es que está haciendo, y es opinable y perfecto, pero hay ruegos y preguntas sí, también. Sí, voy acabando. Sin embargo, la web y medios del club han dejado de ser con frecuencia la vía de comunicación primera con el socio. Hoy en día se precisa leer determinado diario o escuchar determinada emisora para estar al día de la última hora del club. Y no pueden obligarnos a ello para estar informados, manifiestamente mejorable también. Equipo femenino. Una vez más, la obsesión por el número, por el récord, por la foto, por el titular. Según llegan, perpetran un auténtico dislate, con escaso recorrido, por cierto, dado que hay clubes con estadios más grandes. Querer es el protagonista, el primero, el más, quien más público lleve a un estadio de primera división, a costa de una falta total de control respecto a aforo y una manifiesta incapacidad organizativa, pudo traer como consecuencia un problema serio de seguridad. Por supuesto que hay que apostar por el fútbol femenino, como se venía haciendo, pero el camino es otro. Tratar de llenar un estadio en base a invitaciones, a entradas gratis y de un público más interesado en el evento y en visitar el estadio, que en el fútbol femenino, dudo sea el camino. ¿Recuerda cuánta gente consiguieron llevar al siguiente partido oficial a Lezama? Cuentas, acabo. No por repetido, debiéramos interiorizar la idea del déficit estructural. No lo hay. Ingresos corrientes y gastos corrientes vienen a coincidir de manera casi perfecta, del orden de unos 110, 115 millones anuales. Existen amortizaciones, quedan amortizaciones pendientes por aproximadamente 60 millones a fecha 30 de junio de 2018. Con los fichajes del mercado de invierno más el de Nico Serrano, tenemos un año más tarde una cantidad pendiente de amortizar de 49,6 millones. De los fichajes más caros, a Berchiche le quedan 3 ejercicios y a Íñigo Martínez 4. Aproximadamente, por dicho concepto, más amortización de inmovilizado, no sobrepasamos los 20 millones anuales. En su propuesta para la 19-20, en concepto de amortización de jugadores, 15,5 millones, que sin fichajes irá a menos cada ejercicio. Se encuentra una provisión de casi 80 millones que palía y cubre dichas partidas para los próximos 3 ejercicios, incluso no participando en Europa. Tras ellos, una situación de equilibrio presupuestario, siempre que no realicen nuevas contrataciones. Y no olvidemos que hereda un ejercicio que debiera cerrarse con un superávit de unos 60 millones de euros, merced a la rescisión de contrato de Kepa Arrizabalaga. Hay mucho más a explicar sobre la maniobra efectuada, la famosa provisión. Como dice un amigo, se gestiona en parte en base a salvar el trasero con el tema de los avales, a tener un horizonte plácido. Hay quien sugiere que hay que comprenderlo. Te cuestionan, ¿no harías tú lo mismo? Hay quien dice que es lógico, que todos haríamos lo mismo, que intentaríamos salvar el patrimonio familiar. El caso es que aquí estamos para valorar lo que es mejor para el Athletic. El dotar provisiones es una medida fenomenal para el Athletic. Pero quisiera exponer mi punto de vista al socio en general y al asistente socio compromisario en particular respecto a cómo lo han hecho. Entre la mayor torpeza, que hubiese sido declarar un beneficio de más 60, y el óptimo, que era acercarse a más 0, han decidido dar un superávit de más 24. Y de ese modo tener margen a liberar los avales. Para el resto de mandato, con las provisiones, ya tienen encarrilados sus 3 próximos ejercicios. Pero, repito, no han adoptado la mejor decisión para el club. No se dotan 60, que era lo óptimo para el Athletic. ¿Por qué? Porque con 24 millones dan un beneficio suficiente para retirar los avales. Podían haber dado un resultado cercano a 0 y dotar la provisión de 60. Era lo mejor para el Athletic, aunque lo peor para ustedes. Deciden salvar el aval y prescinden de una provisión de mayor importe. Expliquen, por favor, el motivo por el cual no se podían dotar 60 millones, que igual lo entiendo. Las astronómicas cifras que mueven el fútbol hacen que los dirigentes de un club gestionen más en base a la incidencia de cada decisión en los avales, que buscando exclusivamente lo mejor para el club. Y los socios compromisarios no estamos aquí para entender de decisiones mediatizadas por la salvaguarda del aval, sino para mirar y juzgar sobre lo que es mejor para el Athletic. Personal no deportivo. Más 900.000. Pasamos de 4,1 millones en el presupuesto anterior a un realizado de 4,5, más de 10% de incremento, según ustedes, por los despidos de personal para dar acomodo a quienes entran.
pero esto se acrecienta, ya sin despidos, hasta más de 5 millones. Incremento de 22% en un año. Profesionales independientes, más 600.000 euros. Pasan de 1,6 millones a un realizado de 2 y a un presupuesto de 2,2, 40% de incremento. Gastos de desplazamiento, más 800.000 euros. Sin causa aparente, pasan de presupuesto de 2,2 millones a un realizado de 2,6, incremento del 20% y un presupuesto de 3 millones, 40% de incremento en un año. En estas tres partidas, 2,3 millones de gasto anual más respecto del presupuesto anterior. Me parece una barbaridad. 22%, repito, aumento de personal no deportivo, 40% de incremento profesionales independientes, 40% de incremento gastos de desplazamiento. El club ha aumentado de 271 empleados a 288. En la página 370 se alude a una dotación adicional de 380.000 euros por una deuda de un cliente de servicios. ¿A quién prestamos esos servicios? Agradecería su nombre como aparece en otros, Santa Mónica, Mallorca, Córdoba, etc. ¿Esta provisión es por si acaso o dan ya la cantidad por perdida? Finalizo. Estamos acostumbrados a conocer quién nos deja una deuda. Agradecería que, si no nos lo contestan, si alguien coincide en demandar dicha información como demostración de transparencia y consideración al socio, insistan, por favor, con la pregunta. Creo que en su día prometieron no utilizar los medios diarios del club. Sorprende el cambio de opinión, una vez más. He realizado una extensa, para algunos igual demasiado extensa, y muy razonada enumeración de datos de su gestión y de sus cuentas. Es una opinión fundamentada y tan respetable como la de quienes le den su apoyo. No puedo darles el sí, el apoyo a la cuenta y gestión, ni al presupuesto presentado, señor presidente. Debo pedir el no a los puntos 1 y 2. Eskerrik asko. Eskerrik asko, insistiendo en una opinión que nos gustaría que pudiéramos debatir más concretamente los temas económicos, pero agradecemos la participación y vamos a intentar desgranar lo más fundamental porque ha sido tan elocuente que seguramente será imposible, y más en este estado de situación, contestarle a todo, y dejaremos para luego, si preguntan seguramente algunas de las cosas, que estoy convencido que algunas se repetirá. Por orden, no sé, el contador. Yo creo que, teniendo en cuenta que estamos hablando de cuentas y del informe de gestión que afecta a estas cuentas, por intentar aclarar algunas cosas, porque muchas de las cosas que se han dicho ahora creo que ya las hemos explicado y por qué las variaciones, y no hemos ocultado en ningún momento qué variaba y qué no variaba. Pero un tema que sí creo que es importante de aclarar. La provisión se aprueba por el auditor consecuencia de que se presenta un plan de negocio que sea reconocible, auditable y con criterios que se puedan comprobar. Evidentemente, el año pasado se hizo una dotando el 100% del resultado que había, no puedes dotar una cantidad mayor, y este año, revisando los criterios que había y la visión del club, lo más que nos daba para poder justificar eran esos 116 millones. Si nos hubiese dado para justificar más, justificaríamos más. Pero también que quede muy claro a todos los socios compromisarios, la Junta Directiva responde patrimonialmente hasta que se vaya, con lo cual aquí no hay ninguna situación que cambie del año pasado a este o de hace 3 meses a ahora. Es decir, la provisión son 116 porque es la cifra que el auditor nos ha admitido que podía ser el escenario para los 5 años y por eso se queda ahí. Y, insisto, el hecho de que haya un superávit de 24 o no lo haya no cambia en absoluto la situación de responsabilidad patrimonial de la Junta Directiva. Con respecto a, creo que de las cosas que has dicho, el otro tema al que no hemos aludido específicamente eran los 300 y pico mil euros de provisión. Yo sí he dicho que era una cantidad que no considerábamos incobrable. Es una cantidad relacionada con servicios que se prestan en San Mamés y que ha habido un cambio en este momento de adjudicación de prestador de servicios y estamos discutiendo la liquidación definitiva de esa situación. Lo hemos provisionado porque no lo habíamos cobrado antes del 30 de junio y lo tenemos ahí. Creemos y tenemos la confianza, la Junta Directiva, que esa cantidad se va a cobrar, ¿vale? Es un tema. Prestación de servicios de restauración en el campo de San Mamés.
Yo quisiera contestar una cuestión jurídica. Estoy seguro que alguno más pretendería plantearla porque es histórica y en su caso lo ha hecho y ha vuelto a reiterar algo que en todas las asambleas surge, o por lo menos en la última década larga, que es la unión del punto 1 de lo que se especifica como aprobación de cuentas e informe de gestión. Bueno, yo voy a dar una explicación muy clara y luego voy a comentar el por qué no era el momento, en nuestra opinión, de realizar alternativa alguna. En primer lugar, esta cuestión que siempre se debate viene sometida a 3 artículos que están en los estatutos perfectamente definidos. El artículo 19 y el 20 de los estatutos definen cuáles son las diferencias entre una asamblea ordinaria y extraordinaria. Es verdad que donde las define, es muy claro y habla de la posibilidad de hacer un debate sobre la gestión, la posibilidad. Pero cuando nos vamos al artículo 32, que es el que define realmente las funciones de la Asamblea, es absolutamente palmario. Y dentro de las funciones de la Asamblea, en su punto A, está aprobar las cuentas y el presupuesto. En su punto B, modificar los estatutos. Y hace un desarrollo bastante exhaustivo de lo que es las funciones de la Asamblea y en ningún caso especifica el informe de gestión. Y ese es el artículo que define cuáles son las funciones de la Asamblea. Es verdad que cabe la posibilidad de que una junta directiva lleve cualquier planteamiento que considere importante para el club, pero no hay ninguna obligación de la lectura de los estatutos y de su interpretación, no hay ninguna obligación, como se suele apelar frecuentemente en esta tribuna, a que hay que separar, a que hay que votar el informe de gestión. Mire, de verdad, no la hay y no hemos querido modificarlo porque podríamos haber establecido en el punto 1 únicamente la aprobación de las cuentas de la temporada pasada. Pero hemos querido mantener un hilo tradicional por una única razón, porque nosotros no estamos en modo alguno en contra ni de la transparencia ni de poder ser juzgados. Para eso estamos. Y sabremos que habrá gente que nos apoye y gente que discrepe. Faltaría más. Y que ese es absolutamente legítimo y nuestra obligación es escucharlo, es intentar convencerle que igual puede estar equivocado en alguna de las cuestiones, pero también someternos a la votación que esta Asamblea, que es el órgano máximo del club, no lo olvidamos, por encima de la Junta, el órgano máximo es la Asamblea, pero la Junta Directiva tiene unas funciones atribuidas y en este caso son establecer el orden del día y no hay ninguna obligación en los estatutos actuales para que tengamos que someternos a esto que usted dice que es obligatorio. De todas formas, para que vea que nosotros no estamos en contra en modo alguno de poder someternos, que además es que fíjese si hay motivos para poder someter a la consideración de la Junta, que por encima de aprobar o no en una asamblea hay hasta mociones de censura y todo lo que puede caber, como no puede ser de otra forma en un club como el Athletic. A lo que voy, si no hemos planteado ni prescindir de esa coletilla, por seguir, digamos, un poco el rigor histórico, ni hemos planteado independizarla, que no hacía falta, es porque además sometemos a la consideración de todos los socios de la Asamblea abrir un proceso de reforma de los estatutos, porque son cosas que se repiten históricamente. Pues si de verdad la Asamblea quiere plantear una modificación de futuras celebraciones asamblearias diferentes, es el momento de plantearlo. No nos oponemos en absoluto. Lo que sí establecemos es que hoy no tenemos esa ni facultad, obligación, ni nada que se parezca. Por lo tanto, entienda que esa es la cuestión y he pretendido respetar al máximo su exposición, pero también tengo que defender opiniones de otros socios que consideran que ceñirse más a la parte económica. Insisto, agradezco la participación y damos paso a... Segundo. Hemos practicado durante 3 días, no estábamos todos los compromisarios, es cierto, pero hemos estado un número importante de compromisarios. Esta mecánica en la que primero debatíamos sin límite,
sobre la memoria económica nos ha dado resultados a casi 200 compromisarios, para luego debatir sin límite de temas el resto de mecánicas generales. Ya has estado presente en alguna de ellas. Creo que nos ha funcionado durante 3 tardes, durante 3 días, casi más de 12 horas de debate, donde no ha habido ningún problema. Doy paso a la siguiente intervención, si es que alguien. Buenos días. Maite Merino Azpitarte, número de socia 11.087. Voy a ser muy breve, solo traigo un tema y tiene que ver con la gestión, que me lo han robado. César ya lo ha dicho, es sobre la contratación de Vivian, pero lo voy a poner desde otro punto de vista. Lo voy a resumir bastante, no os preocupéis. Primero, ante todo, gracias a la Junta por la exposición y todo lo demás. La presente Junta Directiva hizo una contratación que, a mi parecer, va en contra de la filosofía actual, filosofía que tenemos por tradición o por costumbre, llámenlo como quieran, y hasta que se vote en referéndum, creo que debería ser respetada. La contratación a la que me refiero, ya la sabéis, es la de Vivian Schulz para el segundo equipo femenino del Athletic Club. Esta contratación causó revuelo y creó una situación que me llevó a escribir una carta al director titulada Me avergüenzo en el de ella. Voy a leer parte de esa carta y después plasmo mi solicitud. Estas semanas, tras el fichaje de una jugadora alemana que ni nació ni se formó en Euskal Herria, he tenido que escuchar a socios defender el fichaje diciendo frases del siguiente calado. ¿Es que acaso Williams, solo porque haya nacido en Bilbao, tiene más derecho que ella? Esa frase denota xenofobia y mi Athletic Club jamás ha sido xenófobo. O frases del estilo, bueno, solo es en el femenino, mientras no lo hagan en el masculino. Esa frase denota machismo y mi Athletic Club jamás ha sido machista. Williams, al igual que miles de hijos e hijas de inmigrantes, ha nacido y se ha formado en Euskal Herria. Así que hasta que se vote por los socios un cambio en la filosofía, Williams entra y la alemana no. El Athletic Club somos todos, desde alevines hasta primeros equipos, desde el limpiador hasta los chapelgorris, desde el aficionado hasta el presidente, ya sean hombres o mujeres. Todos somos el Athletic Club y si la filosofía se rompe en un equipo femenino, se rompe en el Athletic Club. Con la lectura de esta carta al director quiero dejar clara mi postura. La filosofía ahora mismo es interpretada por cada uno de nosotros de forma diferente. ¿Qué consideramos formados en Euskal Herria? ¿Qué edad es la máxima de inicio de formación? ¿Vienen de forma natural o no? Entiendo que la filosofía se debe concretar a través de un proceso participativo con grupos de trabajo y que concluya en un referéndum entre todos los socios. Creo que es necesario hacer ese referéndum y votar libremente todos los socios lo que realmente queremos y dejarlo plasmado, teniendo en cuenta la opinión de todos, desde el conservador que solo quiere vizcaínos hasta el expansor que aceptaría extranjeros. Podrían decirme que al dejarlo por escrito, no ya en los estatutos, sino en la propia web, nos podrían denunciar. Pero si eso fuera así, podrían habernos denunciado hace años. Y si se diera el caso, tal vez con recursos llegaríamos hasta los tribunales europeos, pero por lo menos sabríamos lo que la masa social realmente quiere y nos haríamos eco de ello en todo el mundo y estaríamos ya con todo marcado. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Maite, por tu aportación. Eskerrik asko. Hemos compartido esa carta y esas inquietudes en lo personal y así seguirá siendo. Luego las compartiremos, por supuesto, dentro de la Asamblea. No lo dudes, Maite. Eskerrik asko, benetan. Seguimos adelante con el turno de preguntas de los puntos 1 y 2. Hola, buenos días. Bien, agradezco a la Junta Directiva que siga con la política anterior de preservar la imagen de los que subimos aquí. Yo, desde luego, no he venido a buscar el minuto de silencio. Y mi aspecto, socio 20.064. Y mi aspecto también está desmejorado. ¿Y nombre, por favor? Miquel Uría, socio 20.064. Gracias, Miguel. Y mi aspecto también está desmejorado. Y espero llegar vivo a la próxima Asamblea. Bien, entro en cuestión. Si me permite la Junta,
voy a hacer una precisión sobre el tema del quórum para adoptar acuerdos, que creo que es importante y me da la impresión de que la gente lo desconoce. Y luego entro. Bien, con permiso. Vamos a ver, el otro día, en las reuniones previas, un directivo que conoce, que sé un poco de estatutos, me planteó una cuestión sobre el quórum por el que se alcanzan los acuerdos y yo no estaba de acuerdo con él. Y me dijo, míralo bien. Lo miró bien y él tenía razón y yo no. Y creo que es desconocido por la mayoría. Creo que con un ejemplo se va a entender bastante bien. Porque para adoptar acuerdos hay que considerar que es mayoría simple sobre los asistentes. Supongamos que hay 1000 asistentes a la Asamblea. Asistente es el que pasa por la mesa y se identifica. Supongamos que 400 votan sí, 300 votan no y 300 se abstienen. Parece claro que 400 contra 300 el acuerdo sale adelante. Pues no, porque no hay mayoría con los 400 sobre los 1000. El acuerdo no sale adelante. Simplemente quería hacer esa precisión. Y entro en harina. Bien, votar conjuntamente las cuentas y la gestión. Yo no voy a entrar en debates jurídicos, que quede claro. Hasta acepto la interpretación que hizo Javier Ardazábal el año pasado, que entendía y dijo que si él fuera secretario de la nueva Junta, no llevaría la gestión incluso. Estudió el tema y yo lo acepto. Puede ser esa interpretación lógica y real, que no hace falta traer aquí la gestión a votar. Pero yo apelo a aspectos prácticos y estéticos. Porque entiendo que creo que no hay que votar conjuntamente. Porque si votamos conjuntamente, nadie va a saber el sentido de mi voto. Puedo votar sí a las cuentas, no a la gestión, y al final no sé lo que voto. Y por un aspecto estético, creo que es bueno que la gestión se someta al referéndum de todos los compromisarios para dar su aprobado o su negativa. Bien, las grandes empresas votan separadamente las cuentas de la gestión social. Iberdrola, el BBV y también Euskaltel, el señor contador. Aquí también somos diferentes, pues a ver si nos aplicamos el cuento. Bien, un apunte sobre las cuentas, brevísimo, que saben que las conozco un poco. Y me voy a centrar en las provisiones. En términos coloquiales, las provisiones no pagan impuestos, contra todo lo que se ha ido por ahí. Hay que tirar de la hucha, hacer aplicaciones de la de 76 millones, creada el año pasado, porque si no se tira de la hucha, dentro de 5 años, todos esos 76 millones van a ir a beneficios. O sea que hay que tirar de la hucha, como han hecho este año. Tercero, las provisiones, que casi nadie las entiende, son muy buenas para el club. Aplaudo completamente que se hagan provisiones. Bien, y si me permite el presidente, yo creo que el club o los socios no hemos hecho un pequeño homenaje a la persona que creó las ideas de las provisiones, Alberto Uribe Etxebarria. Pediría un aplauso para él. Bueno, gracias y creo que me he ganado una comida. Bien. Sobre la gestión, es la otra pata del punto primero. Y en la gestión votamos lo económico, es decir, si los ingresos y gastos se han hecho bien, no se vota en el primer punto, el de las cuentas, se votan ahora. Lo deportivo y la social. Yo de lo deportivo y social suelo prescindir a la hora de hacer mi valoración. En lo económico, si no hay nada catastrófico, va. Y en lo deportivo, evidentemente, todo depende al final de que la pelotita entre. Y me fijo, rarito que es uno, sobre todo en el aspecto social. Bien, y especialmente analizo en 2 términos: transparencia y promoción de la participación del socio. Bien, como se han enumerado críticas, lógicamente, a la gestión de la Junta, con las cuales puedo compartir algunas, yo voy a destacar aspectos positivos. No me han pagado, para contrarrestar. Bien, en primer lugar, creo que hay un valor extraordinario por parte de la Junta de haber echado en su primera asamblea al ruedo el toro de los estatutos.
Eso merece, vamos, algo importante. Espero que el presidente en su intervención anuncie un modelo participativo en el que desde el minuto 1 todos los socios, pero especialmente los compromisarios, que al final somos los que vamos a votar el proyecto de reforma, participen activamente. Si se da ese proceso y la reforma resulta fracasada, ese toro no habrá empitonado ni a la Junta Directiva ni a la Comisión de Estatutos. Habrá empitonado al conjunto de los compromisarios, si se da ese proceso. Lo que pido es que, si se abre un proceso de este estilo, participéis todos los compromisarios en todos los procesos que se pidan. Creo que es importante la negociación que ha tenido la Junta Directiva con los socios y o compromisarios para que los puntos que llevaban al punto del orden del día no se hayan hecho y los hayan negociado y hayan resultado para ambas partes satisfactoriamente. Y aquí tengo que decir que tengo envidia sana, porque hace 2 años participé activamente en el proceso que al final acabó en la Asamblea, por el que se pedía que la firma no solo fuera considerada e interpretada como manuscrita, por lo que en los estatutos viene la palabra firma, sino también fuera considerada la digital igualmente. La negociación resultó fallida con la anterior Junta Directiva y tuvimos que traer a la Asamblea el tema y no se aprobó. Bien, por eso felicito que se hayan llegado a negociación en estos 2 términos. En cuanto a la participación del socio, veo brotes verdes, es decir, veo reuniones, veo tal. Doy mi voto de confianza en que ellos sigan en esta situación. Sobre la transparencia, bueno, me he quedado sorprendido de que se haya puesto las altas y bajas de los socios. Petición que vengo reiterando durante 7 u 8 años, no exagero, por escrito y con antelación a la Asamblea, y ninguna Junta Directiva se ha dignado a darlos. No hablo del número al final y al principio, los saldos, sino que hay que ver cuántas altas hay y cuántas bajas. Espero, con incógnita, sobre la fundación que se va a hablar luego y que el presidente prometió que en enero se iba a dar las cuentas, esto lo venimos pidiendo hace muchos años, y no se han dado nunca, salvo, creo, una vez en los tiempos de Vacua. Quiero recordar, no quiero ser injusto con nadie. Creo que estoy expectante por ver si presenta, cuando exponga la Fundación, algunos números, es decir, números básicos, no entrar en profundidad en ellos, pero, bueno, no me extiendo ahí. Entiendo que estoy percibiendo brotes verdes que se están convirtiendo en tallos. Hay una pregunta que para mí es básica y no me la han contestado. Seguiré insistiendo el año que viene con ella. Y es la siguiente, se va a entender bastante fácil, entiendo. Deberíamos conocer el total, hablo del total, de gastos comprometidos con la plantilla deportiva. Por ejemplo, la fecha de octubre. Es decir, eso está en una hoja de Excel y se sabe el total. Yo no quiero saber nada individual y siempre he dicho que si se trata de que con la información que solicito aparece un dato individual, no lo quiero, no se debe dar. Bien, es decir, si tenemos lo que hay ahora actualmente, que eso seguro que tiene una hoja Excel sumando todos los contratos, ver qué pasa en los próximos 3 años. Ahora, ¿cuál es el compromiso total para el año que viene? Con lo que está firmado ahora, el compromiso yo creo que se me entiende más o menos. Bueno, retiro la pregunta, pero volveré el año que viene con la misma. Bien, y para acabar, vamos a ver, le doy el beneficio de la duda para que siga cultivando el jardín de la transparencia. Por lo tanto, mi voto claramente es sí, sin dudas, a las cuentas, la primera pata, porque unas cuentas auditadas sin máculas no creo que haya discusión para votar que sí. Y mi voto es sí a la gestión. Por lo tanto, mi voto en el primer punto va a ser sí. Y si hubiera sido no a la gestión, hubiera votado no al primer punto. Y para acabar, permítame, señor presidente, una sugerencia. Creo que en un afán de quedar bien con todos, está haciendo cosas, intenta quedar bien con todos. Yo creo que en una organización, en cualquiera, importante, como el Atleti,
hay que tomar decisiones que a veces contentan a unos y no contentan a otros. Nada más. Es que ricasco, Miquel. Solamente por lo que me toca a mí como secretario agradecer la interpretación sobre el quórum. No quería cercenar el aplauso, ni mucho menos. ¿Cuándo? ¿Perdón? Bueno, pues lo siento. Trataré de no hacerlo así, pero de todas formas estoy también tratando de respetar los tiempos de la Asamblea, que sabemos. Me toca la obligación, lamentablemente, de tener que guiar los horarios. En cualquiera de los casos, agradecer la interpretación en lo que cabe del tema del quórum, de las votaciones, porque realmente es así. Ya lo expusimos en una de las jornadas previas con los socios y eso hace que justifique muchas veces el tener que tener tiempo para votar, porque se llega al punto último de las iniciativas de la Asamblea, se llega con muy poca presencia en algunos momentos, sobre todo cuando se celebraba en horario vespertino, que era ya muy tardío cuando se llegaba a esa votación, y se podía dar la paradoja que con los que quedaran era imposible aprobarla, aunque todos votaran favorable. Quería hacer esa matización solo. Considerábamos imprescindible en esta Asamblea precisar el periodo, la estadística de altas y bajas de socios, porque es cierto que desde el año en curso, el 2019, hemos congelado la llegada de nuevos socios. Creo que va a tener incidencia, también solución, y más adelante en la presentación del proyecto, o por lo menos del camino que hemos avanzado o que hemos tomado para facilitar o para crear esa futura unificación de la grada popular de animación. Creo que era importante tomar este paso, por eso esa transparencia sobre que deje clara la llegada, la salida y la política de entradas y salidas de socios en el club, en ese censo. Es que ricasco. Si participa el siguiente, por favor, en orden, en el turno de preguntas. Hola, soy Óscar Díez, socio 73.191. Compañeros, yo crecí en una época en que la palabra de un vasco siempre se llevaba a efecto. Un apretón de manos era mayor garantía que un contrato firmado ante notario, y que la honestidad caracterizaba a nuestro pueblo. Mi aita me inculcó desde bien pequeño esta filosofía. Óscar, ve siempre con la verdad por delante y así podrás llevar la cabeza bien alta, me repetía. Esta frase se convirtió en una consigna para mí y la tengo grabada en el ADN. Hoy en día observo cómo hay más tolerancia con el incumplimiento. En campaña electoral, el señor Elísegui nos prometió que las urnas se abrirían después de que acabaran todas las intervenciones, que el club es del socio, que las decisiones las tomaría la Asamblea y muchísimas cosas más. Me convencí de pensar que se iban a respetar más los estatutos y la Asamblea, así que le voté. Cuando leí la convocatoria de esta Asamblea me quedé estupefacto. Los proyectos y propuestas no los vota la Asamblea. Urnas abiertas desde el principio y seguir juntando gestión y cuentas. Como dicen nuestros estatutos, aquí venimos a deliberar. Y deliberar es considerar el pro y el contra de cada asunto antes de emitir el voto. Por tanto, no se pueden abrir las urnas hasta finalizar la consideración, proceso en el que estamos ahora mismo. Los dos órganos más importantes de este club son la Junta Directiva, es el órgano de administración, vigilancia y gestión del club, funciones que deberá desarrollar conforme a las directrices emanadas de la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano supremo soberano de gobierno y decisión. Quedan claras las diferencias entre ambos órganos: administración y gestión, gobierno y decisión. Vosotros debéis gobernar y decidir. ¿Cómo podemos hacerlo si con el actual formato de la Asamblea no podemos tomar ninguna decisión más que aprobar o no la gestión y cuentas y el presupuesto? De esta manera, las juntas directivas tienen obligación de introducir en el orden del día los proyectos y propuestas que tienen pensado desarrollar, y nosotros tenemos que tomar las decisiones
mediante votación. Una propuesta es un ofrecimiento que se hace a la otra parte y esa parte es quien debe de decidir si la acepta o no. Si no se nos permite votar, es una imposición. Llevo 10 años de compromisario y las juntas de directivas no han presentado ninguna propuesta ni proyecto a aprobación del órgano de gobierno y decisión. No porque no realicen cosas. Antes el plan director de Lezama, cubierta de San Mamés, Viparea, ahora traslado de oficinas, edificio de la primera plantilla, etc. Sino porque siguen la política de usurpar nuestras funciones y de hechos consumados. En el orden del día, en lugar de proyectos y propuestas de la Junta Directiva, deberían estar a aprobación cada uno de los que la Junta Directiva desee desarrollar. Los compromisarios nos hemos presentado a la Asamblea voluntariamente para gobernar y decidir. A cada uno de nosotros nos han hablado 9 socios para avalar y decidir. Llevamos muchos años faltando a nuestro deber de gobernar y decidir porque las juntas de directivas nos lo están impidiendo. Para solucionar esto podremos usar vías radicales, pero preferiría ser positivo, buscar una medida menos extrema y dar una oportunidad a esta directiva de enmendar sus errores y cumplir sus promesas. Que convoque otra asamblea, que esa cumpla los plazos y traiga a deliberación todos los proyectos y propuestas que haya realizado. Esté en proceso de realizar o desee realizar esta junta directiva. Para eso es preciso que votemos no a la gestión y cuentas y no a los presupuestos. Eso obligará a que se convoque en breve otra asamblea que repare todos los errores de esta y que la asamblea vuelva a ser el órgano de gobierno y decisión. Aunque parezca contradictorio, el doble voto negativo es un voto de esperanza y es lo mejor para el club, su asamblea y la junta directiva, que tendría una segunda oportunidad para ir por la buena senda. Todos merecemos una segunda oportunidad. Conozco a personas de esta junta directiva que opino que tienen buen fondo, pero están haciendo las cosas como se venían haciendo y creo que ya es hora de cambiarlas. Quizás antes desconocíais cuál es la realidad de cómo debe funcionar el Athletic, pero ya no podemos excusarnos en la ignorancia. Estamos obligados a gobernar el club y a tomar las decisiones sobre todos los proyectos del Athletic. Por favor, no a la gestión y cuentas y no al presupuesto, para que la directiva entienda el mensaje y nos permita trabajar. Voy a aclarar, antes el señor San José decía que en el artículo 32 las atribuciones de la Asamblea General no aparece la gestión. Es verdad, no aparece la gestión, pero el artículo 32, apartado H, aparece pronunciarse sobre cualquier otro asunto reservado por disposición legal o por estatutos a la Asamblea. Y, como en el artículo 19, apartado B, de nuestros estatutos, Asamblea General Ordinaria. Lo que estamos haciendo ahora aparece aprobación, en su caso, de la gestión correspondiente al año pasado, al curso pasado. Entonces, lo pone en Asamblea General Ordinaria, que hay que hacer eso. Y dice, no, es que en atribuciones no viene, pero en atribuciones pone pronunciarse sobre cualquier otro asunto reservado a la Asamblea por disposición legal o por estatutos. No encuentro ni ninguna explicación a que se haga mal. Todo el resto de cosas que os he estado diciendo, todo viene en los estatutos o en el decreto ley 163/2010. Muchas gracias por vuestra paciencia, como siempre. Eskerrik asko. Es nuestra intención en todo momento, para eso en solo 10 meses pretendemos hacer una apertura de un proceso de reforma estatutaria en nuestra primera oportunidad, porque la intención es ser capaces de trabajar en esa dirección. No sé qué votaríamos, si la gestión social, si la institucional o la deportiva a la vez, o lo haríamos en 3 grupos, o lo haríamos por separado, o la defenderíamos de diferentes maneras. Creo que es importante exponer y defender esas gestiones, pero también creo que es importante aclarar qué parte de la memoria es una defensa de un hecho contable y qué parte de la memoria es la defensa de la gestión del día. Y, desde luego, la social tiene esa importancia. Otro tanto con los 2 primeros puntos se han traído a la mesa, se han traído a la Asamblea porque todavía son propuestas
a los dos grupos de trabajo, a los dos grupos de socios, a los dos grupos de compromisarios, en algunos casos, también había en la plataforma, se les ha prometido traer a la Asamblea los dos proyectos, tanto el de la Comisión de Control y de Contratación como el de la futura unificación de la grada. Solo por una alusión directa a mi intervención previa, no es exactamente así. O sea, lo que venimos a decir, y además no es esta Junta, incluso mi predecesor, el señor Alanzábal, mantenía un criterio equivalente y no somos dudosos de mantenerlo por ninguna razón más común que el bienestar del Atleti. Es una facultad de la Junta traer a la Asamblea todo lo que considere que pueda ser de interés. No es ninguna obligación someter, porque donde se establecen en el 32 las facultades de la propia Asamblea no viene específicamente expuesta. Nada más. Y además hemos reiterado, porque a veces me gustaría que las intervenciones pudieran valorar también lo manifestado previamente, que lo hacemos con la firme convicción de que es la Asamblea la que tiene que volver a plantear qué estatus de procedimiento de gestión quiere que lleve. Y con respecto al quórum, se ha vuelto a decir que es obligatorio abrir las urnas en el momento de votación final. Podría serlo si lo marcara así, pero es que no lo marca así. Y hay una cosa que condiciona absolutamente la eficiencia del voto en los últimos procesos en los que se someten a consideración votaciones con menos quórum. Lo acabo de explicar y no tengo ningún problema en volver a decirlo. En los primeros momentos de la Asamblea hay mucha participación activa presente. Por lo tanto, llegar a la mitad de los asistentes de la Asamblea, que se cuentan una vez en su grado máximo, es sencillo. Pero cuando avanzamos en procedimientos, puntos del orden del día, como el séptimo, que va a ser séptimo en este caso, si hubiera habido posiciones de lo que es una iniciativa popular de asamblea para someter, nosotros cuando convocamos la asamblea no sabemos si se van a presentar o no, pero tenemos que garantizar que si se presentan esas votaciones por aportaciones de socios refrendadas por porcentajes de socios o compromisarios en su firma, si se someten a votación final, sean válidas porque tengan el mayor número de votos posibles. Y por eso se intenta que quien no se pueda quedar por la razón objetiva que fuera pueda votar desde el principio y ayudar a que esa iniciativa pueda salir adelante en el supuesto que la Asamblea lo quiera. Lo podemos explicar más veces, pero no hay otra razón. Y volvemos a la eventual reforma estatutaria que puede valorar todo esto. Gracias. Si me dejáis, por alusiones antes a un tema que ha dicho Mikel Uría sobre entidades que someten a votación la gestión social. Hay determinadas entidades que tienen obligación legal de presentar cuentas contables y estados no contables. Y luego hay muchas, además, que voluntariamente, y lo introducen dentro de sus normativas y estatutos, presentan evolución de cuestiones como responsabilidad social corporativa, ¿vale? Entonces, por eso hay entidades que presentan así y otras no. El caso del Atleti, evidentemente, no está en ese punto. Si quisieran evolucionar hacia ahí, hay 1000 ejemplos en la actividad empresarial de este país que se podrían adoptar e incluir en estatutos. Pero, de momento, esa es la diferencia porque Iberdrola o alguna otra entidad presenta ese tipo de información y el Atleti, en principio, no tiene obligación de hacerlo. Creo que no hay ningún compromisario más. Entonces, pasamos, como antes les he explicado, lo natural sería haber votado ahora los dos puntos, pero por economía procesal vamos a desarrollar el punto 3 y votamos en unidad de acto, pero en 3 sobres diferentes, votamos las 3 propuestas de puntos del orden del día. Entonces, traemos a colación la aprobación, en su caso, del proceso de modificación del contenido de los estatutos sociales del Athletic Club. He podido escuchar a algún compromisario, creo que era Mikel Uría, agradecer que se haga el primer momento procedimental oportuno por esta Junta esta propuesta. La verdad es que nos parece que existe una histórica petición, o por lo menos
duda de si hay que adaptar los estatutos. Se ha intentado varias veces, no se ha conseguido, a pesar del mérito seguro de todos los intervinientes. Entonces, intentamos volver a retomar porque sigue habiendo temas candentes que a esta Junta le parecen que pueden suponer la necesidad de valorar la modificación. Hoy no vamos a someter a su aprobación ninguna reforma, simplemente vamos a someter, como en todas las ocasiones que se ha procedido así, la posibilidad de establecer un periodo de apertura y, en el supuesto de que se aprobara este periodo de apertura para el estudio de la reforma de los estatutos, establecer en el siguiente punto del orden del día una comisión, como establecen los actuales estatutos, para proceder a su reforma. Entonces, según el esquema que están viendo, hay, digamos, 5 pasos. Hoy solo desarrollaríamos el primero y el segundo. Y en este momento, en el punto 3, nos encontramos solamente debatiendo y procederemos a votar el primero, que es la aprobación de la apertura. Como les digo, si sale favorable, procederemos a votar la constitución de los miembros. Se nos plantea este hecho necesario de someter a ustedes la considerada la reforma por varios motivos. Y no queremos tampoco influir en lo que puede ser la eventual reforma futura, primero porque no es facultad de la Junta Directiva el reformar los estatutos, sino de la Asamblea. Y además debe ser así porque la Asamblea es el máximo órgano del club y los estatutos son, como para un país, la Constitución, su norma más importante. Por lo tanto, tiene que reformarlo el órgano máximo. Pero, aun siendo así, sí planteamos, para que no parezca simplemente una propuesta por inercia, porque se ha hecho en otras ocasiones, sí planteamos temas que a nosotros nos parecen relevantes. Hay un tema, por ejemplo, que es el de la actualización de derechos y obligaciones de los socios, temas de cuotas, regulación de derechos por condición de socio, el carnet de localidad, los traspasos en el caso de fallecimiento. Son cosas que en la casuística diaria pues generan una cierta polémica y posiblemente es un momento de mejorar el procedimiento y, sobre todo, hacerlo conforme a lo que es la mayoría del sentir popular de la Asamblea. Por ejemplo, hemos incorporado en esta Asamblea un punto que era una iniciativa popular de la Asamblea, como es el Comité de Control Económico de Contratación. Pues seguramente ese tipo de cosas, esta en concreto, la aprobamos porque la Asamblea tiene facultad para poder hacerlo en el supuesto de que lo hubieran presentado ellos unilateralmente, los socios compromisarios, pero al hacer la nuestra queda incorporada al quehacer diario del club. Pero en este caso, donde mejor radica es en los propios estatutos. Por eso, ese es otro motivo que pudiera cambiarse en los estatutos. Posiblemente todos los temas que recurrentemente en la Asamblea se vuelven a debatir en el estrado, sobre quórum, sobre a qué hay que someterse o no, etcétera, es el momento de incorporarlos, como la Asamblea considere, por medio de la eventual reforma. Pero hay otros avances telemáticos que también hacen que nos planteemos cuestionar si hay que adaptar los estatutos, incluso para ayudar a la participación del socio. También se manifiesta claramente a veces necesario que exista un reglamento de régimen disciplinario detallado que no hay completo. El procedimiento electoral tiene también algunas cuestiones que posiblemente sean anacrónicas y que pudieran debatirse en este momento. Y como quiera que va a coincidir el posible proceso, en el caso de que lo aprueben, de reforma de los estatutos con una eventual nueva ley del deporte, posiblemente también habrá que analizar cómo la ley del deporte establece el nuevo estatus de los clubes y si ello tiene que tener alguna repercusión en los estatutos propios. Bueno, como quiera que, insisto, no es ninguna voluntad de esta Junta Directiva
convencer de qué temas la Asamblea debe analizar, porque es facultad de la Asamblea. Lo que sometemos a la consideración de ustedes es la votación de si se abre o no este proceso, pero intentábamos ilustrar de que a la Junta le parece que hay suficientes motivos. Por ello, pasamos a la supuesta o a la posible aprobación de este punto y, en el caso de que lo hagamos, luego ya pasaremos al siguiente, que lo explicaré en el supuesto de que es esta transparencia, pero lo explicaré en el supuesto que sea favorable a votación. De esta suerte, comenzamos ahora un tiempo en el que vamos a tratar de terminar de votar, los que no lo hayan hecho, sobre estos 3 puntos del orden del día. Les recordamos que cuanto más diligentemente lo hagamos, pues seguro acortaremos el tiempo de ello. Les agradecemos su colaboración y, en cuanto tengamos los resultados ya analizados, los trasladaré para que la Asamblea sepa qué se ha decidido. Hay 3 votaciones. Les explico, aunque es muy sencillo, que hay 3 colores. El primero es verde, el segundo azul, el tercero naranja. El primero verde lo que viene a definir es la aprobación de las cuentas anuales y tiene 3 opciones. Votar que sí, lo cual saben que supone aprobar las cuentas y la gestión, por supuesto. Votar que no, que es lo contrario, rechazarlo, y la abstención, ejercer el derecho de voto, pero sin manifestarse de forma favorable o no. Exactamente igual son las otras 2, con respecto, la azul con respecto al presupuesto y la naranja con respecto a algo parecido, naranja, sí, con respecto a la reforma estatutaria eventual. Les agradecemos su participación y les emplazamos dentro del menor tiempo posible a comentarles los resultados finales. Eskerrik asko. Inscrito como comparecientes a esta Asamblea son exactamente 600. En la primera votación ha habido 321 votos a favor para la aprobación de las cuentas anuales del pasado ejercicio, lo cual supone un 53,5% de los 600 socios compromisarios asistentes. Por lo tanto, se aprueban las cuentas en la forma y medida que hay más votos a favor que en contra, y además hay más del 50% de los socios compromisarios de los que forman el quórum. Votos en contra, para su información, hay 240, lo cual supone un 40%. Votos en blanco, 15, que es un 2,5%. Votos nulos, 14, que es un 2,3%. Han votado un total de 590 personas, lo cual significa que 10 compromisarios no han ejercido su derecho a voto. Dicho eso, se aprueban las cuentas del ejercicio pasado y el informe de gestión. Se aprueba el punto 1 del orden del día. Pasando al segundo punto, contamos obviamente en el segundo y el tercero con el mismo quórum, 600. Tenemos unos votos a favor de 284 votos, votos en contra 276, votos en blanco 14, votos nulos 16, lo cual significa que son 590, se los vuelvo a repetir, 284 a favor, 276 en contra, 14 en blanco, 16 nulos, total de compromisarios que han ejercido el derecho del voto, 590, lo cual también implica que 10 no han votado. Dicho eso, aunque existe una aprobación por mayoría de votos, no se llega al 50%, no se supera el 50% de asistentes. Y viene a incidir en lo que antes les decía, que es que tenemos un problema de no aprobación con la redacción actual de este estatuto. No solo hay que tener una votación más cuantitativamente favorable, sino que la mitad de los que se han listado como asistentes más uno comparezcan. Y tenemos un 47,33%, lo cual significa que, a pesar de haber recibido más votos a favor del presupuesto, decae su aprobación por falta de no haber superado la mitad más uno del quórum. En contra ha habido 46%, en blanco un 2,33%.
nulos 2,67. Bueno, esto, como pueden comprender, llevará a un debate y a un estudio por parte de la Junta Directiva y haremos lo que deba proceder. Con respecto a la tercera votación, en la cual valorábamos la apertura del procedimiento de reforma y que condicionaba el siguiente orden del punto del día, tenemos votos a favor 409, lo cual supera con creces el 50%, porque es un 68,17%. Para su información, en contra hay un 26%, son en cifras absolutas 156 votos en contra, en blanco 11, nulos 11 y abstenciones por descarte, son 587 votos, pues 13. Lo cual nos permite aprobar, al igual que el punto número 1 del orden del día, la apertura del procedimiento de reforma. Esto nos lleva a terminar pasando al siguiente orden del día y procediendo a someter a su consideración la determinación de qué miembros de la Asamblea que han presentado su candidatura de cara a poder formar parte de esa comisión. Ustedes tienen que ejercer su derecho de voto para saber quiénes tienen el mayor respaldo y 2 de ellos se incorporarán a esa comisión. Realmente, si analizamos el procedimiento en aquel diagrama de flujos que le presentábamos antes, estamos en la segunda de los pasos, que es, ya hemos aprobado el paso 1 y ahora hoy terminaremos aprobando, obviamente por la mayoría que suponga, las 2 personas de la Asamblea, de los que se han presentado, que son socios compromisarios o simplemente socios, tienen esa facultad y que vamos a tratar de aclarar. Como ustedes pueden ver, hay 11 personas que se han presentado. Josu Arteta, Gorka Cubes, Xavier de la Torre, Óscar Díez, Gonçal Fresno, José Ignacio Ormaeche, José Antonio Peñafiel, José Manuel Pérez, María Teresa Ruiz, David Salinas Armendáriz y Igor San Román. Nosotros vamos a intentar dar una opción a quien desee de los miembros que se presentan para poder en 2 minutos hacer una breve descripción de quién es y por qué se presenta. Son 11, por lo tanto, rogamos los que quieran hacerlo que administren los tiempos con cierta discreción, ya que la Asamblea se alarga mucho si, en todo caso, nos sometemos al orden. Sí me gustaría enseñarles una transparencia en la cual pueden ver lo que ahora vamos a hacer, que es no solo elegir a 2 miembros compromisarios, sino configurar una comisión de reforma que exactamente está formada por 5 personas. Para que ustedes sepan lo que están eligiendo, que no es el 100% de la comisión, hay 3 personas más que se incluyen y forman, según los estatutos actuales, que está definido todo esto en la disposición adicional primera de los estatutos, forman la comisión reformadora de los estatutos. Por razón natural, el presidente del club, de la Junta Directiva y del club, es a su vez el presidente de la propia comisión de reforma. Hay 2 miembros que los nombra la Asamblea General, que es lo que estamos haciendo ahora, por elección ante los candidatos que se presentan, y luego hay 2 miembros que los nombra directamente la Junta Directiva. Por esto vamos a pasar con diligencia a dar turno, a poder ser en el orden de lista de los miembros que aspiran a formar parte de esta comisión, para que quien quiera hacerlo suba un par de minutos a definir quién es y cuáles son las razones que le mueven. Yo pediría, en su caso, a Josu Arteta, si está presente, que manifieste si quiere ejercer este derecho, o, en su caso, pasamos al siguiente, en el supuesto de que no lo desee o que no esté. ¿Estás? Tienes la palabra, Josu.
Moia egun honez, jaguerrion ja, ia ordubie direz eta. Lehenengo eta behin, eskertu nahi nuke denori hemen egoteagatik eta nire izena. Dakizuenez, Josu Artetara, 51 urte daukaz eta basauritarranaz. Atletiken bazkide bezala, 26 urte daroaz eta ikusten dozuenez, Euskaldun zarranaz. Ez dut apaituko nire formazio bezala euskera, inglesa edo kastellanaz ulertzen eta hitz egiten dodala, gaur egun gizartean nire ikuspuntutik 3 hizkuntz horiek jakitea beharrezkoa izango litzateke. Paso en grandes rasgos a decir cuál es mi formación. Soy licenciado en Derecho desde hace 28 años por la Universidad de Deusto. Además de eso, realicé un máster en investigación en ciencias jurídicas también por la Universidad de Deusto, igualmente por la Universidad de Comillas de Madrid y por la Universidad de Ramon Llull de Barcelona. He participado en diversos cursos y seminarios de Derecho Deportivo, impartidos en primer lugar por el Colegio de la Abogacía de Vizcaya y también por la Universidad de Comillas de Madrid. Con motivo de mi experiencia laboral, 28 años ejerciendo como abogado, pues estoy muy habituado y he tenido oportunidad de, en primer lugar, reformar estatutos de distintas sociedades, sociedades limitadas, anónimas, cooperativas, asociaciones, clubes deportivos con los que también he estado colaborando, sobre todo en el entramado social de Basauri, del municipio donde yo vivo, y actualmente estoy colaborando concretamente con un club deportivo de fútbol, el Indarcho, de Basauri. El motivo que me ha llevado a presentar mi candidatura para formar parte integrante de esta comisión de reforma de estatutos es intentar aportar mi granito de arena en cuanto a mi conocimiento, si se tiene a bien por parte de los socios, y aportar pues, ese saber para intentar mejorar aquellos estatutos de los que nos hemos valido en este club que tanto amamos en el corazón y en la cabeza, lo llamamos, y intentar amoldarlos y actualizarlos a las necesidades que actualmente tiene este club, modernizándolos, dando pie a lo que los socios demandan respecto a aquellas cosas que consideran que deben de ser modificadas, y para eso estoy aquí. Si es que se tiene a bien el contar conmigo, pues se contará tanto desde dentro como desde fuera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eskerrik asko, Josu. Gorka Cubes, por favor. Bueno, eguerdi on denori. Yo soy Gorka Cubes, llevo ya aproximadamente 20 años de socio, de los cuales 7 años como socio compromisario en esta asamblea, y bueno, creo que desarrollando diferentes iniciativas en las cuales pues, me habréis podido conocer ya desde el propio año 2014 o 2013-2014, que fundamentalmente fue el motivo por el que me presenté a socio compromisario, con aquella reforma fallida de estatutos en la cual bueno, pues, traté de participar activamente, aportando diferentes alegaciones, etcétera, al borrador que se hizo. Ese fue, digamos, mi inicio dentro de la Asamblea, buscando, digamos, esa aportación del socio. Posteriormente, en el año 2017, como recordaréis, a través de una iniciativa que trajimos aquí a la Asamblea, un grupo de socios compromisarios que buscaba asimismo una mayor participación y una modernización de los procedimientos del club, y que tuve el honor de defender en el estrado. Y bueno, pues a lo largo de distintas iniciativas también recientes, bueno, que buscan bueno, pues lo que yo creo que es la reforma de estatutos, que no es más que una revisión y una, entre todos, del modelo de club que queremos. En mi caso, creo tener bastante claro cuál es el modelo de club que deberíamos tener, que debería estar basado en, y sería, digamos, esa base de la reforma de estatutos, una mayor participación del socio y del socio compromisario en la vida y en la toma de decisiones del club, y al mismo tiempo pues, una mayor transparencia de la Junta Directiva en su gestión. Asimismo, entiendo que debería haber bueno, pues una serie de reformas fundamentales, de mayor modernización de las estructuras, de los procedimientos bueno, que están reglados en los estatutos. Sin embargo,
opino firmemente que, si bien esa es, digamos, el pozo con el que yo me quiero aproximar a la comisión, creo firmemente que los miembros de la Comisión de Estatutos deben ser los verdaderos dinamizadores de un proceso abierto y participativo. No puede ser lo que ha ocurrido en anteriores reformas, que las comisiones se han encerrado, digamos, en sí mismas. Deben ser procesos abiertos en los cuales se escucha a todos y estén encima de la mesa todas las opciones y todas las ideas. Yo, desde luego, ese es el compromiso que quiero hoy demostrar y adquirir con todos vosotros, que si soy elegido como miembro de la Comisión de Estatutos, trataré de impulsar un proceso verdaderamente participativo en el cual se incluyan, digamos, todas las ideas presentes. Para lo cual, bueno, yo aporto mi formación y mi experiencia profesional, que creo que también puede tener una importancia en la comisión. Bueno, estoy acostumbrado, digamos, por mi labor profesional y por mi formación al desarrollo de proyectos integrales en equipos multidisciplinares de trabajo. Al mismo tiempo, tengo experiencia en desarrollo de procesos y gestión de procesos de participación ciudadana y de gobernanza pública. Y tampoco me son ajenos las cuestiones jurídicas y normativas en un entorno profesional como el que yo me muevo de hiperinflación, digamos, reglamentaria, y bueno, también tengo formación específica en jurídica y en experiencia en desarrollo normativo. Ese, digamos, que sería mi compromiso, si tenéis a bien depositar en mí la confianza, el poder aportar lo mejor de mí, mi tiempo, mi trabajo, en pos de esa reforma que yo creo que es ansiada por todos. Y es, entre comillas, a lo único que me puedo comprometer si accedo a la comisión, es el tratar de escuchar a todos y buscar esos puntos de unión que nos puedan hacer a todos llevar la reforma a buen término. Bueno, eta azkenean, minututxo bat bakarrik euskaraz hitz egiteko eta mezua emoteko. Gaztelaniaz esan dudan bezala, nire ustez garrantzitsuena da prozesua. Prozesua irekia eta zabala izan behar da, ideien guztien eta lan guztien iritziak eta ideiak kontutan hartzen, hori da niretzat garrantzitsuena, helburua iristeko, eta horretarako ni zuen konfiantza eskatzen dizuet, eta hori lortzen badut ni nire denbora, nire lana, eta behar den guztia ipiniko dut hor mahai gainean komisioan helburua lortzeko. Eskerrik asko, Patrik. Eskerrik asko, Gorka. Sube al estrado Xavier de la Torre. Bueno, egun ondan hori. ¿Se me oye? No se me oye, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, egun ondan hori. Yo, si me permitís, voy a intentar ser más breve y voy a vincularlo más a algo más afectivo. En cuanto a mi trayectoria, creo que todos la podemos leer y bueno, el que quiera se la puedo detallar más en adelante, pero no me gustaría que esto se convirtiera en un duelo de meritología. Creo que hoy el Athletic ha ganado, que todos hemos ganado, todos hemos votado, o la gran mayoría hemos votado, que queremos sentarnos a reflexionar y a hablar sobre el Athletic que queremos ser, y yo creo que eso ya es marca suficiente para no entrar en este juego. Simplemente deciros que soy un apasionado de este deporte, de este club y de lo que significa ser de este club. Y que considero que es el momento de afrontar este diálogo y de sentar las bases de lo que queremos ser. Pero me parece importante que lo construyamos sin olvidar lo que somos. Eso que hemos vivido todos desde pequeñitos con nuestros aitites, amamas, aitas y amas, ¿no? En definitiva, lo que nos hace únicos y diferentes. Así que, por mi parte, únicamente ponerme a vuestra entera disposición, aseguraros que en caso de que consideréis que debo ser quien nos represente o os ayude a representaros en este proceso, va a haber trabajo, va a haber entrega y, sobre todo, va a haber mucho sentimiento atleti. Mi esker dan hori eta hau atleti. Eskerrik asko, Xavier. Tiene la palabra, si lo desea, Óscar Díez. No sé si vuelve a subir Óscar al estrado. A ver, egunon, como os decía antes, el hecho de tener las urnas abiertas hace que estemos ya poca gente aquí. A mí me viene bien, estoy mejor en foto que hablando, pero bueno, os voy a explicar
Llevo dos intentos desde que soy compromisario, se han intentado modificar los estatutos 2 veces. Las 2 veces he trabajado comparando los estatutos con los actuales, mirando las diferencias, a ver si mejoraban lo que había o no. Me he presentado como candidato a la comisión porque puedo aportar un extenso conocimiento de los estatutos de tantas veces que los he estudiado, comparado y analizado. Os lo resumo en 10 puntos. Reglamento. Sabéis que la modificación de estatutos es un proceso complicado y largo en el tiempo. No se pueden cambiar todos los años, pero sí hay aspectos que cambian muy a menudo. Para que no se queden antiguos los estatutos, lo mejor es redactar a la vez unos estatutos que recojan nuestra esencia, nuestros pilares y nuestros nacimientos, y un reglamento donde esté lo variable, la tecnología y todo lo susceptible al cambio. En los últimos estatutos que nos fueron presentados a aprobación, aparecía que la web del club era athletic-club.net, cuando ya era athletic-club.eus. Se nos presentaron a aprobar unos estatutos ya desfasados. El reglamento solucionaría esto. Conozco los puntos fuertes de los estatutos y el espíritu que emana de ellos. Por ejemplo, el artículo 19 de los estatutos, Asamblea Ordinaria, que me he referido antes a él, es el que explica la manera de llevar a efecto muchas de las funciones de la Asamblea y se vulnera varias veces todos los años. Este artículo lo fulminaron en la última propuesta de estatutos, para que no se pudiera acusar de vulnerar los mismos. Además, hay otras 3 maneras de participación efectiva del socio en el club. Introducir puntos en el orden del día, convocar asambleas extraordinarias y la moción de censura. También todas ellas fueron casi imposibilitadas por los requisitos y los plazos de tiempo que se pedían. Hay que evitar a toda costa perder lo conseguido y retroceder en los derechos que tenemos. También conozco las debilidades de los mismos, como la forma de redacción que muchas veces hace muy complicado al común de los mortales entenderlos y saber qué significan en la práctica. Eso hay que corregirlo. Cuarto, lagunas. Estos estatutos contienen importantes lagunas que habrá que evitar para impedir interpretaciones interesadas. Quinto, contradicciones. También en los estatutos actuales hay contradicciones entre diferentes artículos y otras con el Decreto Ley 163/2010 que es necesario hacer desaparecer. Sexto, transparencia. Nuestros estatutos adolecen de mecanismos para favorecer y obligar a la transparencia. De hecho, somos el antepenúltimo equipo de primera en el ranking de transparencia, o sea, el tercero en opacidad. Eso se debe a la actitud de las juntas directivas. Por eso es necesario imponer la transparencia desde los estatutos. Séptimo, participación social. Tampoco se potencia la participación social. No está recogido algo tan simple como unas votaciones de todos los socios para decidir asuntos trascendentales, ni tampoco comisiones de control que emanen de la Asamblea. Octavo, estructura. Es imprescindible dotar de una buena estructura a los estatutos, de manera que si algún día, por una ley o por otra circunstancia, fuera necesario modificarlos, que se pueda hacer de la manera más sencilla posible y no que fuera necesario cambiarlos por entero por interrelaciones entre distintos artículos. Noveno, estatutos del club. Los estatutos que se van a redactar son los estatutos del club, no son los estatutos de las 5 personas que se van a juntar allí a redactarlos. Yo tengo 2 ojos, entre todos tenemos 90.000. Es necesario que todos contribuyamos con nuestro saber a los nuevos estatutos. Me comprometo a aportar todo mi conocimiento, pero también a servir de correa de transmisión de vuestras colaboraciones, bien sea a través de medios que ponga la Junta Directiva o, si no, los pondré yo en la medida de mis posibilidades. Que sean estatutos participativos. Décimo, soy compromisario y solo tengo compromiso con el club, con su idiosincrasia, con su filosofía, con los socios y con la asamblea que los representa. Es lo único que voy a defender y lo único que os puedo ofrecer. Gracias por vuestra paciencia. Eskerrik asko, Óscar. Tiene la palabra, si lo desea, Gonzalo Fresno Astorqui, que no sé si está presente en la sala. Gonzalo Fresno Astorqui. Supongo que no lo está. Entonces pasamos a José Ignacio Ormaeche Kortajarena.
José Ignacio, el estrado es tuyo. Intentemos no excedernos demasiado en el tiempo, pero sin limitar la exposición a lo que desees. Hola, egunon, danori, lagunok, muy brevemente. Soy Nacho Ormaeche y creo que me conocéis muchísimos de los compromisarios presentes, así que no me voy a extender en eso. Alabo la valentía de la directiva, presidente. Afrontar la reforma de estatutos es una medida que de verdad es arriesgada. Pero a la vez, y paradójicamente, creo que no es el momento, o al menos no era el mejor momento. Lo que son las cosas, ¿verdad? Será lo más paradójico que oigáis entre los compromisarios que nos hemos presentado a esto. Echo en falta más paz social e incluso más tranquilidad deportiva todavía. Pero como posiblemente no haya un buen momento nunca, o siempre algunos amigos me han dicho al manifestarles esto que efectivamente nunca puede ser un buen momento si no lo afrontas. Con la misma sinceridad que digo esto, también digo que me voy a implicar a tope en el caso de que contéis conmigo. Por eso me he ofrecido. Fundamentalmente, si me tengo que definir, diría que soy un compromisario preocupado, muy preocupado. Preocupado de que un nuevo proceso de reforma estatutaria vuelva a salir mal. Porque creo que sería algo malo no para la Junta que protagonice el momento, como pasó en el pasado con la de Josu Urrutia, sino es malo para todos. Creo que todos sabemos lo que es hacerse un Froilán, que es pegarse un tiro en el pie, y eso no nos puede volver a pasar. Así que, bueno, pues aquí me tenéis si lo creéis oportuno. Eskerrik asko y buen día. Egunon. Eskerrik asko, Nacho. Tiene la palabra, si lo desea, José Antonio Peñafiel. No sé si está presente en la sala. Parece que no, o no quiere ejercerla. Pasamos a José Manuel Pérez Ortiz de Mendívil, que sube al estrado. Buenos días a todos. Como se ha visto en esta Asamblea, hay artículos de los estatutos que provocan debates y, sobre todo, crispación. ¿Por qué? Porque cada uno los interpreta a su forma y manera. Hagamos unos estatutos que no den posibilidades de doble interpretación. Muchos me conocéis como Manu Lezama. En estos momentos cruciales para el devenir del futuro de nuestro club, quiero ante todo decir que esta mesa de trabajo de los estatutos puede dar un momento histórico del club. Realizar unos meros estatutos es obligación de todos. ¿Por qué? Para adecuarlos a esta sociedad en la que vivimos. Tenemos que tener muy claro que los estatutos tengan que ser claros y sin dobleces, adecuados a todas las armas que tenemos actualmente, Internet, medios de comunicación social, etcétera, etcétera. Mi intención es realizar unos estatutos para todos los socios y socias con la aportación de todos y, sobre todo, teniendo en cuenta a todos, sin excepción. El presentarme a esta comisión, considero que estoy capacitado, si no lo hubiese hecho, es sobre todo poner mi granito de arena y devolver con mi colaboración todo lo que nuestro Atleti me ha dado. Desde el vientre de mi madre ya era del Atleti y todos sabéis por qué. He buscado y tengo una serie de amigos compromisarios que me van a ayudar. Considero que todas las aportaciones son necesarias y que nadie es dueño de la verdad, por lo que toda ayuda será poca. Abierto a todos los socios y socias, sobre todo, y una esponja para intentar absorber todo lo que me hagáis llegar. Por cierto,
Yo no estoy nada desmejorado. Aupa Athletic. Eskerrik asko, Manu. Tiene la palabra, que me consta que creo que está, María Teresa Ruiz. Bueno, eguerdion, edo arratsaldeon, Maite Ruiz naiz, nirekide zenbakia 12.906 da, eta hasi baino lehen nire kurrikuluma azaltzen baino lehen gauza paritxo bat esan nahi nuke, zain nahi nituzke. Bueno, soy Maite Ruiz, el número de socia no sé si hay que decirlo, lo digo por si acaso, mi intervención, 12.906. Soy la única mujer entre las 11 personas candidatas a trabajar en la Comisión de Renovación de los Estatutos y, bueno, me ha sorprendido. La primera sorprendida soy yo. Esperaba ver algún nombre más, aunque solo hace falta echarle un vistazo a la sala y aunque quedamos menos, igual ahora se nos ve un poquito más las que estamos, pero bueno. Yo hace un par de días que leía la memoria, que la recibía en mi casa, las páginas 134 o 135, pues leía y me gustaba leer aquello que decía, y lo voy a leer textualmente: enorgullece comprobar que las mujeres cada vez están más presentes y con un papel más destacado en cualquier esfera del club. Bueno, pues ha llovido un poquito también desde entonces, desde que las mujeres no accedíamos a ser socias. Y, bueno, pues a pesar del cambio climático, el sirimiri ha ido barriendo esas cosas, ¿eh? No solamente se puede acceder a ser socia, sino que yo también, leyendo eso y con la esperanza de la propuesta que os voy a hacer, me enorgullece también, pues, además de poder haber sido socia del Athletic, ser socia compromisaria, porque siento los colores del club, siento la filosofía del club y siento que las mujeres estamos presentes y podemos estar presentes y participar activamente en diferentes ámbitos del club. Como decía, antes de decir un poquito quién soy o cuál es mi perfil, para los que no me conocen, pues sí quiero comentar algo, que entre 11 personas soy la única mujer y en esta tiempos modernos y en la ética que nos lleva estos días al respeto de la paridad de las mujeres en la participación en todos los ámbitos, en el deporte también y en todos los ámbitos, pues sí le planteo a la Asamblea que tiene que elegir 2 candidatos que, respetando esa ética de los nuevos tiempos y respetando la legislación actual, se plantee que uno sea hombre y otro sea mujer. Y también a la Junta. La Junta también elige 2 candidatos, que uno sea hombre y otro mujer. Entonces, luego me contestáis si queréis y yo voy contando un poquito pues quiénes soy, mientras os pensáis que debe respetarse, me imagino. ¿O no? ¿Os pronunciáis? Bueno. ¿Por qué me presento y cuál es mi perfil? Pues en principio veo que es una oportunidad de participar activamente. Es un derecho a participar como socia compromisaria también, pero como simplemente socia. Yo lo considero también un deber porque soy socia compromisaria y lo considero un deber porque la voz de la mujer también esté ahí. El Athletic somos todos y las mujeres también somos atletis. Pienso que en una gestión democrática y transparente es aquella que promueve la implicación de socias y socios para que todos estén vinculados con el proyecto del club, con el proyecto Athletic, con su filosofía. Soy una persona de retos y me gusta participar en proyectos. He participado en otros foros, también en grupos de elaboración de documentos, de reformas y de enmiendas a estatutos. Yo soy de educación, mi currículum es de educación, he pasado por todas las etapas educativas, por todos los estamentos, por decir,
o casi todos los estamentos, por decirlo de alguna manera. He dirigido diferentes centros, he llevado gestiones económicas, he coordinado proyectos. Tengo un perfil diferente quizá al que se está exponiendo aquí, pero muy necesario en la sociedad, pienso. Ese perfil diferente me lo da no solamente mi estado de mujer, como os decía, sino mi currículum en el trabajo. Sé perfectamente cómo funcionan las enmiendas a los estatutos, porque he participado también en asociaciones, partidos, etcétera. Y me gusta leerme los documentos y creo que puedo aportar, que soy creativa, que soy coherente con mi trabajo, pues porque en mis valores por profesión y mis valores personales me dedico a formar ciudadanos que, además de ser ricos en conocimiento, son ciudadanos activos y responsables con la sociedad en que vivimos. Valoro el deporte, soy deportista, y creo que el deporte es una herramienta de fomentar valores muy positivos y de contribuir a la cohesión social. Pienso que el Athletic no es solamente fútbol, es mucho más. Es una gran filosofía de vida que también he escuchado otras veces. Soy una persona que se implica, además, en el desarrollo positivo y transparente del trabajo a realizar. Soy de realizar propuestas con ideas claras y concretas, pero también una persona que respeta las diferencias de opiniones y que participa y quiere participar en trabajar en positivo, en construir junto a mis compañeros, si se da el lugar de participar en la comisión, pues hacia el logro de proyectos y objetivos comunes. Creo que sé escuchar y que hace falta mucho el saber escuchar y el saber llegar a acuerdos y el no olvidar los valores. Creo que hay que recoger pues, propuestas, enmiendas de todos los socios. Al final, los que estamos en la comisión, aparte de aportar o ser creativos en cuanto a proyectos, lo que tenemos que hacer es gestionar, escuchar todo lo que vaya llegando y pues, los estatutos actuales, que tienen 10 títulos, pues título por título, artículo por artículo y punto por punto, pues añadir, quitar, cambiar el estilo o incluir aquellos aspectos, sobre todo concretar, que parece ser que nos inquietan a la mayoría de los socios. Al final, los estatutos son de todos los socios y socias del Athletic. Sobre todo, construir, ser positivo y, bueno, no sé si hace mucha falta que diga cuál puede ser mi mayor sensibilidad. Efectivamente, yo voy a colaborar en todos los puntos de todos los títulos y artículos de los estatutos. Pero, efectivamente, pienso que mi perfil, aunque lo veáis diferente, yo creo que ya tenemos también en el club y dentro de la comisión puede haber economistas, puede haber juristas, es un perfil diferente en todos los sentidos, no solo de género, sino un perfil diferente a tener en cuenta una serie de valores, a una serie de formación y de algunos puntos y parte social, que es muy importante también, en la que hay que tener en cuenta. Y bueno, pues no me quiero extender más, pero os queda lanzada la pregunta, porque la pregunta es si vamos a respetar esa paridad de género en esta votación. Son 2 candidatos a elegir en la Asamblea, por un lado en la Asamblea, uno hombre y otra mujer, y por otro lado por la Junta, uno hombre y otra mujer. Qué ricasco, Maite. Creo que ha quedado suficientemente explicado. Tiene la palabra, en su caso, David Salinas Armendáriz. Si se encuentra presente y quiere ejercerla, efectivamente sube al estrado. Eguerdion, David Salinas Armendáriz naiz, abokatua, Eusko Jaurlaritzaren letratua eta zuzenbidean aditua. Oso labur esango diot. Gure klubeko arauak gaurkotu behar dira.
hori zalantzarik gabe, eta nola ez estatutoak. Kompromisario gisa, 20 piku daramat urtez, eta bazkide 30. 30, ja. Eta nire ustez, badira gauzak, gaurkoz ez dira klub moderno batena. Voy al grano. Creo que los estatutos hay que actualizarlos. Ha habido 2 intentos anteriores de actualizarlos que no han salido adelante y lo que tenemos que analizar es por qué no salieron adelante esos 2 proyectos que fueron muy bien trabajados, pero que en algunos aspectos no se aprobaron por los 2/3 de esta Asamblea. Y yendo al grano, yo creo que un tema fundamental es la propia composición de la Asamblea Decisoria del Athletic, esta Asamblea de Compromisarios. Yo, como os decía, llevo 25 años de compromisario y si no me convence alguien de lo contrario, creo que el sistema de elección de compromisarios actual es el mejor. Es decir, los que estamos aquí, los que somos compromisarios, lo somos porque queremos ser compromisarios, porque nos avalan otros 9 socios y queremos participar en los asuntos del Athletic. Si alguien me convence de que hay otro sistema mejor, lo aceptaré, pero hoy en día creo que hay que respetar. No creo para nada en aquello de que los compromisarios somos una casta o algo así, como se dice, y creo que los que estamos aquí estamos porque nos interesan los asuntos del Athletic. Y yo me comprometo a defender que siga el actual sistema de nombramiento de compromisarios. Y lo digo porque es un tema fundamental. Hay otros temas. El sistema electoral está totalmente caduco, está obsoleto. La presentación de firmas, las copias del DNI, etcétera. Hay que digitalizar el club a la hora de presentar las candidaturas a la directiva de la presidencia. El tema disciplinario. No tenemos un reglamento disciplinario, tenemos 2 o 3 artículos totalmente pasados. El tema de la propia celebración de la Asamblea ha quedado de manifiesto hoy. Los quórum para la constitución de la Asamblea, los quórum para las decisiones, lo que acaba de ocurrir hoy. Eso hay que actualizarlo. Tenemos que actualizar todo lo que es las relaciones con los socios, la participación, que los socios puedan participar en consultas sobre los temas que a todos nos interesan. No hace falta hacer quizá una asamblea, pero sí es necesario, y así lo voy a proponer, que el club consulte cuál es el sentir de nosotros sobre la filosofía, sobre los contratos, etcétera. Eso es actualizar los estatutos y obligar a que el club también se modernice. Y finalmente, creo que hay que aprovechar el trabajo que se realizó por anteriores juntas. Habrá que analizar las cosas que se aportaron muy positivas y, sobre todo, habrá que analizar por qué no se aprobaron con esa mayoría de 2/3 que exigen los estatutos. Yo me comprometo a que todas las propuestas que se hagan por los socios se analicen, se contesten a todas, se razonen el sí o el no y que el proyecto que salga de todos sea participativo y, sobre todo, sirva para defender al Athletic, en cuya filosofía creo firmemente. Eso ya os lo digo, creo firmemente. Y también creo en que este club tiene que estar enraizado con la sociedad vasca. Y como algunos sabréis sobre mi ibilbide jurídica, creo en la oficialidad de la Euskal Selekzioa. Y creo que el club, como ha hecho, se tiene que implicar. Y creo que la Federación Vizcaína de Fútbol se tiene que implicar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, David. La última persona que figura en la lista de candidatos a presentarse es Igor San Román. No sé si está presente en la sala, si lo está, que tiene derecho a tomar la palabra. Parece ser que no lo está. Por lo tanto, damos por cerrado el turno de presentaciones de las candidaturas. Creo que todo el mundo ha tenido suficiente tiempo como para poder exponer sus fortalezas y ahora voy a explicar muy brevemente cómo vamos a realizar esta votación, que intentaremos sea lo más rápida posible. Ustedes tienen derecho a votar a un máximo de 2 personas. Tienen, como están viendo proyectada, una hoja en la que pueden hacer 2 X, tienen el boli oficial para poder hacerlo de esta asamblea. Y por favor, no marquen más de 2 personas porque directamente quedaría anulado el voto. Si ustedes solo quieren votar a una, esa es una facultad que pueden hacerlo. Al final saldrán elegidos los 2 que más votos individuales tengan.
Creo que está claro. Si alguien tuviera dudas, estoy a su disposición. Procedemos a realizar el cierre de la votación y en cuanto ¿Perdón? No, es que esto no es para contestar. O sea, este no es... O sea, no sé lo que ha preguntado. Creo recordar si va a haber paridad en nuestras propuestas. Lo primero que le digo, con todo el respeto, es que esto no era un ruegos y preguntas, era una exposición. Y lo segundo, que le vamos a contestar inmediatamente posterior a esto. Se lo agradecemos su paciencia. Procedemos entonces a votar y les comunicaremos la decisión final. Arratsalde-on, ya por las horas vamos cambiando el saludo del inicio. Mientras damos un poco pie a que la gente sepa que comenzamos, os voy a, con carácter previo, os voy a manifestar una cuestión ajena a este punto y que matiza una decisión adoptada anteriormente. Como quiera, es un hecho medianamente no habitual la votación que hemos disfrutado hoy respecto al presupuesto y por responsabilidad este secretario, esta Junta Directiva, conociendo una serie de cuestiones previas, hemos decidido saber si el relato que manteníamos era el correcto o no, entendiendo que la interpretación que hacíamos era garantista y era adecuada. Se nos ofrece por parte de los servicios jurídicos un informe a resultas de la votación que acabamos de tener sobre la aprobación o no del presupuesto, que procederé a leerles de forma literal para ver si ese relato es adecuado o no. Se nos dice por los servicios jurídicos: interpretación del artículo 33 de los Estatutos Sociales del Athletic Club en relación al quórum para la posible aprobación del presupuesto de la temporada 2019-2020. El artículo 33 de los Estatutos señala lo siguiente en relación al quórum para la adopción de los acuerdos de la Asamblea General. Artículo 33. Quórum para la adopción de acuerdos. En las asambleas ordinarias y extraordinarias se proclamará como acuerdo la decisión de la mayoría simple de los asistentes en los asuntos propios de la competencia de la Asamblea. Los resultados han sido 284 votos a favor, 276 votos en contra, 14 en blanco y 16 nulos. Votos emitidos 590, asistentes 600. Cabe entender que deben aprobarse los presupuestos debido a dos razones. La primera, que se ha obtenido un resultado de mayoría simple al ser superior los votos favorables respecto a los emitidos en contra. La segunda, es cierto que no se ha obtenido mayoría superior al 50% de los asistentes, para lo que serían necesarios 301 votos en vez de 284. Ahora bien, dicha interpretación debe considerarse que supone exigir una mayoría absoluta al resultado que no se exige en el artículo 33. Y finalmente, tercero, la interpretación y los precedentes seguidos en el club apoyan la consideración de que es suficiente con un conjunto de votos favorables superiores a los emitidos en contra, sin requerir mayoría absoluta. En concreto, en la Asamblea General de fecha 26 de octubre de 2009 se aprobó el presupuesto de la temporada 2009-2010 con unos votos favorables de 455 en contra de 424, en blanco 23 y nulos 14, votos emitidos 916, asistentes 922. Es decir,
que rectificamos la interpretación, lo cual cabe a esta Junta Directiva, lo hacemos en unidad de acto para que pueda ser perfectamente válido y se aprueba el número 2 de los ordinales del orden del día, agradeciendo a todo el mundo su comprensión. Bueno, seguimos con el... ¿Perdón? No, con todo el respeto, con todo el respeto. No, bueno, bien. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Usted tiene todo el derecho a poder hacer lo que considere y además no entienda mi negación a hablar como una cercenación a ningún derecho. Luego hay ruegos y preguntas donde usted podrá hablar lo que quiera. Perdón. Esto no es un debate, es una lectura de resultados. Bueno, con todos los respetos, la Junta Directiva interpreta con un informe jurídico y además había sido hasta excesivamente garantista. Respetamos la opinión de todo el mundo, pero esta es la interpretación y queda aprobado el punto número 2. Y procedemos a la lectura de resultados del punto del orden del día relativo a la definición, a la elección de los miembros de la Asamblea, no miembros de la Asamblea, los socios que se han presentado como posibles miembros del Comité de Reforma de Estatutos. Como saben ustedes, había 11 candidaturas, de las cuales las 2 más votadas son las que van a incorporarse como miembros a la Comisión de Reforma Estatutaria. Les voy a leer los votos recibidos por cada uno de los miembros que se han presentado a esta votación. Josu Arteta ha recibido 149 votos. Gorka Cubes ha recibido 162 votos. Xavier de la Torre ha recibido 79 votos. Óscar Díez ha recibido 39 votos. Gonçal Fresno ha sido votado en 83 ocasiones. José Ignacio Ormaeche en 125. José Antonio Peñafiel en 7. José Manuel Pérez Ortiz de Mendívil en 37. María Teresa Ruiz en 43. David Salinas Armendáriz en 85. Igor San Román en 32. Votos en blanco 57. Votos nulos 7. Un total de votos que no leo bien, pero creo entender que esta, la suma la tenemos que corregir porque me viene a 905 y eso no puede ser. Votan 2 veces, exacto, es verdad. Bien, por lo tanto, quedan nombrados miembros de la Comisión de Reforma Estatutaria por decisión de la Asamblea General don Josu Arteaga y don Gorka Cubes, a los cuales felicitamos y agradecemos el trabajo que van a realizar y les deseamos el mayor éxito. Seguimos y en este momento cedo la palabra al señor presidente para que explique los miembros que la Junta Directiva aporta para complementar los 2 que le corresponden. Bueno, para completar la comisión recién decidida o acompañar a los 2 miembros que en este momento ha votado la Asamblea, Polímero Sorionak, Josu y Gorka, acompañarán en esta redacción que esperamos todos. Insistimos en un mensaje que creo que ha salido durante la mañana. Primero, participativa. Segundo, transparente, como asumimos varios de los que estamos. Y seguro que acompañar y escuchar muchas de las opiniones y corrientes que estamos todos con ganas de compartir y redactar y recoger. Creo que las 2 candidaturas, primero, no encuentro a Maite. Yo no podía adelantar, no podía adelantar estos 2 miembros. Considerábamos que no lo habíamos hecho con otros grupos de trabajo. Pensábamos que hasta no aprobada la comisión y hasta no aprobados los miembros de la Asamblea tocaba guardar esta información. Pensamos que es el momento. En este caso, la Junta sí consideraba que era bueno que hubiera una candidata y un candidato a la comisión. Creo que no hacen falta sus presentaciones. Creo que los 2 son atletic sales reconocidos, capacitados para trabajar
ni probablemente para abrir un proceso que considero puede ser modélico y desde luego que recoja, como hemos vuelto a incidir muchos de nosotros, muchos de los trabajos, vuelvo a decir, lo dije creo que hace una semana, muchos de los trabajos, importantes esfuerzos que han hecho otras comisiones y otros socios a la hora de intentar redactar estos estatutos, con mejores o peores aciertos, pero desde luego con un trabajo y una dedicación que hay que reconocer siempre que abrimos un proceso. Esperemos que esta vez estemos cerca. No hay plazo, no hay tiempo, lo que sí es la firme, como han manifestado, por cierto, dos de los elegidos, creo que he escuchado en los dos discursos exactamente la misma palabra, escuchar, transparencia y participación. Seguro que esa comisión trabajará en esa línea y estaremos pronto en una mesa de trabajo intentando escribir el futuro del club. Eskerrik asko, benetan. Solo una matización que se solicita por el señor Uriarte, don Aner Uriarte, juez decano de Bilbao, es decir, el juez decano de todos los jueces de Bilbao, que dice que se haga una mención a su condición de no estar juzgando en este momento a nadie, es decir, está liberado de jurisdicción, por lo tanto no puede tener ninguna incompatibilidad ni con socios ni con nada que pudiera suponer. Es decir, consideraba él que si hubiera tenido su labor como magistrado en actividad plena, hubiera sido incompatible, pero al ser juez decano está liberado de esa función y, por lo tanto, pedía que se manifestara en este acto. Bueno, llegado a este punto, pasamos a un punto que suele suceder también cuando una junta directiva se incorpora a un nuevo mandato, es decir, que no es habitual en todas las asambleas, que es la aprobación de los componentes del comité de apelación. Anteriormente lo he mencionado, cambian con cada junta que se incorpora y requiere por los estatutos su ratificación. Habitualmente, salvo que alguien tenga pues, una manifiesta oposición, se suele hacer la aprobación por aclamación, es decir, porque todo el mundo esté de acuerdo. Vamos a presentar los miembros del comité de apelación y, salvo que alguien tenga algo en contra, pues daremos por aprobado el comité por aclamación y, si no, pues lo valoraremos con ustedes. Son Jonander Gamboa Aguirre, Iker Marcos Angulo, Gorka Gainza Martín, Iñigo Urrutia Serrano, Fernando Javier Barco Hurtado. Si nadie tiene ningún motivo de oposición, lo damos por aprobado. Perdón, ¿cómo se eligen? Bueno, la verdad es que se eligen desde la propia Junta Directiva por confianza profesional y habitualmente por ser también de alguna manera reconocidos por su comportamiento Athletic Sale. Es decir, este es un órgano que tiene un componente mixto, que tiene que tener 3 miembros juristas y 2 pueden no serlo. En este caso cumple exactamente esa función porque hemos pretendido que siga habiendo no solamente interpretación literal jurídica, sino la de cualquier socio que tenga bien amueblado su concepto Athletic Sale. Entonces, en este caso, como en todos los que las juntas los plantean, se busca con el buen y mejor sentido común pues personas comprometidas que también quieran estar en un tema que no deja de ser de sanciones, es decir, tampoco es para entregar premios, pero la verdad es que creemos que es una buena plancha. Si nadie tiene oposición, lo damos por aprobado. Sí. Vale. Sal. Arratsaldeon. José Andoni Vázquez, no me acuerdo del número de socios, si le queréis lo miro. Yo no tengo nada en contra de estos 5 socios, me parecen muy respetables.
pero en el nombre de la transparencia, que desde la primera palabra hasta la última lleváis diciendo toda la mañana, los 10 meses que lleváis, lo podíais haber mandado en la memoria, lo podíais haber dicho en el principio de la Asamblea, lo mismo que los 2 miembros de la Comisión de Estatutos, que no sé por qué ocultáis hasta última hora, después de que se aprueba, decís quiénes son vuestros candidatos. A mí, si me presentáis esos candidatos, igual voto que no a la propuesta de estatutos. No sé, si presumís de transparencia, no sé por qué tenéis que esperar a que votemos todos y una vez que sale que sí, presentéis vuestros candidatos. ¿Tenéis miedo a que no salgan? No sé, a mí la transparencia vuestra me deja mucho que desear, muchísimo que desear. Si puedo aprovechar el momento ya para no tener que volver luego, os lo dije en la reunión de San Mamés, que esto no somos ni Rajoy, ni Sánchez, ni compañía. Aquí la palabra de Vasco dada, como dijo el presidente, va a misa. O eso queremos nosotros. Si dices que no va a haber palcos VIP, no hay palcos VIP. Si dices que no, que vas a retirar los medios días del club, se retiran los medios días del club. Si dices que la anterior directiva vende a jugadores, que no los vende, que se van porque quieren, y el dinero en el verde, el dinero en el verde. Y si tienes que esperar a que tus mascotas de la prensa, a las que has filtrado todo lo que se puede y algo más, te digan que te has equivocado y que están aprobados los presupuestos porque no sabéis interpretarlos, ¿estamos en manos de quién estamos en manos? ¿Sois juristas? ¿Qué sois? Yo no me siento representado, a mí no me defendéis como socio, te lo dije el otro día. Te pregunté por qué mi mujer tiene que pagar 80 euros por ir a San Mamés o mi hijo pequeño y los amigos aquí de al lado de Cláusulas Anti-Athletic pagan 25, si eso os defiende al socio, y me hablaste de la Eurocopa. Y te dije, yo no quiero que me defiendas más, si eso os defiende al socio. Hoy vas a librar por 3 o 4 votos, pero el año que viene, cuando vengas aquí subiendo las cuotas porque vas a venir, la gente que viene todos los años aquí a por el pincho pote, te va a votar que no. Yo he pretendido dejarle opinar, pero entiendo las protestas de los socios. Y sin más, no digo nada más. Bueno, contestaremos a los temas en ruegos y preguntas, que es el momento para ello. Y ahora estábamos votando la aprobación, según dice el artículo 59 del Comité de Apelación. Es decir, que dice que lo nombran, lo propone la Junta Directiva y lo ratifica en la primera Asamblea la Junta Constituyente. Es un órgano necesario. Son 5 socios, como igualmente eran merecedores del respeto los 5 anteriores que lo formaban, y solo estamos pidiendo, por funcionamiento normalizado del club, si se aprueba o no, se ratifica esta propuesta. Aparte del socio compromisario que ha manifestado su oposición, ¿hay alguien más que quiera votar en contra? Es que, insisto, que esto no es el turno. Si, de verdad, si quiere, pues le agradecería que lo hagan ruegos y preguntas, por favor. Bueno, es que no es tampoco el momento. Estamos votando. Es decir, bueno, vale, dice que esta comisión no respeta la paridad. Por eso estamos. Bueno, vamos a ver. A mí, no, pero vamos a ver. Estoy dejándole hablar porque, por principio, lo que no quiero es que parezca que esta Junta viene, pues, aceptadas y agradecido.
Votamos la ratificación de este comité y, salvo que alguien más esté en contra, entendemos que queda aprobado por mayoría. Vale, entonces, no, ¿qué quiere decir? No, estoy intentando interpretar lo que dice. Le pregunto, ¿le vale una votación a mano alzada? Vale, pues le ruego, por favor, que los que estén por la labor de ratificar favorablemente el nombramiento, perdón, ¿cuál no se ha hecho? Esto se ha hecho en todas las primeras. Se ha hecho este procedimiento de aclamación. No se ha votado nunca porque nadie ha manifestado la petición y ante la petición estábamos intentando dar razón. Aquí este tema es muy claro. Creo que tenemos una asamblea que ha contemplado temas muy profundos que han requerido votaciones profundas y este es un funcionamiento orgánico del club que requiere simplemente una ratificación porque estos 5 miembros, como los anteriores, bastante esfuerzo hacen gratuitamente por formar parte del mismo. Utilizamos exactamente la mecánica que se ha utilizado para nombrar a las comisiones de apelación hasta la fecha en esta asamblea. Utilizamos exactamente la mecánica que se ha utilizado hasta la fecha para nombrar a los miembros de la comisión de redacción de estatutos. Exactamente la misma. Es más, y aquí sí voy a dar una opinión personal. Ojalá hubiéramos podido o ojalá hubiéramos adelantado, como algunos pensamos en Junta Directiva, los 2 miembros propuestos por la Junta Directiva. Porque pensamos que hubiera sido lo contrario, que el voto a favor de la reforma estatutaria hubiera sido mayor del actual. Vale, ¿insisten en que se vote a mano alzada? Pues damos por aprobada la ratificación. Vamos a ver, hay que ser claros. O alguien se manifiesta pidiendo de verdad explícitamente la votación a mano alzada o ratifiquemos la decisión, que este es un tema necesario, orgánico, pero desde luego no tiene mayor trascendencia que el que alguien esté en contra de estos 5 socios. Por lo tanto, ¿alguien pide a mano alzada la votación? Vale, pues hagamos la votación. No nos queda más remedio y aceptemos su voluntad y encantados lo hacemos. Nadie le ha cercenado su ejercicio democrático y estoy encantado de poder ponerlo a disposición. No tengo ningún problema, todo lo contrario. Solo pretendo, por cuestión de orden, intentar que las mayorías y minorías tengan un término de encuentro aceptable. Va a ser por mayoría simple. Bueno, por favor, mire, desde el punto de vista jurídico esa interpretación es compleja. Bueno, por favor, vamos a poner un poco de sentido común. La deficiencia de la redacción de los estatutos lleva a estas dudas. En cualquiera de los casos, por eso la hemos puesto en la Asamblea para que se pueda modificar una reforma de estatutos. Ahora vamos a votar y por mayoría simple de los votos saldrá o no ratificado este comité. Por favor, levanten la mano los que estén en contra de ratificar esta comisión disciplinaria. Bueno, la cuestión aquí la cuestión es, bueno, pues si está en contra del sistema, le estamos dando, encantados, la posibilidad de que se reforme el sistema. Pero esta Junta no innova en este punto. Está haciendo exactamente lo mismo que todas las juntas que han venido pasando en su primera asamblea. Igual yo puedo estar también de acuerdo con usted, pero es que estamos aplicando lo que... Entonces, fíjese si estamos de acuerdo que ha podido oír de mí una serie de cuestiones entre las que estaba realizar la asamblea de mejor forma como motivo para presentar la reforma. Entonces, puedo darle hasta la razón, pero actualmente hay que pasar por aquí. Y sí estamos en un punto concreto en el que es ratificar un órgano imprescindible para el funcionamiento del club. ¿Quién se opone a que este sea el comité de apelación, estos sean los miembros del comité de apelación? Porque no estamos votando otra cosa.
Estamos votando si estos señores merecen ser ratificados o no. ¿Quién está en contra? A ver, 1, 2, 3, por allí atrás. Levante, por favor, con claridad, porque 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 votos en contra. A favor, ¿quién está para ratificar estos miembros de la comisión? Bueno, yo creo que es notorio, pero alego al secretario general si tengo que contar los síes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Bueno, me adelantan que sale 96. Pueden bajar las manos. Gracias a todos y queda aprobada la votación y ratificado el comité de apelación y encantados de votarlo de la forma que corresponda. No hay ningún problema. Perfecto, no hay ninguna. Yo quiero solo poner de manifiesto que para hacer una votación de este tipo las voluntades eran solamente por tiempos, nada más. En cualquiera de los casos, dada por aprobada, pasamos ya al que es el sexto punto del orden del día, que contempla una serie de proyectos de la Junta Directiva y propuestas que se van a exponer con detalle por miembros de la Junta Directiva. En concreto, el primero de ellos corresponde a El primero de ellos es las inversiones en Lezama y San Mamés, que lo va a exponer nuestro vocal Jorge Gómez, que se sienta a mi derecha. El segundo de ellos es Comisión de Control Económico de Contratación, que por supuesto le corresponde su definición al contador señor de las Fuentes. Y finalmente nuestro presidente Aitor Elizegui expondrá los puntos 3 y 4 relativos a la Grada Popular de Animación y a la Fundación. Doy la palabra a don Jorge Gómez para que comience con el capítulo Inversiones en Lezama y San Mamés. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos los que ya quedamos por aquí. Bueno, voy a pasar a relatar de manera sucinta, pero creo que y espero que suficientemente aclaratoria, una serie de proyectos que estamos poniendo en marcha desde el área de infraestructuras y otros que vamos a poner en marcha de una manera inminente. El punto sobre el que pivotamos es el de dar una prioridad a algo que ya se ha manifestado en las primeras palabras que el presidente ha comentado, que es poner nuestro foco en Lezama, en ese vivero de generación de talento, que es lo que en definitiva debe sustentar nuestra manera de entender la continuidad deportiva, no solo del primer equipo, que evidentemente es la más relevante y en la que quizá siempre nos fijamos más, sino también en el resto de categorías y equipos deportivos en Lezama. Partiendo de esta base y tratando en la primera de las cuestiones que creo que corresponde siempre a una junta entrante, es, aparte de venir con una serie de ideas, escuchar las de los propios profesionales y gente con conocimiento directo de la situación que había en Lezama. Y en esta situación
se pudo corroborar que una de las demandas más insistentes por parte del colectivo era el de tratar de, en un plazo relativamente corto, poner en marcha la residencia para jugadores jóvenes, cuya situación en los últimos años era mejorable, y en esas ideas pues, se ha tratado de estar. Evidentemente, no partimos de cero, partimos de un plan director de Lezama que ya fue expuesto e iniciado en el año 2013, y con esa tesitura también lo que nos tuvimos que poner es a estudiar cuál era el punto de partida desde la situación posibilista. Posibilista, me refiero sobre todo a las capacidades, dimensionamiento y diseño de las instalaciones, no olvidando que evidentemente no se puede estar pensando en cambiar infraestructuras de un ejercicio para otro. En la asamblea del pasado año, la Junta Directiva expuso una realidad que era la que también nos hemos encontrado y que era la situación urbanística del planeamiento municipal de Lezama, donde evidentemente se enclava nuestras instalaciones. La situación es que el Plan General Urbano estaba recurrido y que presumiblemente, en estas cosas pues nunca se puede saber, pero presumiblemente no sería llevado a buen término. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esa demanda de la residencia parecía que no podría ser dilatada y sí acometida en el plazo más corto posible, lo que hicimos fue un ejercicio posibilista de ver cuál era la realidad que el planeamiento urbanístico permitía y sobre eso poder diseñar el escenario. Nos hemos acogido a la situación de mínimos, que serían las normas subsidiarias, que en todo caso siempre van a estar como base jurídica subyacente en cuanto al planeamiento urbanístico del municipio, y en base a ello hemos empezado a trabajar en el diseño de lo que viene a ser casi el principal cierre de lo que venía ya dictándose o definiéndose en el plan director. La cuestión está también que, por dar un orden lógico a las actuaciones, pues la residencia no es el primer eslabón o el primer paso que vamos a dar, sino que el primero es el de la residencia, el del edificio para el primer equipo. ¿Por qué? Primero, porque intentamos, en la medida de lo posible, causar el mínimo número de molestias para poder desarrollar en las mejores condiciones todo lo que es los entrenamientos y los trabajos de los equipos técnicos del primer equipo, y porque además necesitamos que se libere espacio que ahora mismo está ocupado por el primer equipo para poder reordenar tanto el edificio principal como dar uso a la residencia, que parte de espacios comunes estarán en el edificio principal. Si entramos entonces al edificio del primer equipo, que físicamente ya han empezado las obras, de hecho comenzaron el 2 de septiembre con lo que es, lógicamente, pues, movimientos de tierras. Estamos sobre una pastilla justo encima del campo 1, el campo de entrenamiento, justo debajo de los que soléis ir por Lezama, debajo de los viñedos de Chacolí. Y es una parcela que va a dar lugar a tener prácticamente 3.600 metros cuadrados, de los cuales 1.900 van a estar bajo rasante. Las obras, como digo, han comenzado a principios de septiembre y se espera un plazo de ejecución de 14 meses, con lo cual, bueno, pues confiamos en que para finales del año 2020 el primer equipo pueda estar disfrutando de unas instalaciones pues que evidentemente van a poder dotarles de las mejores condiciones, modernas, tanto para sus temas estrictamente de vestuarios, zonas deportivas indoor, así como dar sustento a toda la parte médica, analistas técnicos, zonas de prensa y todo lo que también desde hace ya un tiempo vamos procurando englobar todo lo que tenga que ver con una integridad en entrenamiento, comidas, etcétera.
Aquí podéis ver algunos bosquejos de cómo van a quedar esas situaciones. Creemos que, además de que haya una confortabilidad hacia el primer equipo, en cierta manera, pues pueda servirnos también como carta de atracción ante pues posibles futuros fichajes o planteamientos que puedan tener jugadores que hoy no están en la primera plantilla y que quizá viendo qué es lo que el Athletic, además de lo que ya es en cuanto a las comodidades e instalaciones, pues les pueda dotar, pueda en un momento determinado hacer decantar. Desde luego no que sirva como algo refractario, todo lo contrario. Una vez que tenemos esta visión del edificio del primer equipo, estamos ya inmersos en lo que realmente para nosotros es lo principal, esa palanca que nos sirva para cultivar esas semillas y ese vivero de talento deportivo. Uno de ellos es el atraer y sobre todo, el dar una respuesta a las familias que depositan la confianza de sus hijos en una educación en manos del Athletic, una educación que no solo debe ser desde el punto de vista deportiva, aunque evidentemente no nos podemos abstraer de que ese es el objetivo, para eso se viene, sino que vaya con una educación integral como personas y en apoyos también académicos. Esa demanda que toda la gente que trabaja en Lezama nos hacía era el traerlos e integrarlos dentro de lo que es las propias instalaciones, creyendo que se va a poder profundizar en ese espíritu de pertenencia al club, y en esas estamos. Ahora mismo se está ya definiendo el proyecto, recabando cuáles son las necesidades funcionales y, lógicamente, adaptándolo a las posibilidades urbanísticas que comentaba inicialmente, es decir, que posiblemente igual se podían hacer muchas más cosas, pero los metros cuadrados que nos permite la norma actual, pues es la que es. Por lo tanto, lo que estamos es previendo un edificio residencia que sería una pastilla nueva que estaría ubicada pegada al edificio actual principal y hacia lo que es el parking del primer equipo. Allí sería una pastilla rectangular con una superficie aproximada de 1.200 metros cuadrados. Serán 2 plantas y estamos poniendo el acento en intentar magnificar o dimensionar la residencia para dar cabida al máximo número de jóvenes. Y además pensando en que la evolución futura del club hay que pensarla también en la vertiente de los equipos de categorías masculinas, pero también en el femenino. Ahora mismo estamos previendo unas 15 habitaciones por planta que darían lugar a unas 60 plazas para futuros jóvenes a incorporar al club. Prevemos que si la redacción del proyecto va al ritmo que presumiblemente queremos, puedan ponerse en marcha previas licitaciones de acuerdo al manual que luego nos expondrán también brevemente, pero que tampoco nos va a aportar nada nuevo a lo que ya se viene haciendo en el club. Digo que sacando esas licitaciones prevemos poder iniciar las obras una vez finalizada esta temporada, con la idea también de que las molestias que se causen al primer equipo, que todavía, recuerdo, está en el edificio principal, sean las menos posibles. De tal manera que si se inician las actuaciones en mayo del 2020, pues puedan estar finalizadas en aproximadamente 12-14 meses posteriores. Y, en paralelo, también queda una parte que tiene la mayor dificultad en la logística, que va a ser la de reordenar espacios y funciones que posibiliten el trabajo del día a día en el edificio principal, teniendo en cuenta que este edificio principal va a seguir dando servicio a lo que actualmente viene prestándose, excepto para el primer equipo, es decir, servir como ubicación de vestuarios, servicios técnicos, servicios médicos, polideportivo indoor para las categorías inferiores, sobre todo las categorías Bilbao Athletic, Baskonia y femenino primero y segundo. Lo que serían vestuarios de categorías inferiores seguirían estando en los actuales de la
tribuna Pirugainza. Aquí todo esto que os he relatado se puede ver en esta transparencia. Si veis en la derecha podéis ver esa pastilla naranja que sería la nueva residencia. El parking que ahora mismo ocupa el primer equipo en principio desaparecería. Habría un parking subterráneo aprovechando el movimiento de tierras para, lógicamente, menos plazas, básicamente para empleados del club. Y la remodelación del edificio principal daría lugar a, además de vestuarios, zonas de hidroterapia, zonas médicas, básicamente en la planta baja, todo lo que sería la planta superior para zonas de tecnificación, zonas de análisis. Hablamos de todas las categorías. El primer equipo ya está en ese edificio singular. Aulas de formación. E incluso en el córner de abajo a la derecha, esa sería una zona que en la primera planta está pensando que pueda servir como usos de espacios lúdicos y generales para la residencia, pero también para categorías inferiores. Aulas de formación, aulas audiovisuales, zonas de ocio, zonas de lectura, etcétera. Y en la planta baja queremos tratar de incorporar todo lo que es la zona de comedor, tanto para las categorías inferiores como para empleados del club, e incluso abrirlo a que en los días que haya partido, los fines de semana, pueda estar también como zona de ocio, más que de ocio, como de hostelería hacia el público, socios y simpatizantes en general. Esta parte de reordenación del edificio principal, como decía, es la que logísticamente es algo más compleja, porque no se puede dejar de seguir funcionando, pero hay que ver cómo afecta lo menos posible a las obras, y daría comienzo una vez finalizadas las obras de la residencia, con lo cual se iniciarían a mediados del 2021 y, si todo va también según lo que en principio tenemos previsto desde el área técnica, finalizaría, culminaría sobre mediados del año 2022. Y desde aquí aprovecho para, también como se ha comentado y se ha visto en el vídeo, animaros a tomar parte inscribiéndose en las visitas que se están haciendo en Lezama de una manera reducida, que hasta ahora las que está viendo el feedback es altamente satisfactorio por los participantes, que más allá de ver lo que son estrictamente los campos, pues también ilustra sobre el trabajo diario que las personas que están allí vienen desarrollando. Habiendo visto lo que es el escenario principal de trabajo en Lezama, también os quiero dar traslado de las principales actuaciones, que tampoco son muchas las que están previstas para San Mamés. Algunas que ya están realizadas, como por ejemplo es la mejora de iluminación deportiva que se ha hecho para adaptarnos a exigencias técnicas de la retransmisión televisiva, exigencias marcadas por la Liga y por la UEFA, que se ha hecho con una previsión que no molestase a la competición. De hecho, está terminado desde antes de comenzar esta temporada, y que básicamente ha sido una sustitución de focos por focos en tecnología LED, y que permiten alcanzar los requisitos técnicos para poder retransmitir con calidad 4K. Que, por supuesto, seguro que ninguno de nosotros tenemos hoy televisores o, por lo menos, retransmisiones que vayan con esa calidad, pero es anticiparnos a lo que viene y a los requisitos que, por otra parte, ya se nos están marcando desde la Liga y la UEFA, como decía. Y, por otra parte, como reseñable está también la apertura de la nueva oficina para atención al socio, que se traslada desde Ibaigane, desde ese túnel junto al Palacio de Ibaigane, a la zona que pensamos que es más representativa del club, del que
está recibiendo, bueno, pues yo creo que el reconocimiento por externos y sobre todo, y lo más importante, por todos los que conformamos la familia rojiblanca, y que además parece que tiene toda la lógica a que el socio cuando va a hablar, cuando va a requerir cuestiones en la oficina, normalmente en un porcentaje altísimo siempre está relacionado con cuestiones relativas al campo. Por lo tanto, hemos pensado que qué mejor situación que poder estar a pie del mismo, poder ofrecer la posibilidad de que ante cualquier duda, ante cualquier cuestión que planteen los socios, pues estén en lo que es su casa y poder verlo casi in situ. Este traslado va a ser inminente, las obras están prácticamente finalizadas, están en los remates finales y la previsión es aprovechar el fin de semana del 1 de noviembre, que es festivo. De hecho, el 31 de octubre está previsto que se traslade el personal y, por lo tanto, a partir del lunes 3 de octubre, si no me salen mal las cuentas, poder ser ya las puertas abiertas para los socios. Y, bueno, es lo que os tenía que trasladar desde el área de infraestructuras. Muchas gracias. Eskerrik asko. Damos la palabra ahora al señor contador para que nos explique la Comisión de Control Económico de Contratación. Aurrera Jonander. Perfecto. Voy a intentar ser conciso y breve. Sí. Eskerrik asko por su aportación. Ander, tienes la palabra. A ver, intentaré ser lo más conciso y breve con esto. Bueno, lo que queremos, por un lado, es repetir o explicar cuál es la situación realmente de los sistemas de control que hoy tiene el club. Como sabéis, el club está sujeto a una serie de controles económicos periódicos y, además, que se producen más de una vez a lo largo de la temporada. Aparte de eso, nosotros también nos planteamos estar auditando y controlando los sistemas de gestión y el cumplimiento normativo que puede tener el club, y otra serie de códigos que también hemos incorporado en el funcionamiento del club. Algunos de ellos ya vienen de épocas anteriores. Simplemente por recordar un poco qué tipo de controles recibe el club en términos económico-financieros. Tenemos el control económico de la Liga. La Liga nos controla a priori y a posteriori, nos pide muchas veces dar una estimación de las cosas que vamos a hacer y luego verifica si esas estimaciones se han cumplido. Nos audita o nos revisa también a mitad de temporada, en diciembre, cómo van las cosas. No solo se refieren a un balance, una cuenta de situación o un balance de situación, una cuenta de resultados, sino también cuál es la situación de la tesorería y las inversiones que hacemos, algunos ratios muy concretos que están perfectamente establecidos por el control económico de la Liga, y luego también nos da autorizaciones sobre la capacidad tanto de contratación como de los límites salariales de los jugadores. Aparte de esta situación, tenemos también un control específico de la UEFA, que también, en este caso, ya no hace cosas a priori y a posteriori, son siempre a hechos consumados los que nos hace la UEFA. Hace un control sobre la situación del ejercicio y cómo hemos acabado el año. En el caso de la Liga, por ejemplo, nos obliga a mandarle los presupuestos antes y, si no nos hace ningún comentario, espera a que enviemos los definitivos tras la aprobación de la Asamblea. Pero siempre pasan previamente por ellos antes que por la Asamblea, aunque los que tienen validez son los que aprueba la Asamblea de Compromisarios. Tenemos también los sistemas de gestión bajo un control de calidad y una certificación oficial. Por un lado, tenemos un auditor interno, que en nuestro caso está externalizado,
que exhauren, y tenemos un auditor externo que verifica todos los años estos sistemas de control, que es en Bureau Veritas. En la parte de cumplimiento normativo, compliance, aquí tenemos un responsable dentro del club, que es quien ante cualquier estamento tiene esta responsabilidad y obligación, que es Juan Masosa. Y además de eso, también hacemos que un externo verifique nuestra situación de cumplimiento normativo. Como sabéis, ya existía un código ético en el Athletic y aunque también existía un procedimiento de contratación y compras, ahora lo que estamos haciendo es, se ha revisado ese procedimiento, se ha creado un manual concreto y ahora os explicaré un poquito más cuáles son las intenciones que hay con respecto a esto, ¿no? Por ser muy ejecutivo y resumir qué supone este manual de compras y contrataciones, básicamente lo que va es indicando qué responsabilidades hay en los distintos estamentos del club, desde la Junta de Compromisarios hasta un trabajador cualquiera, determina la capacidad de autorización y qué tipo de compras o de servicios o de inversiones puede aprobar cada uno de esos estamentos. También hace especial mención a la contratación de personas, quién las puede hacer y cómo, y establece claramente los procesos. En el caso de la realización de compras y contratación de servicios, detalla cómo se hace la selección previa de proveedores, cómo se hace una solicitud de pedido, una petición de oferta, un concurso en el caso de que sea necesario, cómo se recepcionan, cómo se analizan, qué seguridad damos a que la adjudicación y la firma de ese contrato es con absoluto cumplimiento del procedimiento preestablecido. Y, como decía antes, también, aparte del procedimiento de compras, tenemos también en todo aquello que sean gastos reembolsables o gastos de actividad de una parte significativa de los empleados del club, cómo es el procedimiento y cómo se autorizan esas liquidaciones de gastos. Nosotros, por tratar de ir dando un poco de luz a todo este manual de contratación, lo que sí vamos a hacer es poner a disposición a través de la web cuáles son los parámetros que tiene o los elementos fundamentales de este manual de contratación y compras, para que todas las personas socias del club lo puedan ir ya verificando. Y, como siempre, muchos de vosotros vais haciendo comentarios, sugerencias y aportaciones que siempre enriquecen este tipo de cuestiones. Y, como sabéis, habíamos recibido una propuesta, la Junta Directiva, de una parte relevante de socios y compromisarios, proponiendo que se crease una comisión de control económico en la contratación. La intención es la de crear esa comisión de control económico, que estaría formada por 3 miembros socios o socias compromisarios o no, nunca por miembros de la Junta Directiva. Estas personas tendrían acceso a toda la actividad que se haya o se esté realizando en el club relacionada con esas contrataciones de servicios o inversiones. Exceptuamos aquí todo lo que tenga que ver con el ámbito deportivo, de fichajes de jugadores, etcétera. Y la función básicamente es verificar que se sigue un correcto cumplimiento de lo que el manual realmente dice, que somos perfectamente escrupulosos con la asistencia, con el respeto a los límites y a las autorizaciones, sobre todo con los principios de competencia o concurrencia que pueda haber en cada uno de estos procesos. Y la idea es que esta comisión pueda, una vez de que sea formada y que lo llevaremos a la siguiente asamblea, pueda informar también en la asamblea estos miembros pues cuál es su visión y su criterio de todo el trabajo que se ha estado haciendo por el club y por la Junta Directiva durante el periodo que se someta a discusión en la asamblea. Eskerrik asko, Yolanda. Damos paso la palabra al presidente, que
Los dos últimos puntos. Bai, kaixo, arratsaldean. ¿Paso yo, Jon? ¿Paso? Sí. Bueno, cuando llegamos al club nos hacíamos esta pregunta, primero porque era uno de nuestros compromisos en el programa electoral, pensamos que ratificado por un número de socios importantes, que era la unificación, más que ampliación, pero sí mínimo el proyecto de unificación, de en este momento tres espacios que ya hemos abonado entre todos los que estamos en la Asamblea, más todos los socios del esfuerzo realizado en 2.400 localidades. Ya existe el sector 110, ya existe el sector 124, con 725 localidades, 800 localidades en el 110, más 914 localidades de gastabono. En realidad hay 2.400 localidades destinadas a este concepto que podríamos llamar grada popular, abonadas de una manera u otra. Que quede claro que en el 110 y en el 124, en la mayoría de los casos, estamos hablando de socios que participan del proyecto, igual que nosotros. Este es el parque de localidades que tenemos en la tribuna norte baja, 4.074 localidades, de las cuales en este momento 3.435 son socios. De estos socios, 796 actualmente es el sector 110, con lo cual nos queda un parque de localidades de 2.630 localidades ocupadas por los socios. Y por último, de este grupo de socios, este número, que es importante, 1.397 socios han llegado a esa tribuna en las últimas 4 temporadas. La edad media por sectores pivota sobre el sector más joven que estáis viendo, corresponde, como no era de esperar, al 110, 37,09, insisto, entre nuestros socios, es esta edad media, y pasa por el 107, en este caso, el sector con mayor edad de tribuna norte, estoy hablando, con 49,858 años de edad. Sí pensábamos, nada más llegar en enero, y cuando pedimos un mapeo que hemos trabajado desde la oficina del socio al detalle, en el que lo primero que se hace es configurar esas 3.435 personas, características, antigüedad, grupos, trascendencia, procedencia, cómo llegaron al estadio, cómo hicieron el cambio, en qué fechas, con qué grupos, con qué antigüedades, con qué socios se sumaron, cuándo son un núcleo familiar y cuándo son un núcleo de amigos. Ese es el primer mapeo que se hace durante los primeros 3 meses del año. Mapeo extenso, mapeo que, por cierto, está realizado con exactitud y con un trabajo exhaustivo por la oficina. Se decide, es cierto, que se decide pronto, a comienzos de año, no volver a trabajar o no volver a crear o no volver a dar altas de socios en la tribuna, porque también pensábamos que era una forma de parar parte del proyecto. No volver a crear antigüedades, no volver a crear localidades asociadas mientras no tomáramos una decisión, porque estaba creciendo el parque de socios en tribuna norte baja, a la vez que estaba el club en esta reflexión y con esta necesidad, que pensábamos, insisto, ratificada por un número importantísimo de socios y creo que además de manera mayoritaria. Eso es lo primero que se hace. Se trabaja, es cierto también, en el periodo de cambios de localidad del 1 de marzo, que se abre después de las bajas, se trabaja la posibilidad de dar prioridad ya a estos socios, en aquel proceso de cambios de localidad, con buen criterio, varios socios se remiten a las normas que estaban publicadas por el club, en las que, como históricamente, aunque no sea redacción estatutaria, como históricamente todos asumimos, el socio más antiguo del estadio es el que ejerce el primer derecho a cambiar de localidad en cada proceso que abrimos, generalmente del 1 de marzo a mediados de abril, suele ser ese periodo. Pero también nos dimos cuenta que podría ser uno de los caminos a trabajar. Sabíamos perfectamente que hay muchos de los socios que están en la tribuna norte baja, que acaban de llegar y que no han elegido otras localidades del estadio porque no todas ofrecen el mismo confort. Todos sabemos, además, el desequilibrio que podemos tener, que, por cierto, habrá que trabajar en esta Asamblea y con política de cuotas y con política de incentivos y con políticas, por supuesto, de acuerdo, qué significa todo sur, o una parte muy importante de sur para este estadio y para todos nosotros en la explotación futura, porque hay que reconocerla. Alrededor de sur, de las primeras filas de sur, tenemos un problema que solucionar y alrededor de la grada de animación o del espacio dedicado a la afición contraria, tenemos un problema que solucionar y que afrontar entre todos. Podemos ponernos de lado, pero hay socios que recurrentemente también como en Norte, que recurrentemente llegan a Ibaigane, llegan a la oficina del socio reclamando apoyo, estudio y, como hemos escuchado recientemente, trabajar
con más ahínco el estado de la afición contraria en algunos partidos y qué va a ocurrir, insisto, con algunas localidades de sur. Decidimos llamar a las primeras filas del sector 110, 107, 108. ¿Por qué? Primero, son las zonas con menos porcentaje de ocupación en este momento. Filas 110, 105, 110. En este momento son las filas con menos porcentaje de ocupación de todo el estadio, solo comparables a la 110 de sur, solo comparables a la 110 de sur. Por eso decidimos empezar a llamar a las filas 110 del sector 107-108, siendo las zonas con menos porcentaje de ocupación actualmente del estadio. Reconocemos que hubo un proceso de contestación, reconocemos que un grupo de socios de Tribuna Norte alertados, o quizá también, ¿por qué no? Con falta de información y quizá, además he prometido utilizar el término de manera precipitada, deciden consultar el proyecto con más ahínco y deciden convertirse en grupo y deciden además recoger firmas para hacer una consulta que pensábamos no iba en el camino de la consulta que pensamos que hay que hacer algún día a la Asamblea de Compromisarios. Se conforman como tal, presentan las preguntas y creo que es de nuevo todo lo contrario de parte de las de los mensajes que estamos recogiendo. Creo que es todo lo contrario. Creo que al otro lado de la mesa lo que hay es socios dialogando, al otro lado de la mesa lo que hay es un club dialogando y lo que ha habido en todo momento es capacidad de acuerdo, de entender, de compartir y de intentar buscar soluciones. Por lo menos es lo que tenemos que transmitir y queremos que quede claro nuestro mensaje de agradecimiento a esta plataforma de socios en su actitud y cómo se comportan teniendo las firmas recogidas. También es cierto que pensábamos que el club y la Junta Directiva en el camino que había emprendido tenía que seguir adelante y había que explicar el proyecto, pero no había que parar y había que seguir adelante. Pensábamos que era el camino. Tardaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 temporadas, pero el camino que hemos abierto, en el que no se debe seguir creando el problema en Tribuna Norte, en el que se debe crear espacio en Tribuna Norte y reordenar y agrupar, respetando grupos, respetando familias, respetando antigüedades norte, es el camino idóneo para ahora o más adelante conseguir el espacio que muchos soñamos, en el que solo en un principio pensamos que merece la pena unificar, insisto, 3 grupos que ya ha creado este club, que ya están separados en el estadio. Ya hemos aprobado entre todos de una manera u otra, esos 3 grupos de apoyo al estadio. Ya hay 3 zonas abonadas, 2.425 localidades que se han aprobado en esta Junta, en esta Asamblea, en ese camino. ¿Por qué no unificarlas como muchos pensamos que merece la pena hacer? Ya dibujarán las asambleas, y ya dibujarán las juntas directivas y ya dibujarán las políticas de incentivo del joven, del abono, cuáles son las políticas de ese espacio, pero creemos por lo menos el espacio donde pueda ocurrir este momento. El acuerdo que queríamos, de nuevo, no lo que hemos querido, considerábamos que el momento para presentarlo, que el momento para traerlo era esta Asamblea, por eso, pues desde luego desde la Junta Directiva hemos pretendido que hasta hoy no se transmitiera. Os paso a redactar los puntos más importantes de ese acuerdo. El primero, como no podía ser de otra manera, es traer a la Asamblea ese proyecto integral. Este proyecto, por supuesto, se tiene que compartir primero con el grupo afectado, socios de Tribuna Norte Baja, que quieren seguir viendo desde Tribuna Norte el partido sentados y, por supuesto, socios de Tribuna Norte Baja que quieren ver el partido de pie y animando en todo su derecho. Hay que garantizar a los 2 grupos, a unos visibilidad, confort y poder mantenerse sentados en el estadio, pero, por supuesto, hay que garantizar también a nuestros socios poder vivir el fútbol como pensamos muchos que merece la pena vivirse. Pensamos que hay que volver al punto de partida. Levantar acta por orden de antigüedad de esos 2.400 socios, 2.635 socios. Levantar acta por orden de antigüedad de esos 2.635 socios. Preguntar a estos 2.635 socios cada temporada quiénes quieren mantenerse dentro de este futuro proyecto o quieren buscar localidad en el resto del estadio. Mientras hacemos ese proceso, en los que los socios, de manera voluntaria, quieren trasladarse, cambiar de localidad, como hacemos todos los años, pero consideramos que dando prioridad a estos socios, porque merece la pena el esfuerzo,
agrupamos los socios que quieren permanecer en tribuna norte-baja, sentados, con total visibilidad, en las filas más altas de ese nuevo espacio. Damos prioridad, insisto, durante varias temporadas que habrá que aprobar en la Asamblea a esos cambios de localidad, a seguir ese proceso, que es natural. Más de 2.800 socios todos los años piden este cambio de localidad. Podemos atender al número que todo el mundo adivina, un 30, un 40% de esos socios. Si somos capaces de priorizar y de ceder, en este caso, el resto de socios del estadio, en este caso, insisto, durante 2, 3, 4 temporadas, a estos socios la posibilidad de reubicarse, el proyecto está muy cerca de convertirse en realidad. Además, también pensamos que estos socios, igual que muchos de Sur, o igual que muchos de los socios que están alrededor del grupo de animación contraria o de la afición contraria, también merecen el apoyo del que estamos solicitando, que habéis leído y que pensamos que es así, que es cierto. Va a haber socios en las que su localidad equivalente, término que utilizamos el resto de socios para poder disfrutar del cambio del antiguo campo al nuevo campo, no tienen esa equivalencia, no la encuentran en el estadio, porque es cierto, si utilizan la equivalencia de la fila 5 de norte a la fila 5 de sur, probablemente se sienten en una localidad donde de vez en cuando, un día como hoy incluido, te puedes mojar. Te puedes mojar. Y habrá que reconocerlo a este socio. Habrá que conseguir que espere, que encuentre localidad, pero también habrá que premiar ese esfuerzo que está haciendo desde su cuota. Por último, ese espacio, por eso no tiene en este momento dibujo, aunque hay posibilidades técnicas ya redactadas por Idón, en que un mínimo, que es la palabra o la frase que habéis escuchado todos, con un mínimo de 10 filas de trabajo, podríamos conseguir la visibilidad pertinente para un grupo de pie, para un grupo sentado. Mínimo. Cualquiera de los trabajos, cualquiera de los procesos de agrupación, a partir de esa 10ª fila, lo único que hace es mejorar el proceso. Primero, de visibilidad. Segundo, de confort para esos socios que decidan estar sentados en la tribuna norte-baja en el futuro, pero también para ese grupo que esperamos sea numeroso de socios que de pie animan a este club y tiran de este estadio. No entraremos en líneas editoriales sobre esa futura grada de animación. Pensamos que merece la pena que sea una grada popular. Ya dibujarán las asambleas del futuro y los grupos representativos de la grada popular cómo se conforma esa grada. Nosotros no hemos venido a dibujar esta grada, hemos venido a crear el espacio. El club dibujará esa grada. El club y los grupos populares de animación dibujarán esa grada en el futuro. Espero que crearán las suficientes políticas para atraer jóvenes, crearán las suficientes políticas para atraer peñistas. Espero, desde luego, que guarden un rincón para ese socio que lo necesita con una edad o con otra, y espero que guarden, desde luego, un rincón para renovarse y para seguir siendo frescos y potentes y ayudando a lo que todos queremos, a crear unos mejores estadios. Probablemente, que ya lo es hoy en día, cuidado, gracias a todos los que estamos aquí. Pero eso no quita que tenemos que seguir mirando al futuro y tenemos la obligación de intentar convertir esa herramienta en uno de los estadios de fútbol, ejemplar, en lo que significa el hecho del partido, los 100 minutos, los 90 y tantos minutos que dura un partido. Luego hay otras iniciativas, como estáis escuchando, 340 días al año, en los que el estadio también hay que seguir abriéndolo. Pero durante esos 20 días, durante esos 20 partidos, durante esos 90 minutos de cada partido, nuestra obligación es llenar el estadio y 2, apretar al rival y sentir sensaciones o recuerdos que muchos tenemos de la vieja catedral. Ese es el proyecto que traeremos integral, con planos, con medidas, con política de cuotas, con propuesta de cuotas a esta asamblea, probablemente extraordinaria, en la que presentaremos el proyecto para vuestra aprobación. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aitor. Ahora de nuevo el señor presidente Aitor Elizegui nos expondrá la fundación y el proyecto de continuidad de la misma. Pongo el foco también en uno de los, creo que caballos de batalla de varias juntas directivas y varias asambleas. Es cierto que todos consideramos que necesitamos poco a poco dibujar la estrategia, el futuro y entender la mecánica y objetivos de la Fundación. Pensamos que en ese camino, desde luego, habrá que crear más datos alrededor de esta Fundación. Lo dijimos también en las previas a la Asamblea. Consideramos que el ejercicio es natural, en este caso del cierre contable, pero también que esa memoria en muchos de sus aspectos es publicable y compartible con el socio.
aunque el Athletic es parte de este patronato. Las cuentas de la Fundación tienen un espacio, la memoria de la Fundación Económica y la memoria de la Fundación, nunca mejor dicho, sobre gestión e índice social, tienen un espacio donde compartirse, que es su patronato, pero no obviamos que parte importante de ese patronato, desde luego, es el Athletic. Este es el organigrama actual en el que la Fundación intenta trabajar con la figura de Juan Carlos, que pivota sobre la nueva dirección de John Vázquez, y luego intentamos desarrollar el resto de áreas que estáis viendo, desde comunicación, empresas, financiero, área cultural, área sostenibilidad, área deportiva, área social y simpatizantes. De nuevo, antes hemos comenzado la asamblea dando las gracias a los profesionales no deportivos que hemos encontrado en este club. Aquí se me va a escapar, porque hay cierta pasión por este grupo de trabajo, cierta pasión por Chefi, por Gonchal, por Isasi, cómo no, por Galder, por supuesto, por John, que no se me olvide Ivonne, que no se me olvide Asier, ¿no? Por gente que se implica en el proyecto desde el día 1 por encima probablemente de las demandas que podíamos hacer, e intentan poner en valor esas 7 o 8 personas este organigrama que estáis viendo. Que no es fácil, porque la exigencia diaria y la exigencia de proyecto en la que estamos trabajando creo que marca, desde luego, por lo menos compromiso y por lo menos exigencia. No quiero decir que no vengamos de compromiso y exigencia, en absoluto. Sí quiero decir que en la oficina y a las 8:30 de la mañana, muchos días, desde luego nos marcamos estar a la altura de la palabra fundación y de la palabra labor social del club. Pienso que es un compromiso que tenemos, que asumimos cada día. Muchas de las personas que están en Ibaigane, desde luego, nos ayudan a estar muy cerca de esta responsabilidad, y así lo sentimos. Pensábamos también que era importante crear un espacio digital en el que poder actualizar los datos poco a poco de esta fundación. Pensábamos que es un espacio donde podíamos encontrar información cada vez más completa, que es lo que consideremos que debe de ocurrir, para que todos tengamos el punto de partida y en el que podamos, una vez al año, ser capaces de encontrarnos y, desde luego, de marcar unos hitos y unos objetivos cada temporada. Parte de los compromisos que ya había recorrido de nuevo esta fundación, pero que también es cierto que en solo 9 meses, menos de 10 meses, en muchos casos ha aumentado, tanto en el número de compromiso con empresas, tanto en el compromiso con los simpatizantes, como tanto en el compromiso con los proyectos, y además con una apuesta que, insisto, está en el ADN de este club. No ha creado la Junta Directiva ningún ADN alrededor de los objetivos de la Agenda 2030. Muchos de los socios, muchas de las personas que estamos en la Asamblea y, por supuesto, muchas de las personas que van a estar en el estadio hoy están convencidas de empezar a hacerse la pregunta sobre la huella que deja este club, sobre la sostenibilidad de este proyecto y sobre qué ocurre después de cada partido o qué ocurre después de cada entrenamiento en Lezama o qué ocurre, como habéis dicho, con las responsabilidades como igualdad, sostenibilidad y, por supuesto, un lenguaje que empieza a hablar toda la sociedad. El Athletic también necesita hablar este lenguaje de manera urgente y también cuantificarlo y también datarlo. Por eso este compromiso con esta agenda, con estos valores, que nos va a obligar de nuevo a estar al día y a actualizar en cada una de las 17 puntos que estáis viendo en esa web la posibilidad de ver cuáles son los momentos y los recorridos que estamos haciendo. Por eso pensamos que es importante y os pedimos, por favor, que nos sigáis en esta web, que en esta web en enero aparecerá la pestaña con esa memoria económica, insisto, con unos números gruesos. Ya iremos trabajando desde la Asamblea hasta dónde queremos llegar con esos números de esta fundación para entenderla y para exigirle compromiso y objetivos. Ya iréis trabajando, ni siquiera iremos, ya iréis trabajando para ver cuál es la fundación que queréis dibujar en el futuro, pero por lo menos ir comprendiéndola con unos marcadores y con una foto exacta del momento y del día. Eskerrik asko berriro, eskerrik asko. Eskerrik asko, Aitor.
precioso vídeo del gran trabajo que hace la Fundación. A partir de ahora deberíamos tratar el punto séptimo, que como se ha indicado no procede en la medida que no ha habido proyectos presentados por los socios y que merezcan su debate. Por lo tanto, el punto octavo pasa a ser séptimo y el último de los de esta Asamblea, que es ruegos y preguntas. Por lo tanto, quien esté interesado en subir al estrado, como habitualmente, estamos a su entera disposición. Kaixo, arratsaldeon, ja gutxi geratzen gara. Bueno, satuko naiz laburra izaten, lehenik eta behin hasiko naiz euskeraz, zen nire lehena da beti, bueno, pasadan denboraletan hitz egin nuen aurreko junteekin, gauza beraz esaten, ekarri du liburua, ze irakurri du, baina oso dolodia denez, pizka bat gainetik, eta da en atxizkia. Jarritzen dute esaten, ikusi du liburua eta ez daki zergatia, baina batxutan erabiltzen da en etxakia, atletik hitza erabiltzen denean, hauxe da. Atletik gurea da. Pasadan denboraldean hitz egin nuen Jabotxarekin, eta esan zidan hitz egin zuela Euskaltxandierekin esaten, nola atletik erabiltzen bada, atletik hitza erabiltzen bada, eta gurea denez, erabili behar da en atxizkia eta ez eko. Eko erabili behar da beste talde buruz hitz egiten denean. Baina atletik kluba denez, erabili behar da en atxizkia. Ez dakit ondo esan dudan, eta ez dakit ulertu didazun, eta hemen ikusi du liburuan, eta batxutan erabiltzen da en atxizkia, eta bestetan ez dakit zergatia. Orduan, dinot, ja, hemendik aurrera, ondo erabiltzeko en atxikia mesedez, eta jarri guztietan. Ez batxutan bai, eta batzutan ez. Orain jarraituko dute erderaz, beste guztiek ulertzeko. Lezama. Los frikis que solemos ir a ver a los partidos de las chicas, o bueno, las chicas no porque de categorías inferiores, o el Atlético Juvenil, cadete. Fue una reivindicación anterior que yo también comenté en la otra junta, que se pudieran en Lezama poner una cierta una cubierta para ver los partidos de las categorías inferiores. Es cierto que se ha hecho ciertas cubiertas, pero insuficientes. Es decir, si pega el sol, pues puede proteger, pero en cuanto viene un viento un poco recheado y la gente abundante, y hay bastante abundante gente, pues no es suficiente. Pediría que, por favor, se pusieran una cubierta en mejores condiciones para que la gente, porque aquí esto no es Cádiz y aquí llueve bastante, y no sé si incluso sería posible en la parte donde juega el Atlético Juvenil, en la parte frontal, en la pared, hay hacer una pequeña tribuna, pues para que la gente incluso pudiera ver los partidos sentados, porque para el campo, creo que es el 4, que juegan las cadetes de femenino, parece que hay una pequeña tribuna, y curiosamente que para el juvenil de División Nacional de Honor no la tiene. Luego también se ha hecho ahora el planteamiento de Lezama en cuestión que se va a hacer ahora, me imagino que será por el tema de que no está aprobada en Lezama, y para no esperar más tiempo, porque ese es un proyecto que se había hecho y que eso podía perder mucho tiempo, y como había un proyecto ya avanzado, se ha tirado por ese. Yo creo que es un acierto haber hecho esta medida que se ha tomado ahora, porque pensar en el futuro sería un tema incierto, pero me queda la duda de si en el edificio que se va a hacer el primer equipo, aparte de vestuarios y tal, si se va a hacer un tema de alojamiento, es decir, camas, no se ha explicado ahí, yo entiendo que sí, pero como no se ha dicho y en el balance no venía explicado todo menos si era alojamiento, me queda la duda, y entonces a ver si luego me lo podéis explicar, a ver si dónde se van a alojar los jugadores cuando tengan que dormir ahí en Lezama. El siguiente punto que quería hablar es sobre la grada de animación.
La grada de animación, todos queremos que haya grada de animación. Nos parece un acierto, que creo que fue un desacierto en este campo no haber acometido ese proyecto. Ahora tenemos que andar como tenemos que andar. Me parece un acierto, pero me generan bastantes dudas. La primera, se van a generar unas nuevas cuotas para aquellos que vayan para las filas para atrás, según he entendido. Eso lo tenemos que aprobar nosotros. Si no se han aprobado ahora, quiere decir que para el siguiente año, en enero, no se van a poder aplicar. Entonces, o se les está vendiendo otra cosa que no se va a poder hacer, o cuál es el siguiente paso que van a hacer para poder en enero, a los que están implicados en la tribuna norte baja y que se van a subir, si se le van a subir a filas, que no sé si me estoy explicando bien, ¿no? Vale. Y luego, pensar una cosa, no cometáis el error que han cometido juntas anteriores. Es decir, cuando se haga un proyecto, pensar en un proyecto futuro, no un proyecto a 5 años. Si se cogen 10 filas y se habla de que si se va a bajar los de primeras filas para que los de arriba, o subir los de arriba, 10 filas ahora puede ser suficiente. En 7 años puede ser insuficiente. No tengamos que en 7 o 8 años decir, bueno, ahora tenemos que volver otra vez a hacer una obra para volver a ampliar esa grada de animación. Que en el proyecto se piense, no seamos cortoplacistas y veamos, ahora tenemos 2.000 personas apuntadas y pensar que en un futuro, si las cosas van bien, se pueden ampliar a 2.000. Luego, siento extenderme mucho, pero bueno, con el tema de lo de la filosofía que antes he hablado. La filosofía del Atleti creo que la tenemos todos claros, y luego el tema es que llamamos formación. Según la FIFA, formación es aquel jugador que viene en edad juvenil. El Atleti siempre ha cumplido esa norma de nacidos o formados. Formados yo lo entiendo como te viene explicado en la normativa de la FIFA, que quizás no lo dice de forma directa, pero en un párrafo dice que tiene que tener 21 años, pero tienes que estar 3 años en el club. Si ya está 3 años, es que viene con 18 años, que es lo que quiere decir en la idea, que es decir, un jugador que viene en edad juvenil es formado. Yo estuve mirando porque tenía unas dudas con un jugador que es Manu Núñez, que alguno le conocerá como León Desmelenado, aquel jugador que viene a extremeño, que luego fue capitán del Murcia, y se me perdía en la cultura de Durango, pero luego resulta que pude comprobar que es un jugador que la familia se trasladó a Durango, jugó de la cultura del Durango al Sestao, y del Sestao luego fichó el Atleti, con lo cual cumplía los parámetros. Ha habido 2 jugadoras en la historia del Atleti que no han cumplido. Una es Maite Zabala, vino en la temporada 2003-2004, estadounidense, portera, estuvo 1 año, pasó de puntillas, pero vino con 24 años y no cumplía los requisitos de formada. Y la otra es la Viviana. Creo que ha sido un error haber traído a Viviana. Creo que una cosa es ser vasca, que no dudo mucho que sea vasca. Aquí tenemos la paradoja que si tuviéramos una selección de Euskadi oficial, habría jugadores que podrían jugar en la selección de Euskadi, como Viviana, por ser hija de, pero no pueden jugar en el Atleti. Quizás eso tendríamos que plantearnos, porque yo creo que en el fondo esos jugadores podrían ser, pero tal y como está ahora puesto, no pueden jugar en el Atleti, eso lo tenemos que tener claro. Son vascos, no lo dudo, pero ahí está la paradoja que hay jugadores vascos, hijos de las diásporas, hasta los nietos, tendrían una doble nacionalidad vasca y una doble y del país de origen, pero al no ser nacidos ni formados no podrían jugar, y eso lo tenemos que tener claro. Entonces, o planteamos una y abrimos y decidimos si efectivamente todos los vascos pueden jugar, o si no, decirle, lo siento mucho, Viviana, tú eres tan vasca como yo, pero no puedes jugar en el Atleti. La siguiente es en el organigrama deportivo. Actualmente creo que no sé, siempre me decimos que viene una nueva junta y hacen un cambio total en Lezama. Este año pasó lo mismo, pero ha habido entrenadores, creo que brillantes, como es, por ejemplo, Fuentes, un entrenador que tiene una trayectoria. Hasta el año pasado estuvo en el Baskonia, lo hizo ciertamente bien, de sacar un equipo en los cuales estaba en la zona baja a meterlos casi en zona de playoff.
y nos hemos cargado el 80% de los entrenadores de Lezama, al 80% de los entrenadores, para poner a otros nuevos y algunos con un bagaje de entrenadores no tan, no voy a decir, a ver cómo decirlo sin que, pero no tan cualificados como los que había antes. Igual son tan buenos, pero no tenían tanto bagaje atrás. Y curiosamente, hay una cosa que yo entiendo, que lo primero que tienes que hacer es como la mujer del rey, que además de parecerlo tiene que serlo, o algo así. No sé si lo he dicho bien, estoy un poco nervioso. Y es que uno de los poquitos que se quedan es el hermano del director deportivo, que además tengo buenas referencias de él. Entrena a los infantiles, trata muy bien a los chavales y aparte de ser un entrenador, creo que es un buen didacta con los chavales, que hay que serlo. Pero es curioso que en esta vida hay que dar un poco de imagen y curiosamente que se quede el hermano del que va a ser el director deportivo después de hacer una limpieza del 80% es como menos curioso, ¿no? Y luego se ha hecho una de la plantilla, no yo voy a hablar ya del primer equipo, con las cláusulas que se han intentado poner, que al final ha habido jugadores que tienen un porvenir brillante, como puede ser Villalibre, en lo cual hemos dejado la primera plantilla. Ahí no va a hacer porque eso lo sabemos, pero creo que se ha confeccionado muy tarde, es el año que más tarde se ha confeccionado las plantillas de Bilbao Athletic, Baskonia y tal. Uno arrastra al otro y ha habido jugadores que se ha tardado muchísimo en colocar. Gente del Bilbao Athletic, Baskonia y juveniles. Más abajo ya lo desconozco porque se me escapan. Creo que el director deportivo no se puede marchar de vacaciones en julio. No se debe de marchar de vacaciones en julio porque es precisamente cuando más trabajo hay. Supongo que todo el mundo tenemos familia, pero cuando cogemos un cargo tenemos que asumir las responsabilidades de ese cargo. Y el director deportivo nunca se puede marchar de vacaciones en julio. Creo que eso tiene que ser una premisa clara. Luego, espera, es que lo he apuntado todo en boli, así ha sido... Bueno, el tema de las gestiones, que tanto se está hablando de la gestión, si la gestión en el último tiene que ir con las cuentas y tal. Yo iba a decir antes de todo lo que ha pasado, lo voy a decir ahora, pero luego voy a hacer un añadido. Yo creo que hay una solución, que además creo que es bueno para la Junta Directiva. Se hace una aprobación de cuentas en un primer lugar y luego se hace una votación de gestión, que además no tiene ninguna trascendencia. Solamente es un baremo de saber qué opina la gente de la gestión. No sé qué miedo hay. Votamos y así se sabe, oye, hemos hecho una buena gestión, una autocrítica, ¿se ha hecho una buena gestión o se ha hecho una mala gestión? Si la gente vota que se ha hecho una mala gestión, se hace autocrítica a la Junta y dice, si al final no tiene ningún, aunque votemos todos que no tiene ninguna trascendencia. La trascendencia lo único que tiene es los presupuestos. Pero luego, curiosamente, resulta que yo he ido, habéis estado comentando que, y a mí me habíais convencido. Además, si lo dice Miquel, va palabra de misa, porque lo dice Miquel, que es un estudioso y que le habéis convencido, y decís, no, el problema es que si se vota al final podría pasar lo que ha pasado y no vale. Y luego resulta que esto es como Groucho Marx. Yo tengo unos principios y si no te gustan, tengo otros. Esa es la sensación que a mí me ha quedado. Resulta que estáis vendiéndonos que hay que hacerlo así, porque si no, luego puede ser que no se apruebe. Y luego resulta que casualidad se ha pasado eso y dice, no, es que nos hemos equivocado. Da la sensación de improvisación, da la sensación de no estar preparados. Yo había votado los dos que sí, pero verdaderamente, con lo que me habéis demostrado, yo creo que hubiera votado que no, porque es que aquí la sensación que me da es de improvisación total. No puede ser que estéis vendiéndonos una cosa y después resulta que tenéis meses para saberlo. Y resulta que sale otra cosa y en 15 minutos os dais cuenta. O sea, en meses no os dais cuenta y en 15 minutos sí. A mí me ha dejado totalmente descolocado. Algo pasa aquí. Pero esto no es serio, señores. Esto no es serio. Esto es una tomadura de pelo a los socios compromisarios. Segundo, el tema, perdonar, que esto es muy largo. El tema de lo de los estatutos. Ahora es un momento de los nuevos estatutos.
pero todos sabemos lo que pasa con los compromisarios. Para una junta directiva, y esto es histórico, las juntas directivas es muy fácil. 1.000 socios son 100 compromisarios. Mover 1.000 socios y más es fácil para las juntas directivas. Muy fácil, todos lo sabéis. Al final pasa que los socios compromisarios son movidas por una junta directiva o por otra para aprobar, no aprobar, y lo hemos vivido aquí. Si una junta directiva tiene un respaldo amplio de los socios, las cuentas se van a aprobar aunque sean malas. Aunque sean buenas, si salen justitas, no se van a aprobar o se van a aprobar muy justito porque hay una parte que no la van a apoyar. Todos sabemos lo que está pasando con esta Junta, con anteriores. No puede ser, no puede ser. Seguir con la misma dinámica de los compromisarios no puede ser. Mi opinión es, estamos en el siglo XXI, una cosa es que estemos aquí para dar opiniones, que no pueden entrar todos los socios, y en los estatutos una de las cosas que entiendo que debería de ser es el socio, cada socio, un voto para las cosas importantes. Ahí es difícil manipular y engañar a 45.000. A 300 o a 600 se puede traer un porcentaje alto. A 45.000 no. Debería de ser, cada socio, estamos identificados, cada socio debería de votar para las cuentas. Y ahí se vería si efectivamente las cuentas son buenas o no. Y ya para terminar, quería dar mi felicitación, mi sorionak. Primero, creo que ha sido un acierto haber traído a las personas que habéis puesto para el tema de los estatutos. Creo que son dos personas muy preparadas por parte de la Junta. Por parte de los compromisarios creo que hemos elegido muy bien. Yo personalmente conozco a Gorka y creo que es un acierto. Y la otra persona le he oído hablar y la verdad que también me ha parecido que puede ser un buen trabajo para los estatutos. Dar mi parte sorina por parte de la Junta y mi sorina también por haber elegido bien. Y luego también voy a dar mi sorionak por una parte que se había apartado de los compromisarios, y esta Junta ha tenido a bien de dialogar y sacar aquí el tema de la Comisión del Control Económico de la Contratación. Creo que es un acierto esa figura, otros clubs lo tienen. Y esta es una pregunta también. ¿Cómo se van a elegir? Porque no se ha dicho cómo se van a elegir a esos miembros de esa comisión. ¿Cuál va a ser el cauce? Vale, eskerrik asko eta barkatu. Barkatu, el nombre y el código socio para el acta. Sí, perdón. Soy socio 45.425 desde el año 1982 y mi nombre es Fernando San Martín. Eskerrik asko, Fernando. Se agradece, desde luego, el tono y la capacidad constructiva alrededor del proyecto. Esaten duen bezala eskualtzendia argi dago, esan dezakegu bi gauzak, ez da atetiken edo atetikoa. Debate hori barruan dauz, batzuk esaten dute bata besteanik bai aldudanean, da euskeraz da oso ona, esaten dut atetikoa. Badakite edo esan didate hobeto esan behar dela atetiken. Ia lortzen dudan, hemendik aurrera esatea horrela. Baina nik uste dut biak ondo daudela entzun dudan bezala, uste dut. Baina oso ondo dau, esan da zeuen partez. Intentaré recorrer el proyecto o parte de lo que me estás... El siguiente paso, me quedo con la última, el siguiente paso es ofrecer las localidades libres, para lo cual tiene potestad la Junta Directiva, en el cual del artículo 14, que es la asignación de localidades, las localidades libres que vayamos encontrando en el estadio, en los diferentes procesos de cambio de localidad, para lo cual consideramos tenemos potestad, a los socios de Tribuna Norte. Punto. Y no seguir haciendo socios en ese espacio, no seguir creando problemas en ese espacio. Poco a poco habrá un número de localidades libres, ir proponiendo a los socios de Tribuna Norte Baja que se vayan agrupando. Evidentemente los socios
a partir de la fila 11 hasta la 25 no tiene ningún cambio de cuota de localidad, fila 1-5 de 3,98 a esa cifra 7,48 hay un cambio importante, filas 5-10 de 500, no llega a 500 euros, 540 euros, tienen un cambio importante de localidad. Si se trasladaran el estadio a una localidad de mayor cuota, nuestra propuesta, eso es una propuesta que hay que traer a esta Junta, a esta Asamblea, sería durante 2 temporadas sostener la actual cuota que tienen. Si se trasladan dentro de las primeras 15 filas, no hay problema de cuotas, o en alguna equivalente a esas alturas. Aunque parezca lo contrario, y me permito la licencia, es una de las localidades de la fila 11 a la 25 de Tribuna Norte Baja de las de más importante cuota del estadio. De las más importantes cuotas del estadio. Muchas cuotas del anillo alto o muchas cuotas de este están por debajo de esta cuota. Así que en muchos casos, facilitando el traslado, ya estaríamos dando solución a muchas de esas localidades. Lo difícil es conseguir hacerlo respetando grupo, familia y respetando, por supuesto, los grupos hechos a través de intereses. Sobre Vivianes, es cierto que no queríamos abrir ningún debate. Hemos incorporado 93 jugadoras y jugadores en los últimos 6 meses a Lezama. 93 jugadores. No había debate en cada expediente. Consideramos, como tú bien dices, que estamos trayendo jugadores y jugadoras que seguramente, si tuviéramos la oportunidad de tener una Euskal Selekzioa oficial, probablemente podrían vestir esa camiseta con todo el orgullo del mundo. Ojalá algún día lo consigan hacer. Mientras tanto, pensamos que más que incómoda está cumpliendo un sueño, algo que ha soñado muchísimo, que es poder entrenar en Lezama y formarse como futbolista poco a poco en el fútbol femenino, que no es fácil avanzar en ese fútbol. Es cierto que estamos trabajando todo el rato alrededor de las mejoras, ya que hay que volver a lanzar una lanza en favor de todos los trabajos hechos por las anteriores juntas directivas en Lezama. Es la mejor Lezama a nivel de infraestructuras que conocemos, pero es cierto que queda muchísimo margen de mejora. Por supuesto, dar espacio al fútbol femenino, dar espacio al primer equipo femenino e intentar equiparar espacios. No será fácil. Ya por lo menos hoy en día comparten su propio espacio de nutrición y su propio espacio de comedor, que no lo han tenido en la historia de Lezama. No será fácil, insisto, equiparar las instalaciones de uno y otro equipo. No va a ser sencillo. Pero sí es cierto que el invierno, esto es el Chorierri y este es un valle y, como tú bien dices, azota sin miedo enseguida a partir de ahora y es muy difícil cubrir a las aficiones que están viendo diferentes categorías. Muy complicado. Insisto, el esfuerzo está hecho y hay que reconocerlo. Pero no es fácil en algunos casos de invierno. A partir de ahora hay algunas de las tardes donde prácticamente la garantía de salir empapado pues es importante. Es importante. Si me dejara cualquier otro detalle, sí es importante el detalle. Consideramos que hemos hecho el mejor proyecto a fecha 2019 posible hacer con el metraje dentro de las normas subsidiarias de 1988. Pero también es cierto que no cercenamos ninguno de los derechos que va a tener el club, ni la edificabilidad posible que pueda tener el club a futuro en el espacio de Lezama. Ninguno de esos derechos. Si se recuperara el proyecto del plan general que está recurrido, recuperaríamos cualquiera de esas posiciones y tendríamos todo el tiempo del mundo o siguientes directivas de planificar esas edificaciones, esos metros cuadrados. En este momento, respetando el momento actual, norma subsidiaria de 1988, que hace, entre comillas, que nos permita pactar con el Ayuntamiento de Lezama y con sus 2 grupos políticos y avanzar en las obras, es hasta donde consideramos el grupo de trabajo, porque la urgencia, de verdad, el término urgencia yo creo que es real, en traer la residencia, el espacio residencial para esos 36 actualmente, no sé los que serán allá por el 2021, la urgencia en traer esos jugadores a Lezama, creo que es por todos de nuevo asumida y cuanto antes puedan residir cerca de los profesionales y cerca de la asistencia integral, va a ser mejor para todos. El primer equipo, después de varios estudios realizados en otros equipos profesionales europeos y después de testar, desde luego, dentro de los profesionales de Lezama, esa impresión y esas características, no duerme en ese edificio. Sí quiero lanzar otra, lo siento. Creo que es importante hablar de quién se rodea el director deportivo. El director deportivo, primero, su compromiso diario es, de verdad, encomiable. Es encomiable su compromiso diario. Y lo que ha hecho es rodearse de un equipo de profesionales que esperemos acierte con toda seguramente la buena fe y la buena intención profesional del mundo. Queda por demostrar, aquí sí que es fácil demostrar las mejoras y demostrar, eso sí que es fácil de cuantificar, entre comillas, pero sí pensamos que tiene
y que ha hecho con todo el buen criterio del mundo un equipo alrededor de él de confianza en plenitud. Solo el 20% de los profesionales de Lezama, ha causado cambio en este verano. Solo un 20%. Es todo lo contrario. Es el 80% de los profesionales de Lezama los que se mantienen en este momento en las estructuras de Lezama. Creo que hay otra persona. Tienes razón. Hasta la fecha, primero era publicar el manual. Nos hemos comprometido a publicar el manual urgente en las próximas fechas. Manual ya aprobado por Junta Directiva y manual por el que se rige actualmente las contrataciones del club. Pero es cierto que nos hemos comprometido a publicarlo en el Choco del Socio y en una siguiente asamblea extraordinaria o ordinaria se propondría a la asamblea el nombramiento, como os hemos dicho, entre socios o no socios. Las candidaturas están abiertas. Esperamos que, de nuevo, pues con su currículum que defienda poder ser parte de ese área, aprobar entre todos nosotros esos 3 miembros independientes. Bai, nire txanda. Bueno, Peio Maguno Goikoetxea naiz, bazkideko de 125.970 Bueno, vengo a este espacio, a este punto, ruego 6 preguntas, buscando respuestas que espero encontrar después de mi intervención. Quería comentar o empezar mi exposición hablando de participación. Eso que a esta Junta Directiva, como a todas las anteriores, se les llena la boca de decir que se necesita más participación de los socios, que los socios somos los dueños del club, que este club, con una filosofía y unos valores tan singulares, nos hacen diferentes al resto, pero luego la realidad es que en la práctica muchas veces no lo veo. No veo que los socios tengamos realmente, más allá de elegir cuando hay elecciones una junta directiva u otra, no tomamos decisiones, no decidimos sobre nada, no decidimos sobre la filosofía, sobre el anillo VIP, ni sobre otro largo etcétera de cosas en las que creo que deberíamos participar y tomar decisiones. Un punto y una cosa que a mí me duele especialmente, sobre la que no hemos decidido, es el tema de la Eurocopa 2020, que, como todas y todos sabréis, se celebrará, entre otras muchas sedes, en Bilbao, en junio del año que viene. El señor Urrutia ya explicó que para que la Eurocopa viniera a San Mamés, tuviera como sede San Mamés, tenía que haber unanimidad por parte de todos los socios que conforman San Mamés Barría, entre ellos el Athletic Club. Quizás me digan en esas respuestas que busco que es una herencia de la anterior Junta Directiva, cosas firmadas que ya no se pueden echar atrás, pero la realidad es que el club sigue apoyando la Eurocopa, como ejemplo la campaña de captación de voluntarios que se publicita en las pantallas gigantes de San Mamés. Son muchos los mantras que nos repiten a los que estamos en contra de este evento, como que este evento va a traer beneficios económicos, lo cual contrasta con la realidad donde el Boletín Oficial del Estado ya ha demostrado que la UEFA va a estar exenta de tributar ni un solo euro por su actividad económica durante la Eurocopa. Nos comentan también que se crearán un montón de puestos de trabajo, pero a la vez lanzan una campaña para conseguir 1.000 voluntarios, es decir, 1.000 personas que trabajen gratis, sin cobrar. En mi opinión, lo que esta Eurocopa va a traer es precariedad y temporalidad para los de siempre y riqueza, en todo caso, para los de siempre. Además de todo esto, la celebración de la Eurocopa en San Mamés en el 2020 traerá que a la selección española jugará aquí, que será anfitriona, y jugará un mínimo de 2 y un máximo de 4 partidos. La militarización y ocupación de la ciudad por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de la visita de elementos fascistas, según las diferentes aficiones que nos toquen. Entonces, me gustaría que me respondiera y fuera claro, señor presidente, ¿está usted a favor de la Eurocopa o está usted en contra? Si está a favor, dígalo claramente. Estoy a favor y estoy trabajando para que esta Eurocopa se dispute en San Mamés. Y si está en contra, demuéstrelo con hechos, lo cual hasta ahora no lo ha hecho. Si todo esto no cambia mucho, usted será el presidente bajo cuyo mandato la selección española será anfitriona en San Mamés. Una selección española que, aparte de otras muchas cosas, representa a la Federación Española de Fútbol, la cual ha dejado claro
que niega el derecho a asistir de la Euskal Selección y que va a obstaculizar, en boca de lo que dijo el presidente Rubiales, todo lo que pueda y más el camino a la oficialidad. Usted será el presidente del Athletic que traiga a la selección española a San Mamés, selección española que, entre otras muchas cosas, representa al Estado español, un Estado que niega el derecho a asistir del pueblo vasco y de Euskal Herria y nos niega a muchos que así lo queremos el derecho de autodeterminación. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Usted, como presidente del Athletic, tiene un gran poder y tiene también una gran responsabilidad. Ya termino. Espero una respuesta clara y sincera. Ponga las cartas sobre la mesa y responda, si puede ser, con el corazón. ¿Está usted a favor o en contra? Y cualquiera que sea la respuesta, explíqueme por qué a los socios no se nos consulta ni se nos pregunta. Eskerrik asko. Pues es un gran poder el que otorgan las elecciones y el que otorgan los votos recibidos en Ibaigane, pero no el poder de dirigir San Mamés. San Mamés se dirige con una sociedad propietaria en la que, como todos conocéis, probablemente los porcentajes y además se requiere para cualquiera de sus decisiones, no tomada por esta Junta Directiva ni por este presidente en su día. Lo que sí tiene que hacer una Junta Directiva y un club y una asamblea es ser capaz de llevar a cabo la palabra del club, los acuerdos firmados, lo que se supone que a terceros se ha comprometido, y es lo que hemos encontrado en junio. Lo que sí hago, y lo insisto porque poco a poco empiezo a soportar o a mantener el coste que tiene cada cierto tiempo seguir reclamando la oficialidad de mi selección, que es la vasca. No me cuesta nada cada cierto tiempo, lo pago públicamente, luego me toca recoger ese coste, pero no me cuesta ser capaz de defender la oficialidad de mi selección. No me cuesta en absoluto con ser capaz de cumplir los compromisos que el club ha adquirido con diferentes organismos. Creo que es compatible y creo que es nuestra obligación como gestores en este momento del club. Creo que es lo que tenemos que hacer, que es sacar adelante un proyecto que nos han encomendado y a poder ser con el máximo posible de eficacia. Estoy a favor de la oficialidad de la selección vasca. ¿Lo has escuchado muchas veces desde este micrófono? Estoy a favor de cumplir los acuerdos que tiene esta Junta Directiva, el club, firmados con terceros como no podría ser de otra manera. Y hacer, por cierto, con eficacia nuestro trabajo. Por favor, el siguiente. Arratsaldeon. Aingeru Alonso Zárraga, 131.588. A lo largo de la campaña electoral, ustedes centraron su discurso en el área económica, criticando la gestión hecha por la anterior Junta Directiva y prometiendo que con ustedes, por un lado, se multiplicarían los ingresos extraordinarios, hablaron de triplicar los ingresos de los palcos y generar nuevas fuentes de ingresos extraordinarios, y por otro, que reducirían los gastos. En concreto, denunciaron los exagerados sueldos de algunos jugadores de la primera plantilla masculina. Bien, transcurridos 10 meses de gestión, hemos visto sus cuentas y vemos que los ingresos extraordinarios no presentan ningún incremento significativo. Pasan de 7,4 millones a 7,8 millones de euros, lo que puede atribuirse al poco tiempo que llevan gestionando el club. Ya les preguntaremos el año que viene por este dato. Lo que sí me llama poderosamente la atención es el incremento de los gastos de nóminas deportivas. Sube de 80 a 91 millones de euros. Y a este respecto les quiero hacer una pregunta muy concreta. Sin poner en duda la importancia de cualquier jugador del Athletic, ¿era necesario renovar el contrato de Iñaki Williams? No debemos de perder de vista que tenía un contrato firmado que le vinculaba al Athletic hasta el 30 de junio de 2025. 6 temporadas por delante. Es una cláusula que llegaba hasta los 105 millones de euros. Lo que en principio puede parecer una razonable protección de los intereses del Athletic, era necesario darle otros 3 años y subirle el sueldo seguramente hasta un importe nunca antes imaginado en el Athletic. ¿Nos protege la nueva cláusula de los 135 millones de euros? ¿A qué precio? Es decir,
¿Cuánto nos ha costado ampliar el contrato de Williams? ¿Se ha calculado el efecto indirecto que el nuevo salario de Williams producirá en el resto de la plantilla y, por ende, cómo multiplicará el gasto total del club? Porque es sabido que lo que se abona a un jugador sirve de referencia para la negociación de sus compañeros. Incluso puede darse la circunstancia que sea el mismo representante el que negocie las cifras de varios jugadores, como es el caso. Y lo que me preocupa para futuro, ¿es viable económicamente el Athletic, más allá del mandato de esta Junta Directiva, con operaciones, en mi entender, innecesarias como esta? ¿Es esta la gestión austera del gasto deportivo que anunciaron en la campaña electoral? Eskerrik asko. Bueno, por la parte que me toca, yo no tengo la sensación de que durante la campaña electoral estuviésemos criticando la parte económica del club. Todo lo contrario, yo creo que se centró demasiado en la parte económica la discusión electoral y no en las cuestiones de fondo que había. Es cierto, te reconozco que hay una cuestión y creo que la he repetido cuando estaba explicando el porqué del presupuesto. Nosotros creemos que tenemos un déficit de generación de ingresos en el club. Creemos que tenemos una marca, creemos que tenemos una notoriedad y creemos que tenemos un estadio y unas capacidades para sacarle más rendimiento a lo que el Athletic está haciendo, pero también he dicho antes que probablemente nos falta tener la información suficiente para sacarle valor a ese dato. Hasta ahora, probablemente todos los contratos de patrocinio que hacíamos eran unos contratos bastante institucionales, ¿vale? Orientados de lo que podía ser pues, un valor de mercado de una relación con una compañía de telecomunicaciones o con una compañía financiera o con una compañía de seguros. Esto va de otra cosa. Esto va de cuánto realmente creemos que puede generar para ese patrocinador el estar cercano al Athletic y todas las interacciones que el Athletic provoca a lo largo del día. Entonces, en eso estamos trabajando, en eso estamos. Evidentemente, y lo he dicho claramente, no escondemos que este es uno de los grandes objetivos y tenemos que demostrarlo. Hombre, 9 meses hay cuestiones que son bastante difíciles de dar la vuelta, muchas de ellas que igual en 120 años no se han dado, ¿no? Pero la intención y el compromiso en ese sentido es muy claro y por ahí vamos a ir. Yo también, has hecho un comentario y yo puedo hablar por cosas que he dicho en campaña. Cuando me preguntaban si el coste de la plantilla del Athletic es elevado o no, depende de los ingresos que genere. Si tenemos una plantilla que juega Europa, tenemos una plantilla que nos revierte mucho valor por la imagen que proyecta, por los valores que tiene, etcétera, estará bien pagada. El problema es cuando no seamos capaces de obtener esos resultados. Y creo que por los números que hemos presentado, creo que hemos sido bastante escrupulosos con un presupuesto que nos encontramos el 28 de diciembre, que ya estaba hecho, y que hemos intentado respetarlo al máximo nivel, porque, como he dicho antes, también creo que estaba hecho con el máximo rigor. Y hemos presentado un nuevo presupuesto para el año que viene, que ha habido una partida, sobre todo la de gastos de personal, que sigue también con un criterio de bastante rigor, cambiando probablemente los pesos, dándole más importancia a otras partes de la plantilla deportiva que no eran el primer equipo o dándole también importancia a otras partes de la estructura de gestión que creemos pueden apoyarnos en esa evolución hacia unos mayores ingresos. El club sí es sostenible, pero evidentemente tenemos que cambiar algunas dinámicas que hasta hoy han ocurrido. Lamentablemente, solo tenemos que mirar unos poquitos años para atrás y ver que hemos recibido más de 200 millones no deseados. ¿Qué hubiese ocurrido si no hubiésemos recibido esos 200 millones no deseados? Pues bueno, probablemente estaríamos hablando de una situación distinta, ¿no? Pero bueno, se han recibido, se están gestionando con criterio, se abrió una puerta el año pasado con Alberto Uribe para poder dar a esto un poquito más de estabilidad y poder hacer todos aquellos cambios que sean necesarios para dar la vuelta a la situación del club. Y bueno, estamos en esa tesitura. ¿Tenemos que demostrar capacidad de transformación? Por supuesto, eso estamos intentando hacer. La siguiente persona, socio, compromisario, socia que quiera participar.
Yo muy breve. A ver, tenía que aclarar y decir, bueno, en primer lugar, agradecer a las personas que me han votado. Yo sé ser agradecida. Por un lado, en parte, agradecer a la Junta que en su candidatura ha respetado la paridad de género. En su candidatura a estatutos me refiero, no lo he visto en la otra composición. Me refiero a los estatutos. Sí me ha faltado, por parte de la Junta, aunque agradezco su candidatura, me ha faltado el que no ha previsto ni ha explicado, por supuesto que estaba en el orden del día para votar, pero previo a la votación o el punto se podía haber explicado. No ha sido sensible del todo a respetar la paridad de género. Y qué duda cabe que la Asamblea General del Athletic no ha respetado la paridad de género. Y me cuesta tener que decir esto, lo vuelvo a repetir por si antes no se me ha entendido bien, que siendo yo una persona implicada y única persona implicada, pues es duro tener que decirlo, pero no por ello voy a dejar de decirlo. Y espero que por lo menos los que estoy viendo al final, que son los medios de comunicación que van a ser los más receptivos hoy, pues están recogiendo también directamente mis palabras. Y el ruego es que, si quiero que conste en acta, mis palabras literales de que el sentir, por lo menos el mío, porque ya quedamos muy poca gente, y no parece que así, y no es el sentir de la Asamblea, me ha quedado claro, y de la Junta en parte, el respetar la paridad de género en el acceso, en la participación en el Athletic. Yo hoy, desde luego, sigo teniendo mi espíritu Athletic, mi filosofía Athletic. Y, como suele decirse deportivamente, se dice partido a partido. Y partido a partido también, como decía Michael Jordan, pues bueno, un partido se gana. Pero para ganar un campeonato hace falta una buena coordinación con el equipo y la inteligencia. Invito a todo el mundo a la reflexión por todas partes y que, bueno, que por lo menos que sirva para que no vuelva a suceder, para esa reflexión. Gracias. Es que ricasco, Maite, y tus palabras las valoraremos y gracias. Manu Pérez Ortiz de Mendívil, 124.041. Yo sí que voy a ser breve. Me da verdadera pena ver cómo está en la sala. Me da verdadera pena, porque creo que aquí hay mucha gente que no sabe lo que es ser compromisario. Compromiso. Y compromiso es estar hasta que finalice la Asamblea. Desde que comienza hasta que finalice. Entonces, desde esta tribuna, y ya lo pedí el otro día en la reunión en Samamés, hágase de una vez por todas un reglamento de compromisarios. Y vamos a darnos prisa, que enseguida empieza la Leti. Pues que ricasco. ¿Algún compromisario más que quiera intervenir? Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores miembros de la Junta Directiva, señoras y señores compromisarios. Mi nombre es Ángel Alonso Carriazo Busto, 126.405. Vengo a presentar dos deficiencias del estadio que afectan a los socios que existen desde su inauguración, que han sido comunicadas a la anterior Junta Directiva sin obtener resultados y que confiamos que la actual Junta, que las hereda, como otras cosas, les pueda dar una solución parcial o total. Estamos a su disposición para las aclaraciones, dudas, sugerencias que hagan posible una solución de estas deficiencias. La primera de ellas es sobre la tribuna este baja, afecta a la tribuna este baja y el problema es la ausencia de aseos en la zona del córner con la sur, lo que obliga a los socios de 5 bloques a desplazarse hasta norte para poder acceder a unos baños. A su vez, las personas con discapacidad
tienen que recorrer el sentido contrario por el pasillo para encontrar sus baños que tienen adjudicados que están en el córner con la sur. Imagínense ustedes lo que ocurre en el medio del hall cada vez que el trencilla pita el fin del primer tiempo. La segunda afecta a la grada de la afición del equipo visitante. De todos es conocidos los graves altercados sufridos en anteriores partidos que afectan principalmente a los socios de los bloques 118, 119, 320 y otros. Ha quedado demostrado que el sistema de cacheo no es 100% fiable y que depender de una autoridad ajena al club que tiene la potestad de decidir, intervenir, tampoco ha resultado lo eficiente que se espera. Ante esta situación, nosotros venimos reclamando por parte del club se mejore el blindaje de dicha grada, con el fin de mitigar en todo lo posible las agresiones organizadas o imprevistas que pudieran sufrir los socios más vulnerables, porque tenemos socios vulnerables. No es de recibo que un socio que paga religiosamente su cuota tenga que estar más pendiente de lo que le cae encima que del partido y de disfrutar del partido. Y más todavía si encima va acompañado de niños o niñas. Me gustaría preguntar a esta directiva, puesto este tema en la balanza de la importancia, ¿cuál tiene más peso? ¿Garantizar lo más posible la seguridad de los socios más vulnerables o que la colocación permanente de la red y mejora del blindaje afecte a la estética, a lo económico o a lo que sea? Muchas gracias a todos y au pateleti. Eskerrik asko, Ángel. Como hemos manifestado en las reuniones previas a la Asamblea y, por supuesto, como es obligatorio manifestar ahora, no podemos obviar que hay socios que probablemente estén, entre comillas, afectados de nuevo por este espacio y por esta. Y también nos comprometimos en esa reunión, delante de otros compromisarios, desde luego, a tomar casi cartas personalmente en el caso y a traer alguna solución a esta Asamblea. Eskerrik asko. Adelante, siguiente socio compromisario. Buenas tardes, Arratsaldeon. Josu García Ramos, 32.167. En 2 ocasiones se le ha preguntado por el caso Viviane. En las 2 ocasiones ha omitido responder. Nos gustaría saber a bastantes socios si usted la filosofía la entiende como mirando a una persona a los ojos y no por su formación o su lugar de nacimiento. Muchas gracias. No me cuesta reincidir en la respuesta. Consideramos que cuando Viviane llega a Lezama, primero llega una jugadora vasca, segundo llega una jugadora que podría jugar en esa selección de Euskadi que he oído, tercero llega una jugadora capacitada, todavía en formación al club, todavía en formación a este club. Ya quisiéramos muchos, y quizá todos los que están en la sala, que probablemente el equipo B femenino del Athletic fuera profesional. Ya quisiéramos muchos los que estáis en la sala. Ya quisiéramos. Sería un detalle por parte de muchos de los que hacen este esfuerzo, aunque que quede claro que el primer equipo femenino en lo que significa el panorama de la Liga de Fútbol no profesional femenina, Primera Iberdrola llamada, o el segundo equipo del Athletic es ejemplar en lo que significa. Pero dista mucho de que estas jugadoras de esta plantilla no estén en un periodo de formación. Dista muchísimo de que no estén en un periodo de formación. Y segundo, insisto, estaba incómoda fuera del Athletic. Ahora por fin está en su casa y es la opinión de la Junta Directiva. Siguiente socio, por favor. Hola, buenas. Kepa Larrucea, 67853. Con el mayor respeto a todos los socios que quedamos aquí, sí pediría al socio que ha subido aquí y ha comentado lo del pinchopote, que te pediría por favor que subas, rectifiques, por el respeto a todos. Yo no me vengo aquí por un pinchopote. Vale.
La segunda es en cuanto al punto 2. El punto 2 estaba hablando yo con Joseba, sabedor de este tema ahí fuera. Posteriormente estaba hablando con Fernando aquí, con el señor San José. Claro, el artículo es muy ambiguo. Y con el criterio primero que han hecho, el presidente del Gobierno no sería presidente del Gobierno. Esta directiva tuvo el 47% de apoyo. Tampoco estaría presidiendo ahí. El criterio y la interpretación que tengo yo al respecto, porque ahora viene palo. Ahora vamos a empezar a darle, y yo lo que pido es la paz social a todos los socios, por favor. La interpretación mía es que nos acreditamos 600, nos validamos 600 en la entrada, pero los asistentes somos los que estamos aquí ahora. En cada punto hay un número de asistentes diferente. Vamos a ver, si yo traigo aquí una propuesta aquí para el punto 6-7, el de propuestas de socios, y estamos 600 y a mí se me van 301, es ilógico que suba aquí. Si aunque me apoye la totalidad, ¿de qué vale? Luego, creo que ha sido una interpretación en un primer momento mala y yo creo que hay que diferenciar los acreditados hay, los que nos validamos, el censo, vamos a decir, y luego los que estamos aquí. Aquí no estamos 600, ¿eh? Y si hay que sacar un punto, porque yo me he quejado aquí cuando hemos hecho a mano alzada, no había quórum, no estamos 300 y lo hemos hecho. Entonces, sí pediría la paz social porque va a traer palo, me parece que va a tener unos días de vueltas con el tema este y que para que no pase para la siguiente asamblea. A ver si, no sé, la interpretación mía, que he hablado ahí con el socio, con Joseba, que creo que sabe más de esto que yo, y eso, pues nada, y un saludo, venga, y al partido, venga. Es que ricasco, solamente agradecer la interpretación, agradecer también la petición de paz social y con lo que respecta a esa interpretación, yo sigo manteniendo que la redacción es dudosa, que por eso se ha cometido pues un exceso de garantismo que luego trasladado a una situación límite, como era esta pequeña diferencia entre lo que podía haber sido mayoría de asistentes o no, pues nos ha obligado a ver hechos comparativos y a aplicar el criterio objetivo más favorable para el club. En cualquiera de los casos, insisto, creemos que no es un error, sino una interpretación dudosa. En derecho 2 más 2 siempre nos suman 4 y en cualquiera de los casos agradecemos el apoyo de todos ustedes. No sé, ¿existe algún miembro más? Arratsaldeon, Joseba Vázquez, 130.903. Salgo porque me ha solicitado el socio anterior que me disculpe. Tiene razón, no me he expresado bien. Os pido disculpas a todos. No era mi intención. No era mi intención faltaros al respeto porque al primero que me lo faltaría sería a mí, que soy socio compromisario igual que vosotros. Lo que quería decir que si nos faltan al respeto continuamente los medios de comunicación durante todo el año y más en estas fechas, que dicen que somos surrutistas, eliceguistas, macuistas o no sé qué, y que venimos aquí, me he expresado mal, que venimos aquí a comer, a beber y que nos importa el Atleti una mierda, como ya va circulando por redes sociales ahora mismo. Me he expresado mal, os pido perdón. Y para acabar, no tenía intención de subir, pero el socio me ha solicitado y creo que tiene mucha razón. Y solo muy breve, ya para que nos vayamos todos, quería insistir porque se hacen muchas preguntas pero no contestas a ninguna. Se te ha hecho 3 veces la pregunta de Vivian. Vivian sí, Asensio no. No nos queda claro. Eurocopa, ¿estás a favor o en contra? Yo respeto lo firmado. Otras instituciones. A mí no me gusta la gente que se pone de perfil. Me gusta la gente clara. Y yo te dije en San Mamés, te lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, defensa al socio, defensa al socio, defensa al socio. Las 575 entradas que habéis decidido repartir a los equipos de por aquí cerca, 25 euros,
mi hijo mayor es socio, mi hijo pequeño no lo es, mi mujer tampoco, tienen que pagar 40, 60, 80, 100, 110 si encontramos entradas. Uno que venga de la Peña Minglanilla de Cuenca, exactamente igual. Yo no quiero subvencionar a los equipos de por aquí y de los alrededores que tienen cláusulas anti-athletic y nos quieren mucho. Yo con mi dinero no lo quiero subvencionar. Si tú vas a defender al socio, te lo dije en San Mamés, yo estoy dispuesto a poner dinero aparte del que pago para que pongas las entradas gratis, esas 575 entradas gratis, porque yo cuando voy a San Mamés quiero ver a mi gente y cada domingo una Icastola de Vizcaya vaya gratis a esa zona. Pero no me has contestado, a ver si tienes a bien contestarme. Gracias. Pero sí lo hice en San Mamés, lo vuelvo a hacer ahora. La política de acuerdos con los 4 equipos de Euskal Herria y con el Celta de Vigo pensamos que es una buena idea. Pensamos, insisto, en las 3 primeras experiencias, como te contesté, 3 primeras experiencias, viaje a Vigo y recepción de 575, no de 675 localidades de la afición del Alavés y de la afición de la Real, que han sido 3 magníficas experiencias, tanto para los clubs como para nuestra afición, como para la afición recibida. Así pensamos o así deseamos que nos traten cuando nos desplacemos a Gasteiz, a Iruña, a Donosti o, por supuesto a Ipurú, a Eibar. Pensamos que esa forma de proceder quizás sea la que también recibamos como socios. Para socios probablemente, así ha ocurrido en Vigo, el 100% de las entradas de Vigo, de esas 614 localidades a 25 euros de Balaidos, han ido destinadas a socios del Athletic, el 100% de esas entradas. ¿Será una idea mejor? ¿Será una idea peor? También es verdad que es un acuerdo de una temporada. Tendremos todas las posibilidades del mundo a final de temporada de valorar. Yo te insisto, mi valoración y la de la Junta Directiva de estos 3 primeros partidos, con la Real Sociedad, sí, con el Alavés, sí, y con el Celta de Vigo, sí, ha sido muy buena. Esa es la valoración que tenemos, tanto para nuestra afición en el desplazamiento como los contenidos, relaciones y encuentros creados alrededor del estadio, aledaños del estadio, entornos del estadio y dentro de San Mamés con la afición contraria. Pensamos que hasta ahora ha sido eficaz esa medida. Siguiente socio, por favor. Kaixo, Arratsaldeon. Mi nombre es Eneko Larrinaga, socio 34.349. Yo vengo básicamente por 2 razones. Una, creo que lo que es hacer una asamblea previa en un día de partido queda reflejado aquí. Creo que si hay que hacer una asamblea en un sábado o en un domingo, hágase un fin de semana que no hay partido, porque la gente, vemos que ya de por sí una asamblea normal estamos pocos y día de partido quedamos menos. Eso es un punto. En relación a la subvención de las entradas a 25 euros o los acuerdos que se han llegado de las entradas a precio reducido con otros equipos, yo soy de la opinión que prefiero subvencionar a los míos cuando van fuera que a los de fuera cuando vienen a mi casa. Y me explico. La gente que ha venido de fuera ha pagado 25 euros y los nuestros han pagado bastante más que esas personas que venían de fuera a animar al equipo contrario. Y nosotros, cuando vamos fuera, solamente estamos subvencionados en esos partidos. Es preferible subvencionar a todos los partidos que vaya la gente fuera, a los nuestros, para que vaya más gente. Aún así no son tanta gente la que va. Por lo tanto, las cuentas no creo que sería un importe demasiado grande y llevaríamos a más gente a animar a los nuestros y no que vengan de fuera a meter más ruido en nuestro campo. Simplemente eso. Pero es inevitable, somos una afición viajera, de las más viajeras de las aficiones europeas y solemos acompañar al equipo. Y es bueno que nos reciban a poder ser igual que nosotros
nos gustan recibirles. Ese es el objetivo del proyecto, insisto, es un pilotaje, es un acuerdo de una temporada, lo evaluamos en la próxima asamblea. Si consideramos que el acuerdo con estos 4 equipos de Euskal Herria y con el Celta de Vigo no nos satisface, no cumple las expectativas, la afición en los desplazamientos, nuestra afición en los desplazamientos no recibe el trato que estamos esperando o no cualificamos de la misma manera el esfuerzo del resto de equipos, estamos perfectamente cualificados, el club, la asamblea, la junta directiva, para no renovar este acuerdo. Hasta la fecha, las sensaciones que tenemos en los 3 primeros partidos, de verdad, es de haber llegado a un acuerdo que merece la pena seguir cultivando y alimentando. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Creo que no queda ningún socio compromisario más con voluntad de intervenir, ¿verdad? Bueno, pues si es así, son las 5:30 de la tarde. Hemos cumplido el objetivo de llegar por lo menos al partido. Agradecerles a todos ustedes la asistencia, especialmente a los que hasta el final nos han acompañado. Decirles que a Athletic que vamos a ganar, o esperemos, y que a Athletic irabaztera. Eskerrik asko.